azufre, selenio, sobre un sulfuro de cadmio y un óxido conductor transparente. Su servidor, Ivette López Ramos. Como parte del contenido de la presentación, una pequeña introducción, objetivos, fundamentos teóricos, metodología, análisis de resultados, conclusiones y algunas referencias usadas en la presentación. Como parte de la introducción, sabemos que del 100% de la energía en el planeta, solo 26.2% es energía renovable, de lo cual 2.4% es energía solar, que equivale a 505 gigawatts en el mundo para el año 2018. Sabemos también que la energía solar es un recurso ambientalmente amigable para resolver la crisis energética y los problemas ambientales, porque la cantidad de energía irradiada por el Sol y que llega al planeta Tierra en una hora equivale a lo que se consume en un año en el mundo. Como parte de la introducción, también mencionar que la serie solar de película delgada de cobre, zinc y azufre tiene características de semiconductor compuesto, que los grupos 1, 2, 4 y 6 está compuesto por elementos abundantes. Su banda prohibida es directa con un valor de aproximadamente 1.5 electronvolts. Tiene una eficiencia teórica de 30%, buena absorción de luz y una alta densidad de fotocorriente. Las estructuras en las que podemos encontrar esta combinación de elementos es en estanita y kesterita. Los objetivos. Como el objetivo general es desarrollar y evaluar materiales relevantes para la fabricación de celdas solares basadas en el compuesto de cobre, zinc, azufre y selenio, mediante la implementación y optimización de técnicas y metodologías híbridas para su aplicación en celdas solares, con la estructura antes mencionada. Para esto nos planteamos objetivos específicos, que son obtener las partículas de cobre, zinc y azufre mediante molino de alta energía, obtener las películas delgadas del mismo material mediante evaporación térmica, realizar tratamientos térmicos con azufre y selenio, obviamente realizar las caracterizaciones debidas, obtener películas delgadas de sulfuro de cadmio mediante baño químico y construir un dispositivo para realizar sus pruebas. Como parte de fundamentos teóricos, cabe mencionar a las películas delgadas, y estas pues se han desarrollado e implementado con la finalidad de reducir costos, es decir, utilizar menos material en la fabricación de celdas solares. Para la obtención de películas delgadas existen diferentes métodos o técnicas, que están en las físicas y las químicas. Dentro de las físicas, solamente por mencionar algunas, está la evaporación térmica en vacío, el crecimiento epitaxial, la pulverización catódica, la evaporación por haces de electrones y sus variantes. Para técnicas y métodos químicos está el depósito por baño químico, electrodepósito, sol-gel, rocío perilítico y de igual manera sus variantes. La metodología utilizada para conseguir películas delgadas de cobre, zinc, azufre y selenio, primeramente pues se utilizó la molino de alta energía, que consiste en introducir material o precursores metálicos, elementales o binarios en contenedores junto con el medio de molienda, que en este caso fueron bolas de carburo de tungsteno. ¿Qué ventajas tiene esto? Bueno, pues se trabaja con temperaturas bajas, se tiene control de composición. Con respecto a la evaporación térmica, pues tiene ventajas, ¿no? También tiene una alta velocidad de deposición y un control de espesor. Claro, esto variando parámetros como la temperatura, la corriente, el voltaje, que dependen ciertamente de las características que posee el dispositivo. Después de obtener las películas delgadas, se optó por hacer tratamientos térmicos con azufre y con selenio para pues obtener mejores resultados en las películas. ¿Qué ventajas tiene hacer esto? Bueno, existe la cristalización, lo que propicia también la mejora de propiedades ópticas eléctricas. Para la obtención de películas delgadas de sulfuro de cadmio utilizamos el baño químico con los precursores acetato de cadmio, acetato de amonio, amonia y tiourea, todo esto diluido en agua desionizada para formar la mezcla precursora. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, se puede obtener uniformidad de películas, control de espesor, las temperaturas que se trabajan son menores a 100 grados y se pueden realizar la experimentación con equipo convencional en un laboratorio. Todas las muestras fueron analizadas mediante rayos X, Raman, McShane, EDS y VBIS. En los resultados del ICRD de las muestras de cobre, zinc y azufre y sus respectivos tratamientos, obtuvimos resultados esperados, porque
la documentación consultada nos decía que podrían existir fases secundarias y terciarias, y efectivamente eso obtuvimos, secundarias y terciarias, y picos equivalentes a la fase que buscamos también. Sin embargo, después del tratamiento térmico con selenio nos dimos cuenta que esas fases son reducidas, siguen apareciendo, pero con muy poca intensidad, e incrementando la cristalinidad de las muestras. Esto se corroboró con un Raman, obteniendo modos característicos del compuesto que necesitamos. Sin embargo, aparecían picos de las fases secundarias y terciarias también. En la parte del análisis morfológico nos dimos cuenta que en las películas tratadas solamente con selenio obtuvimos mejores resultados en cuanto a uniformidad y tamaño de grano, en comparación con las tratadas con selenio y azufre y solo con azufre. Se hizo un análisis elemental mediante espectroscopía de rayos X por dispersión de energía, donde nos dimos cuenta que la mayoría de las muestras son ricas en cobre y pobres en zinc, lo que dificulta que estas muestras puedan ser usadas en celdas solares. Con lo que respecta al backup o banda prohibida de los materiales obtenidos, para las películas sin tratamiento obtuvimos un valor mayor de 2, entre 1.8 a 2.4 electronvolts, que fue reduciendo con respecto a los tratamientos térmicos. Esto porque las relaciones que se presentan aquí de cobre con respecto al zinc y el estaño, pues van reduciendo, ¿no? Por la evaporación de los materiales. Y ya con el tratamiento con selenio llegamos a estos valores de 1.2 y 1.3 electronvolts. El siguiente paso nos dimos la tarea de construir un par de dispositivos que llevan el siguiente orden. En el óxido conductor transparente se depositó el sulfuro de cadmio. En nuestro caso fue una capa de aproximadamente 140 nanómetros mediante baño químico. Posteriormente se deposita la capa absorbente de cobre sin estaño y azufre. Se hace un tratamiento térmico con selenio y después se coloca el contacto. En nuestros casos, un dispositivo fue con molibdeno y el otro con contactos parciales de oro. Se realizó el análisis mediante un simulador solar, obteniendo resultados que son poco favorables para los dispositivos. Y como parte de las conclusiones, a manera de resumen, y que el tiempo pues, es muy corto, no se puede mencionar todo, las partículas o las muestras de partículas que se obtuvieron mediante la variedad de bolas de alta energía, en realidad fueron 3 tiempos, 3 horas, 6 horas y 9 horas, con diferentes proporciones para ir comparando nuestros resultados. Las películas fueron depositadas mediante evaporación térmica en vacío, usando partículas de 9 horas, que fueron las que seleccionamos, en rango de corriente de 120 a 180 amperes. La cristalinidad, así como el tamaño de granos, fue mejorado ya después de los tratamientos térmicos, y lo corroboramos con XRD y SEM. Y podemos decir que hemos contribuido al estudio de propiedades ópticas, estructurales y morfológicas del compuesto de cobre, zinc, estaño, azufre, asimismo para el compuesto de cobre, zinc, estaño, azufre, selenio, y podemos decir que se obtuvieron condiciones para síntesis de partículas con propiedades ópticas, eléctricas y estructurales para ser usadas como precursores. Y pues eso sería todo de mi parte. Aquí están algunas de las referencias que se fueron utilizadas en esta presentación. Gracias por su atención. Muchas gracias, Héctor. ¿Estás por ahí? ¿Está el autor con nosotros para ver si puede responder algunas preguntas? Sí, por favor, activa tu audio. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias. Estamos entonces en espera de alguna duda. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta o felicitación, por favor activen su audio o pongan en el chat y nosotros la leemos. Esperamos a alguien. Mira, tenemos una en el chat de Karina Pareja. ¿Qué beneficios presenta trabajar con esta mezcla de fases?
no modifica la eficiencia de la celda y cuántos dispositivos se realizaron para obtener los datos de la celda. Tenemos 4 minutos, por favor, Héctor. Okay. Bueno, ¿qué beneficio presenta trabajar con la mezcla de fases? En realidad, sí modifica la eficiencia de la celda, ¿no? En tener muchas fases. La fase que nosotros esperábamos obtener en su totalidad, pues es la fase de questerita, que es en sí el compuesto de cobre, zinc, estaño, azufre y con selenio. Pero pues es difícil controlar esos crecimientos de fase. Entonces todavía estábamos ya con trabajos a futuro, modificar esa parte. ¿Y cuántos dispositivos se realizaron para obtener los datos de la celda? Por cuestiones de tiempo solamente fueron dos dispositivos que pudimos construir. También está trabajos a futuro, realizar otros dispositivos y poder validar sus parámetros. Ok, nada más no me quedó claro. ¿Sí mencionaste cuántos dispositivos se realizaron? Sí, fueron 2. Ok, muchas gracias. Dice Karina que muchas gracias y mucho éxito. ¿Alguien más tiene alguna duda? Pueden activar su micrófono o escribir en el chat directo, por favor. Ok, yo tengo una duda. En tus resultados, sobre todo espectroscopía, me parece, mencionaste, no recuerdo bien, y la verdad me declaro un poco ignorante del tema, dijiste algo sobre los niveles de cobre y que no eran un resultado beneficioso para la aplicación. ¿Puedes explicar un poquito más al respecto, por favor? Bueno, eso es basándonos en la literatura consultada, ya que la mayoría de los experimentos que se han realizado con ese material, los mejores resultados se han obtenido con muestras que son enriquecidas en zinc y pobres en cobre. Pero nuestros resultados arrojaron una relación contraria, es decir, teníamos presencia de mayor cobre y no tanta de zinc. Entonces, eso sí nos afectó bastante. Entonces, en eso tendrían que trabajar para mejorar los resultados. Así es una de las partes que se tiene que trabajar en eso. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Pues creo que no, Héctor. Muchas gracias. Seguimos con el programa. Gracias. Okay, now we are going to continue with the program with a presentation from Dr. Heather McShane, Program Director and Catalyst-in-Chief for McGill University's McGill Sustainability Systems Initiative, with a talk entitled Why Materials Engineers and Scientists Need to Know About Sustainability. Dr. Heather McShane is the Program Director and Catalyst-in-Chief for McGill University's McGill Sustainability System Initiative, a position she has held since its inception in 2016. She is passionate about the need for cross-disciplinary research and taking a systems-level approach that considers economic,
societal and environmental effects to address the many complex problems society faces. Dr. McShane holds a MSc from Aberdeen University, Scotland, and a PhD from McGill University, Canada, both in soil chemistry. Her doctorate in environmental toxicity of metals, specifically the effects of engineered nanomaterials on soil organisms. Prior to her doctorate, Dr. McShane had a 20-year career as an information technology project manager, during which she worked for major companies in a variety of countries. Let's go to the presentation. Our material science program. Good morning, buenos dias, and thank you very much for inviting me to speak to you today in the Simposio Anual de Estudiantes Asociados a la Ciencia y Ingeniería de Materiales. Discúlpame, I'm going to speak in English, and after that last sentence you can probably understand why. It is my pleasure to speak to you today about why I think that materials engineers and scientists need to know about sustainability and what benefits you can bring if you do think about sustainability in your work, not only to make our current work our current world a better place, but also to preserve it for future generations. So with that, I will go to the next slide and just give you a very brief overview of what how my talk will be organized. So I'll start off, I'll spend a long time actually talking about what we mean by sustainability. What is it and how is it related to your work? And then I'll close with an example from McGill of what the MSSI is funding for our material science program. So let's look at why we need to care. Well, we should care because as material scientists, we have made some big mistakes. You can see on these slides, this is where we do not want to be. These two people here have been exposed to, the man on the top was exposed to cadmium through rice, which was watered from mine site water. The boy at the bottom lived in Bhopal in India, where a leak of methyl isocyanate gas exposed 7,000 people to this toxic gas, and this is the effect. Plastics on the top right. Down below that we can see the industrial pollution caused by some of our materials processes today, and mining on the bottom left is strip mining in Canada. It's incredibly destructive to the environment. Better than this, what we really want to do, I hope, I'll show you on the next slide. This
is the world that we really want. I think I can remove myself, maybe. We want to be in a world, and we want to leave a world for our future generations where we have plentiful food, good quality, good place to live. We have a strong environment, one where we're not destroying all the other species in the world. And we want people to be able to choose what they want to do. If they want to come to UNAM, as in this photograph, then they should have the opportunity to do so. This is where we want to go rather than where we've been before. And interestingly, it's only in the last, well, since the 1950s that we've really begun to think seriously about the damage that we cause. And as people who develop new materials and choose which materials to use in our constructions, then we have a very large influence to pay on how the world is going to look in the future. Sustainability, or sostenibilidad, is the ability to continue a specific behavior or action indefinitely into the future. If we take the example of agriculture, we can see that on the left side here we have modern agriculture, which is damaging to the soil. We plant a single species over a vast area of land, and we're competing with nature, we're fighting against nature. Compare that to the picture on the right side, where we're partnering with nature. So we're actually working in conjunction with the natural environment. We're using a lot of different species. We're making sure that we're not eroding the soil, we're not leaving bare soil, and we're allowing for a diversity of species that we grow, which also allows us to have a diversity of organisms in the environment. So we are working more in hand, in partnership with nature. This is sustainability. We can think of this as the way that we want to go in the future if we are to give a planet which is livable to our children and to our children's children. The picture on the left, I don't think that form of agriculture is actually going to provide us with a particularly sustainable future for our children. Whereas on the right, we could see this field producing crops for many, many years to come. Introducing another concept is sustainable development. And I apologize if the little picture of me, which you can see on the bottom left, I wonder if I can take that off. Let me just try that. There we go. Maybe you can see now. Sustainable development means meeting the needs of the present, that is, doing what we need to do to survive and have a good life, but also providing a world that will allow the future generations, that's our children, children's children, and the generations of plants and animals on this earth, to meet their needs. So our needs, maybe these people on the left, the parents, they may be very happy with their life, but maybe their children want to develop in a different way. Maybe they want to go to university, maybe they want to be engineering, material engineers, who knows. Maybe they want to drive cars, etc. We have to provide a world that will allow for them to meet their needs. And this was a very famous definition of sustainable development. It comes from the Brundtland Commission report called Our Common Future from 1985. It's a United Nations sponsored document, and it really provides a basis for the concept of sustainability. So often we think about sustainability in terms of the environment and in terms of plants and animals and green lives, etc. But there are actually three axes that we have to think about if we really want to have a world where everybody is able to do what they want to do now,
within our planetary boundaries, and we give a future, or we develop a future for our future generations. And these three axes I will show in the next slide. Oh, and I can put myself back. If I could just do my slide thing. Here we go. The three axes of sustainability are environmental, but also economic and societal or social sustainability. With all of these three, if we can create sustainable environment, sustainable economy, sustainable society, then we can say that we have reached a sustainable place. And if we are thinking about sustainability, I was speaking to somebody from a different college here last week, and he said that he talks about well-being for all. And I think that's an excellent way of thinking about sustainability. And all doesn't just mean humans, it means plants and animals, and it means everything in the world that, that is currently existing. So moving on to where we are right now. And again, I'm going to disappear myself off here for a moment. There we go. Unsustainable practices. We know this is where we are right now. We know that, let me see, on the top here we have environmental unsustainability. We are taking great amounts of the land and ploughing it up and mining it for our purposes. We are putting lots of plastics and other environmental stresses into the environment to cause pollution and damage both our environment and our way of living. And we know that with our profligate use of fossil fuels, we are increasing the amount of carbon dioxide and other greenhouse gases in the atmosphere, and this in turn is increasing our average temperature and making major changes to our climate, and that has an effect on everything that we do. We also have to consider economic hardship. This is not sustainable. Having people working in massive factories where they have to work for 18 hours a day without leaving, allowing a world where people have to beg because they have no other form of income, this is not sustainable. And what we will see, and what we are seeing now, is mass migration on the right-hand side here. We're seeing this is the march from Honduras through Mexico, attempting to get to the United States, where these people felt that they would have a better life. This is not sustainable, neither for them nor for the countries that they want to go to. Then we think of social inequality, having shanty towns right next to big, expensive, high-rise buildings, having you and I just deciding whether we want to drink water, 7-Up or Coca-Cola, while this boy here has to drink out of this land or this water which is full of mud. And what happens with that? Again, with social inequality, we have mass migration of people, we have social unrest, and people like the president, soon to be ex-president of the country above you and below me, United States, decides that the best way to manage this is by building a wall to keep people out. This is not sustainable. So let's move on to what we can do. The world realizes that this is not sustainable and that we have to do something about this. So in I can't remember the exact date, but I think 1995, all the countries of the world got together in the United Nations
and created the Sustainable Development Goals, o Naciones Unidas Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. There are 17 of these goals, and if I had my notes here, I would be able to give you more about them. Oh, so they were agreed to in 2015 and adopted in 2016, so only 4 years ago. 2020 is the start of the decade of action because all of the member states, all 193 member states, agreed to meet all of these Sustainable Development Goals by 2030. They're very broad and general, but we've got the first one is end of poverty, then no hunger, good health and well-being, quality education. They go through all the way down to number 16 is peace, justice and strong institutions, and number 17, partnership to meet our goals. Organizations all over the world are working towards these goals. I'm part of the Sustainable, or I am the McGill representative for the Sustainable Development Solutions Network, and we work with various groups in Montreal and Quebec to try and get people thinking about what we can do to mobilize our society and to make the changes that are needed so that we can, by 2030, have met all of these goals. It's extremely optimistic, it's extremely exciting. We've got a long way to go, but I think this is something that we really need to do. So I'm going to go back, put myself back up here. There we go. So we can see that sustainability requires an approach that doesn't just think of one part. It doesn't just think of the environmental impacts or the economic issues or the societal. We have to contemplate all three of these together. This is not a simple thing to do. It is very complicated. It requires us to think in systems as opposed to thinking in individual problems. So instead of just thinking in your own area, you have to take into account all three of these different axes. So let's have a quick look at how we're doing in the education system right now. Well, as you will be aware, we are actually thinking, we're trained to think in our own particular discipline. I would guess that you probably, if you're like me, you probably haven't had any courses in social sciences, humanities, in law, in medicine, possibly not even in biology. There are very few inter-faculty, interdiscipline courses right now. These are, because they're difficult. It requires a different way of thinking. People in natural sciences approach issues in a different way. There are different epistemological perspectives, different terminology, and what ends up happening is that you can go through your entire university career and not meet anybody from outside of your discipline. And an interesting question to ask your professors is, do they work with anybody outside their disciplines? The answer in my experience is usually no, they don't. So you're not actually trained to think about the social or economic impacts of your work. This is not something that comes naturally to you or me. We're trained to think about how effective a material can be, or in my case, very specifically about the soil. We're not trained to think in systems. So this can be a big problem.
I'm not saying that we all need to be going and doing different courses in social sciences, etc. I don't think we should. I think what we do need to do, though, is to train people to be aware of these other disciplines and aware of maybe the difference between the research and academic norms of natural science and engineering on one hand and social science and humanities on the other hand. I think this is something that we call it T-shaped researchers. So you're shaped like a T. So the down is the depth that you have in research, and the top part of the T is the ability for you to go outside of your discipline and to be able to talk to these other people about these social and economic impacts. So let's go to the next slide. So what I want to do here is to look at a conventional development of a new material. I have made this vastly simplistic. It's not, you'll say this isn't correct, this isn't how it works, but just this is an imagination game because it's not that dissimilar. So let's think of somebody is creating, or a group is creating a new material or an innovation. Let's take the example of a solar panel. So they're working with a new material to gather energy, to store energy from the sun. The physicists, the chemists, materials engineers may work together, probably not, but their main goal is to create the most efficient material possible. They don't think about anything but how efficient it is. Doesn't matter what it's going to be made of, it's just going to be as efficient in being able to harvest energy. Once they've developed this material, they may start working with industrial engineers who will create the frame to put this material in, so that it's like, now it's a unit. And if this works well, then mechanical engineers, maybe, you could tell me better who this actually is, but they develop a prototype, and if this is successful, they'll then go out and work with an industrial partner to scale up, make an industrial quantity of these objects, these solar panels. The entrepreneurial team will come in, whether that's in-house or whether they sell to a third party, who will take this to market and do all the sales technique, and with the general hope that the general public and industry love this material, buy lots and lots of these units, and everybody makes a lot of money. Now, I would argue that nowhere in this process is sustainability considered. There are a number of questions that haven't been asked because this is all very much functional based. It doesn't take into consideration in any one of these steps, I think, the social and economic impact. So I think that what we need to do is to change, and we need to be moving forward with a new way of working. And here's what I'm proposing. Here's a way that this could happen on the next slide. So actually, it's not the way it could happen. These are the questions that are missing. So on the left-hand side, we've got these stages, these classical stages, but let's see what is missing here in terms of sustainability, very specifically. Questions that should be asked are, where do the materials come from? When they're brought out from, if it's mining, are they equitably sourced? That means, do the people who are living in the area get well paid for this? Is the ground being destroyed so that they will have to move after the mine has done its business? Are the people in the supply chain all being paid well and have good working conditions?
Another question is, what about the toxicity? Are you making these base materials from chemicals that we know are going to cause negative effects either to humans or to the environment, right from when they're extracted from the mines, right through to when at the end of their life they're thrown away? What happens to these? Is this product going to be available for everybody, or is it only going to be available, say, in the rich Western countries? And is everybody going to be able to afford it? Even in the rich Western countries, can everybody afford to buy that solar panel? Or is it going to be so expensive that only rich people can afford this material? Is the extraction process environmentally and socially benign? That is, does it cause any harm to the environment or socially? And I think I've talked about that a little bit before. Is this material scalable? Can you actually build it up, or is there so little of the source material available that it's not actually going to be possible to have mass production? Or is there another reason where it might not be scalable to large quantities? Is there even a demand? Does anybody even want this product? Now, we've seen this in, I'd just like to go over these two last points because this is something I've been working with. Is the material scalable? So I worked with nanomaterials. I was looking at the environmental impact of engineered nanomaterials on soil organisms. And I looked at titanium dioxide was one of the materials I looked at. And back 10 years ago, people were very excited that nanomaterials were going to solve a lot of problems. I think that they still have a lot of potential. However, there were some companies who set up shop making nanomaterials. And I was talking to the Dean of Science, who is a chemist, a nanochemist, last week, and he was telling me that some of these factories that have set up making nano-sized titanium dioxide or carbon nanomaterials, what they've found is that they can make these so fast that they can make an entire year's supply for the entire world in 1 month. So the material isn't scalable if it's going to be the only thing that you do, because you're going to work for 1 month and then lay everybody off. No one will work for the other 11 months, but you're not going to be paid enough to take a vacation. Likewise, is there a new demand? Back in the early 2000s, when nanomaterials were first coming into the market, there was a great deal of concern because the safety wasn't clear. That's why I was doing my work. So people actually didn't want nanomaterials, and at first, in around 2000 to 2005, cosmetics were designed as having nanomaterials in, and they didn't sell. People didn't want them, and eventually they had to change the phrasing from nanomaterial to micronized, micron being larger, because people refused to buy products with nanomaterials in. So clearly this hadn't really been thought through. So next question would be, has this product been designed for recycling? So at the end of life, and mobile phones are a classic example of this. Mobile phones have a lot of rare earth, or small quantities of a number of rare earth metals in them, but they can't be taken out and reused. When those mobile phones get thrown away, all of those rare earth metals are also thrown away. The product wasn't designed for recycling. So these are the kind of questions that I think we need to think about when, and I think you should, when you're going through your working life, these are the questions you should be asking, and asking your teammates.
You know, do we actually think about these things? I think we have a responsibility to do so. Let's move on to the next slide. Oh, no, last one. Are changes in policies required? So that's another one. We need to be involved with policymakers and lawmakers. Do nanomaterials, were there safety concerns such that new laws had to be thought up? Nobody thought about that until nanomaterials were already there. I'm sure you can think of different examples. Now here is the next slide. So this is where I think we can go, and I hope when I do this I am turning the camera off, but if not, I'll just read you through this. So I think that this approach is more sustainable, that first of all, business management specialists, socialists, social scientists, psychologists, people working in society, define whether there is a need. And what is there a need for? What do we really need? What do people want? Then once we've identified what people want, then we can start working on the material design. But this isn't just the physicist. We have green chemists working in a much more environmentally friendly way. Computing physicists, so they can do a lot of a lot of material design without having to go to the bench and using up a lot of reagents, 99.9% of which will be thrown away. We have economists, political scientists looking at the politics of the countries that these materials are being extracted from, obviously social scientists looking at the impact on people's lives in the mining sites, for example, and environmental and human toxicologists, all working in a team to make sure that the material is benign by design. Then moving on to market viability. If you've got the material, let's have a look now at the political aspects, the social aspects, economic aspects, business aspects, and always keeping in your materials engineers and your chemists to make sure that they can answer the questions that these people are now asking. So looking on the left-hand side, we're involving throughout this process, involving people from the general public, industry representatives, and policymakers are involved at all stages in this conversation and development of a product. And by looking at this way, it's more complicated. As you can see, it probably will take longer, but at least at the end of it, we're not going to end up with a product that nobody wants, or that is damaging to the environment, or that is only available to a small number of rich people. If we don't do this, we get what we may get. We run the risk of having what we term unintended consequences. These can include, now here's an example I'm going to give you of DDT. This happens if the materials are developed in isolation and not part of a sustainable system. So DDT is an insecticide. It was rolled out by the Departments of Agriculture in the 1940s. Its design was to kill the malarial mosquito. What they did not think about, though, was what else it did, because it didn't speak to anybody else other than the herbicides and pesticide people. They rolled it out in Africa, in villages, and here are two effects that they never thought about. Oops, hold on, let me see if I can do this. Here we go. DDT didn't just kill mosquitoes, it killed wasps, and these carnivorous wasps in particular used to eat caterpillars. The caterpillars ate the roofs of the huts. Without DDT, these wasps, with DDT, the wasps died, the caterpillars' populations exploded, and the huts had no roofs because they'd been eaten by the caterpillars. A second consequence they didn't think about was, or they didn't know about, was that DDT was taken up by the geckos and other lizards without any harm.
But then when the cats ate the lizards, they died because the DDT was a poison to mammals. They died, and then there became a massive explosion of rats. So yes, there was no malaria because the DDT did kill the mosquitoes that carried this, but the villagers were left in a rat-infested village with no roofs on their huts. Totally unexpected. A couple of other examples. This top picture over here on the left-hand side, this is e-waste. These are phones, mobile phones, computers, etc., all spewing out or gradually degrading and spewing out rare earth metals, lead, cadmium, copper, nickel, carcinogens, etc., into this area, and these are houses here. It's actually city. So these people are walking through this area. This is in Ghana. This down at the bottom, this man with this terribly rounded back, this is itai. It's a disease first identified in Japan, because mining waste was put into water that was used to irrigate rice fields, and it was high in cadmium, and cadmium replaces calcium in bones, so there's terrible bone malformations. This one up here is Minamata disease, again first identified in Japan. Here it's methyl mercury, which is a byproduct of plastic production. It went into the bay, people ate the fish, and this is what happened to the children who were born to mothers who had eaten this fish. And we've already talked about plastic, of course. These are all mistakes. These weren't deliberate. We just didn't think. But we now know that we have to change what we're doing. We can't go on like this. This is unsustainable. Materials engineers, materials chemists need to think a lot more about the holistic aspects of their work, or holistic aspects of your work, I should say. So if we go back and we think about the way we are educated right now, we're educated in silos, that is, in our own disciplines. Is there a better way? There is. It's not easy though. We can work in cross-disciplinary teams, and there are a number of different ways to think about these. Right now, we work in our disciplines, and we can think about them as bowls of fruit. So each discipline is a bowl of fruit. This will be materials engineers, materials chemists, and look, here are the physicists and the social scientists aren't even on this picture. What we could do is we could work where we're all separate. Here you can see the 3 different layers of fruit, but we talk to each other, and so we contribute individually. But what we do as well is we're talking across disciplines to make sure that we're not missing things. A little bit more complex is interdisciplinary research, where researchers from different disciplines all get together and contribute in teams or individually in a single team, so a single larger team. And the most complicated one of all, which is known as transdisciplinarity, although I know these terms are often mixed up, is where we're like a fruit juice. We all work together in a single team, including people from business, from government, from members of society, all working together. And I can tell you from my experience, this is a big, big challenge. We have to rethink the way that we do things if we want to work in multidisciplinary, interdisciplinary, or transdisciplinary teams. It's not easy because we're talking with other people who don't understand what we're doing and we don't understand what they're doing. We have to think about, as well as functionality, we have to think about how people feel about things. Very unscientific and yet absolutely critical if we're to not continue to make the mistakes that we have by mistake made in the past.
So I'd like to take the last few minutes to tell you about what we do at McGill in the McGill Sustainability Systems Initiative. So this is we fund and support a multidisciplinary community of sustainability researchers. So we are trying to make that fruit salad, if you like. We have 5 research themes. We provide funds for highly innovative ideas that may fail, but if they're successful will move us to a much more sustainable environment. We fund for innovations for the gap between the bench and the lab, the bench and prototyping, where it's often not well funded. We have invited speakers, and to help people get to know each other, we have cross-disciplinary workshops and we have multidisciplinary conversations. The last one we had featured an anthropologist, a physicist, an engineer, an ecologist, a social scientist, all talking together about what they think will be the impacts of the 4th Industrial Revolution. So our 5 research themes are creating sustainable materials, adapting urban environments, sustaining landscapes, sustainability transitions, moving into a more sustainable environment for small to medium enterprises, and our new one is clean tech for climate action. What I want to talk to you about, obviously, or show you a little bit more on, is the creating sustainable materials. All of these have 3 different co-leads from 3 different faculties. And in materials, we've got the materials theme has 3 co-leads, as do all of our research themes. We've got Professor Bazou, who is cross-appointed in Natural Resource Sciences, Human Nutrition and School of the Environment. We have George Demopoulos from Materials Engineering and Audrey Moore from Chemistry. You'll note that we have at least 1 woman in each of our themes as a co-lead, 2 if we can get them, because as I'm sure the women in the audience today will know, we are definitely in the minority when it comes to materials engineering. In fact, all forms of engineering, so we make sure that we've got gender balance. And there are 13 co-principal investigators with departments ranging from physics and chemistry through to engineering and food science and law and management. So it's a very varied team. Their vision is to establish a transdisciplinary research program which will look at the design, development and evaluation of functional materials such as solar panels, but also molecules such as nanomaterials, to help address the grand challenges of the 21st century. The team is working based on 3 different axes. The first one is that all the materials that they're working with should ultimately be benign by design. That means that they should have, they should be clean and safe, and so not pollute and not cause toxicity, and meet pressing societal needs. They also assess the risks with new molecules and new materials with respect to health, both from humans and the environment, and they take into consideration stakeholder attributes and questions such as the commercialization and what kind of policies do these need in terms of economics and safety. The materials theme has energy as its underlying theme, particularly energy materials such as lithium batteries and engineered nanoparticles such as quantum dots used in TV screens, and nanotitanium dioxide, which is used in commercial
paints. They look at all aspects from development through to the fate and effects of the materials. The materials team is working on 5 projects. Fate of quantum dots after end of life. These are used in TV screens. So what happens when you throw your TV away? Also, they're made with cadmium, and you saw the effect of cadmium on bones in a previous photograph. So they're looking for what can be substituted and still have the same functionality. They are working, a different part of the team is working on perovskites for photovoltaics, that's to store energy. There's another part of the team that's working on nanotitanium dioxide, which is in paints and paper products, what's happening to that at end of life. Responsible replacement of endocrine disrupting chemicals, so that's the sexual differentiation between males and females that when it goes into water it can affect fish and other life in the waters. Those are things like flame retardants, dioxins as a side product of paper and pesticide manufacture, incineration of waste, and PCBs in paints and plastics. And they've also developed a laboratory sustainability checklist. So if you have a laboratory and it's working, and they're going to start a new project, what kind of questions should they be asking? And on the right-hand side at the bottom there, you can see the availability of the materials, the toxicity, its fate at the end of life, life cycle assessment, and regulatory issues. So that's what they're working on. For their activities, they're building teams of cross-disciplinary research groups. Trust is a big thing. If you trust somebody, even if you don't know what they're talking about, you feel comfortable going and asking them. They have weekly meetings between the 3 leads, quarterly meetings between their larger group. They invite speakers, and they have team retreats. So the team is really taking a holistic view. They're working with business partners, with communities, government, consumers, to really try and make materials with the holistic view in mind. And give me 1 minute because I have totally lost my mouse here. Oh, there we go. And as I've already said, they're working with environmental fate, life cycle analysis, etc. One thing I'd like to just emphasize here, that this is very hard work. It's really tough, but everybody in the team is really animated. We have students who absolutely love working in this way. This is a new model, and this is a model that's of the future. It's incredibly rewarding. This is hard work, but very, very well appreciated. So the ultimate goal that they have is to, very ambitious, but I think doable, how to actually change how we conduct research and to train the next generation in the development and use of functional materials in multidisciplinary team for a sustainable future. I would be very happy to put you in touch with them if this is something that you think your team could do, whether now or in the future. So please don't hesitate to ask me if this is something that would be interesting for you. So how do you go about it from here? Well, the first thing you could do is ask your institution what they're going to do to meet the Sustainable Development Goals. Join or develop cross-disciplinary clubs. Go out and meet your people from social sciences and humanities and talk to them about their work. Join general interest groups out in the public with people from different disciplines and backgrounds and ask them about what they're doing and what they think about your work. Engage with them. And when you're working in your teams, and this is through your whole life, ask what are the wider implications of your work? What could be the long-term effects? And how can you make any materials that you choose or you work with or you develop,
how can you be sure that these are sustainable materials that aren't going to lead to future problems, but are actually going to make our world more sustainable? So in summary, materials engineers and chemists, people like us, we play an important role in building a more sustainable future by thinking about the different axes of sustainability and making sure that our work incorporates these perspectives. We do need to partner with colleagues from the social sciences and humanities, as well as people from outside of academia, if we're going to develop solutions that are sustainable. And this isn't easy. It is difficult. It's exhausting work. Sometimes you feel like you're not making any headway or progress, but this is where I really believe that we're moving to in the future. And everybody who I speak to who is working in this way finds it extremely rewarding and goes home at the end of the day knowing that we're doing the very best we can to make sure that we leave a good world for our children and the future generations. So with that, I'd say muchas gracias. Si hay de preguntas, please do ask me. If you feel that you don't want to ask a question but would like to speak further on the question not in this forum, then you can write to me directly at heather.mcshane@mcgill.ca or my team, MSSI. If you can follow us on Twitter or learn more about what we're doing on our website, I would invite you to do so. And if you want to know more about our successes, our failures, our recommendations, or have any talks from any of other of our teams, please just don't hesitate to reach out to us. I hope this is maybe the beginning of a deeper relationship between our two institutions on this sustainability. It would be a pleasure for us. Thanks a lot. Bye. Thank you, Dr. McShane, for your presentation. Now, if anyone has any question, you can open your microphone, or you can write it in the chat, and we are going to read it. Thank you very much, Dr. Heather. Can you hear me? Yes, I can. Yes. Thank you very much for the talk. It sure has an impact on the investigations we will develop in the future, because this is an aspect we don't usually think about. So I just have a question. Well, I have some questions about the part of the titanium dioxide and nanomaterials being produced in just 1 month. Do you refer to titanium dioxide nanoparticles? Yes, that's right. So I'm just reporting what my dean told me, but he was saying that it was actually nanoparticles. I think it was actually, he was talking about carbon nanomaterials, and I'm not sure whether it was carbon nanotubes or specifically other products. But yes, it's the fact that because you can make an awful lot in a very short period of time. And so they were finding that there is just not the demand to have the development and production of nanomaterials all year round. But titanium dioxide, I can't say definitely about TiO2. Definitely it was with reference to some type of carbon nanomaterials. Thank you, Doctor. And in your experience, would you say that titanium dioxide nanostructures are not biosafe? Because I've heard about diagnostic applications of this kind of structures, so I'm not very sure what to think, because I'm also read a lot of published works about this ban of nanostructures into the health, because I think they are cytotoxic or something like that. Thank you very much, Doctor. Thank you. That's a really excellent question.
So I only look at, or was looking at soils materials. So I can say that in my experience or my research, I didn't find negative effects from titanium dioxide in soils with respect to the soil organisms I was looking at, which were earthworms and other crustaceans. I didn't also find any effect whatsoever on plants, and we can't measure uptake of titanium dioxide, and it's very difficult to measure what's happening in soils because titanium is there's a high percentage of titanium in soils anyway, or titanium dioxide even. So identifying what is natural titanium dioxide and what are titanium dioxide nanomaterials is very challenging, but I was not able to determine that there was preferential uptake. I also looked at copper oxide, and again, I found that the copper oxide was reacting with the soil as it was put in and dissolving or becoming bio-unavailable. And I think that that's what probably was happening with my titanium dioxide. Obviously, that's very much unreactive, but it's likely to be covered in humic materials quite rapidly, just like any other nanomaterials in soils. There are plenty of other materials. However, I would say that I can't speak to what is the effect on higher organisms. So I don't deal with human health. There is a lot of work being done on the effects of nanomaterials on human health. I think we have to look at a number of things. One is the surface, because the surface is reactive. Is it going to be passivated? That would make a big difference. What are the concentrations that we're actually getting if you actually measure nano-sized titanium dioxide, or you measure titanium dioxide in commercial applications? A lot of it is micronized. It's not nano-sized. And we have to bear in mind that nano is just like we decided it was up to 100 nanometers, but in diameter, but that doesn't have any specific biological import. I think we're looking really, the ones that we need to worry about are those which are at 4 or 5 nanometers, which can possibly have different effects. So I would say that, unfortunately, I can't answer your question in terms of human health, although I have not read anything that would give me cause for concern. I would still be careful. But in terms of soils, my work didn't show any negative effect of nano-TiO2. Thank you for the answer, Doctor. Very nice. You're welcome. Thank you, Doctor. We have a question in the chat, and thank you for this excellent talk. I would like to ask, what advice can you give us to improve sustainability from our scientific projects in Latin America? That's a great question, and I think that I would say I would give the same advice to you as I would to people everywhere in the world. We're really at the beginning of this exciting voyage to increase the way that, or to make the way that we conduct science more sustainable. And I think that you're in a very exciting moment because you have real opportunity to make these changes. My suggestion would be, as I said in one of my slides, go out and speak to social scientists, engage with them, make sure that when you are looking at materials or construction or whatever you do in your work, think about the aspects that we are not normally trained to think about, and maybe ask the people who would be able to give you these answers if they would work with you. I think communication is very important. Ask people in communities, if you're making some buildings or something, go and speak to the communities. Make sure that we don't work in our siloed academic towers, but we're really engaging. And I think more and more, especially we've seen this recently in the United States, that there is a real, and I've seen it also in the UK, which is where I'm from, there's a real
lack of understanding of how science works. And I think that we now are beginning to have more of a responsibility to talk to people, explain our science, and so that they feel comfortable asking us the questions and expressing their doubts. So I would say it's all about communication and thinking outside of our box, remembering that what we do impacts the world in so many different areas, and trying to make sure that we consider those areas when we do this work. In terms of specifically to Latin America, I don't think there's anything specific. I think that we all have a big job to do to make sure that our work is sustainable. Thank you, Doctor. Now, well, thank you for your excellent presentation. Now it's time to continue with the program. So, thank you, everybody. I'd be very happy to, if you wish to contact me, I'd be very happy to continue this conversation. And I wish you the very best for your future, the rest of your day. Thank you. Muchas gracias a la doctora. Continuamos con el programa. Seguimos con la presentación estudiantil con título Nuevo tipo de estructura fotovoltaica basada en silicio nanoestructurado del área de materiales para energías limpias, presentado por el maestro en ciencias Ivette Linares. Pasamos a la presentación. Hola, yo les voy a presentar mi trabajo que tiene por título Nuevo tipo de estructura fotovoltaica basada en silicio nanoestructurado. Desde hace más de 40 años se ha estado desarrollando la industria solar fotovoltaica. Existen 3 tipos de celda solar. Las celdas solares de primera generación, que consisten en celdas en bulto, es decir, utilizan obleas en silicio cristalino con tecnología de unión tipo PN. Después surgen las celdas solares de segunda generación, que son fabricadas a partir de películas delgadas de distintos materiales semiconductores como silicio amorfo hidrogenado, teluro cadmio, entre otros. Después surgen las celdas solares de tercera generación, que consiste en la unión de películas delgadas que trabajan para absorber una gran parte del espectro solar. Este trabajo está enfocado en las celdas solares de tercera generación, en celdas solares tipo HIT. La ventaja que tienen estas celdas es que en su proceso de fabricación es a muy bajas temperaturas, por debajo de los 400 grados centígrados, y además de que los depósitos de las películas delgadas es en cuestión de minutos. En 1990, el grupo de Japón en Sanyo reportó el primer tipo de celda solar tipo HIT. Consistía en tener como base una oblea de silicio cristalino tipo N, y en la parte de arriba colocaron una película delgada de silicio amorfo tipo P. Después colocaron un TCO y arriba y abajo colocaron contactos de metal. Obtuvieron eficiencias alrededor del 12%, y la corriente de cortocircuito se ve afectada cada vez que aumentaban el espesor del silicio amorfo tipo P. Por lo tanto, la eficiencia se empezaba a disminuir. Lo que se les ocurrió fue colocar una capa pasivadora de silicio amorfo intrínseco entre el silicio cristalino tipo N y la película dopada de silicio amorfo tipo P. Encontraron que si aumentaba el espesor del silicio amorfo intrínseco, pues empezaba a disminuir la corriente de cortocircuito y por lo tanto la eficiencia. También encontraron que los espesores óptimos estaban alrededor de entre 10 y 15 nanómetros para la película dopada de silicio amorfo tipo P, y para la capa pasivadora alrededor de unos 5 nanómetros. Y actualmente el nuevo tipo de estructura de la celda solar tipo HIT pues parten de una oblea de silicio cristalino tipo N y yacen texturizados en ambas partes de la oblea. También pasivan ambas partes de la oblea con una película delgada de silicio amorfo intrínseco, y en la parte de arriba colocan una película delgada de silicio amorfo tipo N, y en la parte de abajo colocan una película delgada de silicio amorfo tipo P. Luego colocan un TCO arriba y abajo, y por último los contactos de metal. Y los principales mecanismos para mejorar una celda solar tipo HIT pues son las pérdidas de ópticas debido a los sombreados por los contactos metálicos, las pérdidas por recombinación que se puede dar entre cada unión de las películas, las pérdidas por resistencias
y han utilizado diferentes tipos de pasivadores de la superficie, como el dióxido de silicio, nitrógeno de silicio, silicio amorfo hidrogenado, carburo de silicio amorfo hidrogenado, entre otros. Y actualmente las celdas solares monocristalinas, que son celdas solares de primera generación, dominan el mercado y su estructura interna presentan de este tipo de celdas de orden de largo alcance y su eficiencia está alrededor del 25%. En cambio, las celdas solares de silicio amorfo presentan una estructura interna de orden de corto alcance y su eficiencia no rebasa el 10%. Las propiedades tecnológicas, si las comparamos de estos dos celdas solares, vamos a observar que el silicio cristalino pues tiene una mayor confiabilidad y estabilidad, mayor transporte de carga, mejor desempeño en climas fríos, pero tiene muy mal coeficiente de absorción. En cambio, el silicio amorfo hidrogenado, pues para su producción es a muy bajos costos, además de que tiene un muy buen coeficiente de absorción y un mejor desempeño en climas cálidos y nublados. En la búsqueda de nuevos materiales que se combine el buen coeficiente de absorción del silicio amorfo y además el buen transporte de carga del silicio cristalino, el doctor Roca y Cavarrocas encontró un nuevo tipo de material y lo nombró silicio polimorfo hidrogenado. Este consistía en tener nanocristales embebidos en una matriz amorfa, que presentó este nuevo material mejoras en las propiedades electrónicas de transporte bajo exposiciones prolongadas a la luz solar con respecto a las del silicio amorfo hidrogenado. Nosotros, para armar nuestro prototipo de dispositivo HIT, vamos a partir de una oblea de silicio cristalino tipo N y vamos a utilizar también una oblea de silicio cristalino tipo P y también vamos a utilizar sustratos de vidrio. Partimos de la oblea de silicio cristalino tipo P, por lo que se lijaron los bordes y se recortaron de 1 centímetro por 1 centímetro. Después se colocó en una evaporadora y se colocó en la parte de atrás aluminio. Después se colocó en un horno y se colocó a un tratamiento de 660 grados centígrados, punto de fusión del aluminio. Se lavaron las muestras y por último se colocaron en el equipo de PCVD. El equipo de PCVD ha sido utilizado por el equipo de Maver desde ya hace mucho tiempo, debido a que se tiene el control del flujo de gases, el control de la presión de la cámara, el control de la temperatura del sustrato, el control de la potencia del plasma, entre otros. Además de que es una técnica escalable y reproducible. Y bueno, nosotros partimos de la oblea de silicio cristalino tipo P, después colocamos una película delgada de silicio polimorfo intrínseco, después colocamos una película de silicio polimorfo impurificado tipo N, y por último colocamos unos contactos de plata. Y como algo innovador aquí, vamos a utilizar como un gas precursor el silicio diclorosilano. Aquí, ¿qué es lo que estamos usando? Estamos utilizando un gas que me permite formar in situ nanocristales sin la necesidad de utilizar otro tipo de tratamientos posteriores, ¿no? Me favorece el crecimiento de los nanocristales y gracias a esto puedo utilizar a muy bajas temperaturas de depósito sin ningún tratamiento térmico posterior. Hay que resaltar que el gas más utilizado como gas precursor es el silano. Para que nosotros creamos los nanocristales se requieren temperaturas por arriba de los 900 grados centígrados. Y con este gas, el diclorosilano, nos estamos evitando este proceso. Si esto se llevara a la industria, pues entonces nosotros pues abarataríamos muchísimo los costos. Y bueno, obtuvimos 5 procesos de los cuales nosotros podemos sintetizar películas delgadas
el silicio polimorfo hidrogenado tipo N. Estas son las muestras M57.4, M56.2, M56.8, M56.10 y M56.9. Solo vamos a poder comparar la muestra M56.8, M56.10 y M56.9 debido a que se depositaron con una dilución de diclorosilano de 15 ccm y solo se varió la dilución de fosfina desde 15 hasta 20 ccm. Y aquí les muestro la composición química de las muestras, donde es evidente que se incorporó el fósforo en la matriz amorfa. Y esto se observa en el área de 2200 al 2400. En las 5 muestras podemos observar que sí existe la incorporación del fósforo, lo cual era el objetivo principal de este trabajo. También se observa que hay un cierto grado de oxidación en las muestras. Y algo fundamentalmente que queríamos saber era qué tan estables eran estas muestras. Por lo tanto, pues se hizo mediciones a lo largo del tiempo, por lo cual se muestran 2 espectros. El negro, que son muestras recién sintetizadas, y las rojas son a un mes después. Muchas gracias, Javid, excelente trabajo. Como teníamos en la convocatoria, el video podía durar 10 minutos, por eso se cortó la última parte. ¿Está el autor con nosotros para responder preguntas? Sí, aquí estoy. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna duda, puede activar su micrófono o puede escribir en el chat y se la leeremos al ponente. Tengo una pregunta. Sí, adelante, por favor. Buen día. Javid, una muy buena presentación. Y bueno, con lo que escuchamos, usted mencionó que el uso de gas diclorosilano favorece el crecimiento de los cristales y que no es necesario un tratamiento térmico a 900 grados centígrados. Mi pregunta es, ¿qué relación existe entre el tamaño de cristalito y las propiedades de transporte de sus productos, de sus compuestos? O en general, si usted quiere comentarnos, por favor. Sí, buena pregunta. Lo que sucede con los nanocristales es que ellos me van a favorecer el transporte de carga. Hay algo que se conoce como confinamiento cuántico. La relación es que dependiendo del tamaño que yo tenga de los nanocristales, va a depender del tipo de transporte de carga que yo voy a tener en la película. Por ejemplo, el tipo, yo no puse en la presentación, pero el tipo de nanocristales que nosotros obtuvimos está entre alrededor de 3 y 4 nanómetros, por lo que nosotros vamos a tener ahí un confinamiento cuántico fuerte. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Pues los electrones van a quedar atrapados entre estos nanocristales y la única forma en que van a poder aportar para el transporte de carga, pues va a ser a través de un tunelamiento. Entonces van a poder vencer esta barrera de potencial a través de un tunelamiento. Entonces sí depende mucho del tipo de nanocristal que yo tenga en mi material. Y también va a depender de la densidad de nanocristales que yo tenga en el material. Nosotros lo que estamos buscando es tener, digamos, porcentajes en general de toda la película, alrededor de entre un 20% al 60% de fracción cristalina, para asegurar primero que es un material polimorfo, que es lo que estamos buscando, y la otra que nos ayude al transporte de carga. Muchas gracias, Javid.
Sí. Muchas gracias, Javid. Espero haya quedado resuelta la duda. Estamos sobre el tiempo para pasar a la siguiente plática. Gracias. Pasamos entonces a la siguiente presentación estudiantil con título Influence of Cross-Rolling on the Microstructure Evolution and Mechanical Properties of a Novel Zinc Silver Magnesium Absorbable Alloy by Luis Ángel Domínguez. We go to the presentation. Welcome, everyone. My name is Luis Ángel Domínguez Contreras, Master Student at Instituto de Investigaciones en Materiales at Universidad Nacional Autónoma de México. It's a great pleasure for me to give a presentation about influence of cross-rolling of the microstructure evolution and mechanical properties of a novel zinc-silver magnesium absorbable alloy. Begin with motivation. An estimated of 17.9 million people died from cardiovascular diseases, representing 31% of all global deaths. Of these deaths, 85% are due to heart attack and stroke, becoming the #1 cause of death globally. In this sense, extensive investigation of zinc alloys have been made since zinc was introduced as a potential implant material in 2013 due to its promising biodegradability and biocompatibility that meet clinical benchmarks for vascular scaffolding. In figure number 1, we can see examples of fabricated vascular zinc stents. In 2015, an in vitro test of a zinc stent proved the zinc to be non-cytotoxic and confirmed that zinc provides generally good biocompatibility. In 2016, in vitro corrosion test of a zinc 5-magnesium 1-iron alloy tubes showed a nearly uniform corrosion, and the stents produced exhibited no microcracking before and after expand. In 2017, in vivo studies of a zinc stent, the stent conserved its mechanical integrity for 6 months, and almost half of the stent volume was corroded after 12 months of implantation. These studies demonstrate an optimistic in vivo corrosion behavior of pure zinc and some alloys. But first of all, why zinc? Well, zinc appeared to address some of the problems associated with magnesium and iron in the biomedical implant field, like more suitable corrosion rates between iron and magnesium, easier casting and processing, positive biocompatibility for endovascular application, and secondly, why silver? Silver has shown a positive impact on the mechanical properties and promotes significant grain refinement in zinc alloys, antibacterial action and absence of adverse effects. And finally, why magnesium? Zinc-magnesium system is the most studied, owing to its expected good biocompatibility. In this sense, several works have demonstrated that less than 1.5% of magnesium offers the best performance of mechanical strength, biodegradability and biocompatibility, and low thrombogenicity. Nevertheless, an important limitation of pure zinc as potential biodegradable structural support, that is, its low mechanical properties, particularly for stent devices. The mechanical properties required are presented in table number 1. In previous work, zinc 12.5 silver 1 magnesium alloy found to be a good candidate for cardiovascular application, as we can see in the figure 2. There's a relative good balance in strength and ductility, but not enough for standards. The objectives. As a general objectives, validate a viable manufacturing route to obtain absorbable zinc 10 silver 1 magnesium alloy that involve thermomechanical processes, improving the mechanical properties for its future application in stents, and study the mechanical behavior of the system as a potential absorbable material in the biomedical field. And as specific objectives, compare the mechanical properties of the ternalized alloy in a cast condition, obtained with 2 different routes, unidirectional rolling and cross rolling, and study the feasibility to use the system in absorbable stents with respect to the mechanical properties obtained through each route according to the standards. Now, regarding to the methods, to produce a system alloy, zinc, silver, and magnesium with 99.99% purity were processed in a vacuum induction furnace under the protection of argon. Plates with 10 per 10 per 1 cm were reheated for 10 minutes
at 400 degrees Celsius before each rolling pass. The material were subjected to unidirectional rolling and cross-rolling until 80% reduction in thickness. In the latter case, as figure 3 illustrates, the plate was turned 90 degrees between each pass. It means alternate two rolling directions. In general, the rolling sequences are shown in figure 4. The microstructural characterization was carried out by SEM coupled with an EDS device, and mechanical properties were evaluated according to ASTM EA04 at room temperature at turn rate of 4.2 times 10 to the negative 5 per second. The results. After unidirectional rolling, the alloy exhibited a preferential deformation of the microstructural constituents along the rolling direction, indicated with red arrows, which is more evident for the silver zinc phase 0.1 in the figure 5a. This microstructural alignment is distinctive of a material subjected to a large reduction in its transversal section, forcing the precipitate determinate as zinc 88.5, silver 9, magnesium 2.5, and zinc 85, silver 11, magnesium 4, to also be aligned with the deformation bands. In contrast, a relevant microstructural change was observed in the cross-rolling alloy. In the figure 5b, shear bands can be observed oriented at 36 degrees to the rolling plane. Therefore, cross-rolling induced the formation of shear band network with elements oriented throughout specific directions, also indicated with red arrows, quite clearly the silver zinc phase. Secondary phases determined as zinc 86, silver 10, magnesium 4. The most relevant feature was that these cross-shear bands acted as nucleation sites for new crystallized grains. In this way, it was demonstrated that unidirectional rolling and cross-rolling modeling several microstructural features, such as the appearance of new phases, the dispersion, and growing. But most importantly, unidirectional rolling and cross-rolling induce different recrystallization mechanisms, significantly impacting the mechanical behavior of these materials. Here, with the true stress strain curves, we can see that the viscous condition alloy exhibits a brittle behavior. Nevertheless, the mechanical properties were largely improved after each rolling route, exhibiting an excellent mechanical behavior, as we'll see in the next slide. In the letter B, the highest strain hardening exponent of 0.45 was obtained in viscous condition. The lowest value of 0.2 corresponds to cross-rolling, and between the last strain hardening exponents, there's the value of unidirectional rolling with 0.29. Respect to the mechanical properties plotted in figure 7, take a look at the table number 2. Here we can see quite clearly that on the one hand, yield stress, UTS, and elongation were enhanced from respective values of 102.37 megapascals and 154.83 megapascals and 2.15% in viscous condition, to a maximum yield stress of 368.34 megapascals and UTS of 442.77 megapascals, but with low elongation of 10.48% under unidirectional rolling. On the other hand, the highest elongation of 31.51% was reached through cross-rolling and leads to a decrement in yield stress, a value of 252.8 megapascals, and UTS to a value of 330.43 megapascals in comparison with unidirectional rolling. Now, in orange lines are indicated the standard properties. In comparison with a previous study of zinc-silver system, unidirectional rolling and cross-rolling provide greater tensile properties with the alloy study. Well, to conclude,
Cross-rolling increased the mechanical properties of the studied alloys in terms of ductility at the expenses of UTS and yield stress. The best performance in terms of strength and ductility was obtained with cross-rolling. The mechanical properties of the ternary system achieved and exceeded the standards, being a suitable candidate for cardiovascular absorbable applications. Well, that brings me up to the end of my presentation with special appreciation to my teamwork. Okay, thank you very much, Angel. Great work. Great work. Are you there? Yeah. Thank Hi, everyone. If anyone has any questions, can activate your microphone or write it on the chat, please. Anyone? Okay, Angel, we have one question on the chat. Dice Juan Prado. No me queda claro la parte del rollout. ¿Solo fue un fro o utilizó en alguna temperatura? Ok. ¿Quieres que lo responda en español? Pues, como gustes. Okay. Bueno, dado que la pregunta la hice en español, ¿le puedo compartir mi pantalla? Tenemos 3 minutos. Ok, bueno, básicamente es solo alternar dos direcciones de laminación. Sí se usa temperatura, no con rodillos calientes, sino antes de cada paso de laminación. Para el caso de laminación cruzada, se alterna 90 grados, es decir, se da un paso en dirección vertical, se gira 90 grados y se da otro paso. Y al siguiente otro paso se regresa a 90 grados. Entonces, eso, igual que laminación unidireccional, se hizo un calentamiento previo, dado que no se cuenta con rodillos con calentamiento. Y sí, pues fue en caliente y eso se aplicó para las dos aleaciones. Igual ahí viene el diagrama de los relojes de laminación, y eso se hizo hasta alcanzar el 80% de reducción en el espesor. No sé si quedó claro o me expliqué bien. Si Juan Prado nos puede externar, si le quedó claro, perfecto, le quedó claro. Muchas gracias, Ángel. Una pregunta más tiene Juan Prado, esperamos a que la escriba. Okay. Todavía tenemos 2 minutos para que contestes. Dicen, la influencia de la temperatura y la temperatura de los rodillos, ¿cómo la afecta microestructuralmente? ¿O a qué la controlas? Me imagino la estructura, microestructura. Sí, claro. Bueno, en este caso, como es zinc, bueno, es sabido que tiende a recristalizar incluso a temperatura ambiente, pero nuestra relación es ternaria, entonces no determinamos la temperatura de recristalización. Entonces, para asegurarnos y que nos ayudara con la deformación, pues se utiliza la temperatura. En este caso, como el zinc suele ser relativamente frágil, entonces la temperatura nos ayuda a, pues, a evitar ese tipo de fracturas con el paso de laminación. Y pues microestructuralmente lo que ocurre es más hacia las propiedades mecánicas, pues nos da mayor elongación, y en el caso de la microestructura pues ocurren varios fenómenos. Como pudimos ver, se dan fenómenos de precipitación, la recristalización. Entonces, pues eso nos ayuda bastante a
a que nos dé mejores propiedades. Entonces, solamente para asegurar que pues el proceso ocurriera de la manera mejor adecuada y no presentara fracturas, pues lo sometimos a temperatura. Muy bien. Dado que a temperatura. Ok, muchas gracias Ángel. Sí. Estamos sobre tiempo, pasamos a la siguiente plática. Muchas gracias. Okay, sí, gracias. Juan Prado. La siguiente plática del título es Thin Film Nanostructured Battery Based on Ruthenium and Gold Electrodes, E3 Stabilized Zirconia Electrolyte and High Temperature Performance by Jorge Luis Vázquez. We go to the presentation, please. Buenos días a todos, mi nombre es Jorge Luis Vázquez y el día de hoy les voy a presentar el trabajo titulado Batería de película delgada nanoestructurada basada en electrodos de rutenio y oro, electrolito de ISZ y operación en amplio rango de temperatura. El contenido de la presentación consta de una breve introducción al tema, la metodología seguida en este trabajo, los resultados y las conclusiones. Como introducción, tenemos que la creciente demanda de energía y la necesidad de producirla con fuentes más limpias han provocado un incremento en el uso de dispositivos de almacenamiento de energía electroquímica. Las principales características que deben tener estos dispositivos son la alta eficiencia, larga vida útil, deben ser reducidos en tamaño y amigables con el medio ambiente. El campo de aplicación para estos dispositivos abarca desde los vehículos eléctricos y los dispositivos electrónicos hasta las ciudades inteligentes y la industria de las energías renovables. Todo este gran avance ha permitido el desarrollo de los dispositivos de almacenamiento de energía en estado sólido, y en particular las baterías metal-aire han destacado en este tema. Su principio de almacenamiento de carga consiste en un flujo de iones de oxígeno a través de un electrolito colocado entre dos electrodos que produce reacciones de oxidación y reducción. Además, estos dispositivos aprovechan el oxígeno ambiental para mejorar su rendimiento. Sus principales ventajas son la alta estabilidad química y térmica y la operación en altas temperaturas que puede llegar a ser de hasta 1000 grados. Además, su aplicación es compatible con el creciente mercado de baterías de películas delgadas que pronto alcanzará un valor de $500 millones. Por esta razón, en este trabajo diseñamos una batería metal-aire en película delgada. La estructura propuesta de los dispositivos consistió en crecer 40 nanómetros de alúmina por ALD sobre un sustrato de silicio, esto como capa adherente, para después crecer 50 nanómetros de rutenio sputtering, 50 nanómetros de ISZ ALD y 30 nanómetros de oro por evaporación térmica. El diámetro de los electrodos de oro fue de 0.76 milímetros y estas son micrografías de SEM representativas de los dispositivos fabricados. Como primer resultado, tenemos el patrón de difracción obtenido por la estructura de rutenio y ISZ, sin los contactos superiores de oro. En este, observamos los picos característicos del rutenio metálico con estructura hexagonal y los del ISZ cúbico, con tamaños de grano calculados de 15 y 13 nanómetros respectivamente. Las mediciones de almacenamiento de energía se realizaron en aire entre 75 y 200 grados aplicando el método de carga-descarga galvanostática. En este caso, en las curvas de descarga, observamos que el voltaje sostenido típico de baterías comienza a partir de 100 grados centígrados y que este aumenta con la temperatura entre 0.7 y 1.3 volts. Esto se debe principalmente a la activación e incremento en la conducción de iones de oxígeno en el ISZ. Además, podemos observar que la temperatura de operación ideal es de 175 grados. Lo siguiente fue comparar la densidad de energía de rutenio metálico crecido por sputtering contra rutenio metálico crecido por ALD. Primero, en los patrones de difracción podemos observar que los picos principales del rutenio metálico ALD no están bien definidos
y que las intensidades relativas entre los picos de ISZ cambian ligeramente. Esto se refleja en que el tamaño de grano incrementa a 15.2 nanómetros para el ISZ y 16.1 para el rutenio. En las curvas galvanostáticas de descarga observamos comportamientos muy parecidos en las que la densidad de energía fue ligeramente mayor para el caso del dispositivo con rutenio sputtering, lo cual puede atribuirse a una mayor cristalinidad, y sin embargo consideramos que el cambio considerable en la estructura cristalina del rutenio no tuvo un efecto considerable en la densidad de energía. Por lo tanto, la siguiente propuesta fue agregar una capa intermezclada de rutenio y ISZ con proporción 1:1 fabricada por ALD. De los patrones de difracción, concluimos que la estructura con capa intermezclada tiene en promedio tamaños de cristal más pequeños de ISZ y ligeramente más grandes de rutenio. Esto tuvo un efecto significativo en las curvas de descarga galvanostática, donde observamos que la capa intermezclada causó un aumento sustancial en la capacidad del dispositivo, y aunque redujo el voltaje de descarga de aproximadamente 1.2 volts a 0.7 volts, esto dio como resultado que la densidad de energía mejoró de aproximadamente 90 a 249 mWh por centímetro cúbico. Esquemáticamente, la forma de la carga y la descarga de ambos dispositivos la mostramos en la siguiente figura. En ella observamos que las curvas de carga de ambos dispositivos son prácticamente iguales, sin embargo, la diferencia se ve en las descargas. Este efecto de caída de voltaje y aumento en la capacidad causado por capas intermezcladas como electrodos ha sido atribuido a la formación de defectos en su estructura y a un incremento de reacciones faradáicas en su superficie. Para entender mejor el efecto de la capa intermezclada en nuestros dispositivos, empleamos mediciones de espectroscopía de impedancia y analizamos la representación del módulo complejo. De esta manera, para la estructura de rutenio y SZ oro, observamos una relajación dieléctrica atribuida a las fronteras de grano, y para la estructura con capa intermezclada observamos dos relajaciones dieléctricas, una atribuida a las fronteras de grano y otra atribuida a la conductividad a través de los granos. La reducción en la energía de activación para la estructura con capa intermezclada nos indica que la carga eléctrica puede acumularse más fácilmente en la capa intermezclada, y esquemáticamente esto es una representación de cómo podría llevarse a cabo esta acumulación de carga. Finalmente, construimos una gráfica comparativa de valores de supercapacitores y baterías con operación en alta temperatura. En el eje X tenemos la temperatura de operación de los dispositivos. En el eje Y izquierdo vemos la capacitancia en faradios por centímetros cuadrados y en faradios por gramos. Y en el eje Y derecho vemos el espesor utilizado en cada dispositivo. Los símbolos en la línea gris corresponden a cada dispositivo con su respectivo color, y con esto podemos demostrar cuán competitivos son nuestros dispositivos, y podemos notar que es el único entre estos que emplea espesores totales nanométricos. Además, construimos un gráfico de Ragón para comparar los valores de microbaterías de ion litio que operan cerca de los 100 grados, y podemos ver que nuestros dispositivos son competitivos, sobre todo en densidad de energía. Como conclusiones, podemos decir que hemos diseñado un dispositivo basado en rutenio y SZ oro, utilizando técnicas de nanofabricación como sputtering, ALD y evaporación térmica, que alcanza valores de densidad de energía de hasta 100 mWh por centímetro cúbico a 175 grados.
Además, demostramos que agregar una capa intermezclada de rutenio y SZ a nuestro electrodo inferior mejora la densidad de energía hasta 249 mWh por centímetro cúbico. Y finalmente, la comparación de la literatura muestra cuán competitivo pueden ser nuestros dispositivos y por ello puede mostrar una nueva dirección en el diseño de estructuras para almacenamiento de energía en película delgada libres de litio con amplio rango de temperatura de operación. Muchas gracias. Excelente, excelente, Jorge. Muchas gracias. ¿Estás por ahí para responder algunas preguntas? Sí, aquí estoy. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor activen su micrófono y si no, pueden escribirla en el chat. Parece que alguien está ahí. Esperemos tantito. Raúl Escamilla tiene una. Buenos días. Sí, por Raúl Escamilla y es el mismo, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Adelante, por favor. Muy buena plática, muy didáctica. Jorge. Una pregunta, hablas del depósito, pero ¿qué técnica utilizaste para hacer los depósitos? Sí, rutenio fue por sputtering y por ALD. El YSZ fue por ALD y el oro fue por evaporación térmica. La capa intermezclada de rutenio y SZ también fue por ALD, crecida un ciclo. Ok, oye, bueno, en la misma línea, al presentar tus patrones de difracción de rayos X, presentas una muy buena cristalinidad del material, pero yo entro en conflicto, yo no hago películas delgadas, pero cuando me presentan un patrón de difracción de rayos X de una película, veo que está orientada, a diferencia de las que tú estás mostrando. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la explicación? ¿Sí me expliqué? ¿No? Pues, por ejemplo, en mis patrones de difracción, por ejemplo, las películas que son por sputtering son muy cristalinas por la alta energía que tiene la técnica. Entonces, pero por ALD son depósitos a baja temperatura y son reacciones químicas, digamos, que no son tan agresivas. Y las películas de ALD siempre son un poquito más amorfas, y siempre son policristalinas. Entonces, hay una ligera diferencia entre crecer por sputtering y por ALD. Ya. Pero no. Ok, sería todo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Quedan 2 minutos todavía para responder las dudas. Por favor, recuerden, si quieren preguntar, activen su micrófono directamente o lo escriban en el chat. Bueno, parece que no hay más preguntas. Queda 1 minuto de todas formas. Muchas gracias, Jorge Luis. Excelente trabajo. Pasamos a la siguiente plática según el programa. Gracias. La siguiente presentación estudiantil se titula Caracterización de amoniómetro usando película PANI del área de materiales electrónicos. Iniciamos la presentación, por favor.
No se escucha. Me parece que el video me está mandado sin audio. Hola. Hola, ya estoy aquí. Muchas gracias. Sí, Roberto. ¿Puedo presentar? Gracias por tu presencia. Ok, sí, gracias. Mil disculpas, tuve unos problemas técnicos. ¿Puedo presentar? Si quieres, volvemos a iniciar el video y presenta sobre él. Sí, está bien. Ok, gracias. Sí. Ok. Bueno, buenos días, muchas gracias. Gracias por la invitación a este 8º simposio anual de estudiantes relacionados con la ciencia e ingeniería de materiales. El tema de nuestro proyecto está titulado Caracterización del amoniómetro usando películas PANI. Los autores son el doctor Mario González, la doctora Josefina Elizalde y su servidor Roberto Sánchez. La siguiente, por favor. El objetivo de ese trabajo es probar el funcionamiento del instrumento portátil amoniómetro, el cual tiene como característica utilizar como elemento sensor la película de PANI a diferentes concentraciones del gas amoníaco. La siguiente, por favor. Como saben, algunos de los problemas de las grandes metrópolis, de las grandes ciudades, son los contaminantes atmosféricos, los contaminantes en el aire. Algunos de estos son el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno y el amoníaco. La siguiente, por favor. Algunas de las enfermedades provocadas por la contaminación del aire las podemos observar en el lado derecho de su pantalla por la contaminación del aire interior. En 2016, la Organización Mundial de la Salud determinó que la concentración de contaminantes atmosféricos provocó la muerte de 4.2 millones de personas prematuramente en países de bajo y mediano ingreso. ¿Ok? La siguiente, por favor. El amoníaco. Como todos sabrán, uno de los principales contaminantes es el amoníaco. El amoníaco es un poquito más ligero que el aire. Sin embargo, tiene una gran afinidad por el agua, lo que lo hace sumamente peligroso porque permanece cerca del suelo. Además, tiene un olor intenso, penetrante y fuerte. La siguiente, por favor. Ok, algunas de las principales industrias que emiten gas amoníaco a la atmósfera es la agricultura y la ganadería. Sin embargo, la primera de estas emite un poquito más. Según en 2016, en la Ciudad de México se emitieron 47.717 toneladas de amoníaco. Como todos sabremos, en el lado derecho de su pantalla, podemos encontrar que el amoníaco es derivado del metano, del gas natural, y algunas de sus aplicaciones, pues en agricultura, en fertilizantes nitrogenados, y explosivos, adhesivos, etc. La siguiente, por favor. Ok, uno de los polímeros más estudiados en la actualidad es la polianilina, anilina negra o bien conocida como PANI. Este es uno de los polímeros más estudiados por ser estable, fácil de obtener y por su amplia cantidad de aplicaciones en biosensores, aplicación controlada de fármacos, ingeniería de tejidos. La PANI está formada por dos segmentos. Un segmento en el lado izquierdo de su pantalla, un segmento arilamina, y en el lado derecho por un segmento quinona y mina. La PANI puede alcanzar una conductividad hasta de 15 Siemens sobre centímetros. La siguiente, por favor. Ok. Bueno, para la obtención de las películas
se obtuvo por inmersión química. Podemos observar que aquí los datos de los reactivos utilizados, se utilizó un medio ácido y por goteo se fue agregando un oxidante, el cual se obtenía en un vaso de precipitado, manteniendo una temperatura constante, una agitación constante, y en el cual se colocaron nuestros sustratos para poder obtener nuestra película. La siguiente, por favor. Ok, las películas obtenidas son las de a nuestro lado derecho. Las tenemos en bolsas, recordemos, porque las películas son sensibles a gases, a diferentes gases, y pues tenemos que mantenerlas en este estado para evitar que se estén utilizando de forma equivocada aquí. Entonces por eso la tenemos en bolsas. Ok, gracias. La siguiente. Ok, una técnica de caracterización que se utilizó es la técnica de V visible. ¿Qué nos dice la técnica de V visible? La utilizamos para ver la estabilidad de la película a través del tiempo. Durante 8 semanas nosotros practicamos la técnica de V visible a una película de Pani, bueno, a varias. Aquí en este caso solo les puse una. Y vimos su estabilidad a través del tiempo. Entonces, con lo que nosotros podemos concluir en esta parte, es decir, que la película de Pani está activa durante 8 semanas. Se puede utilizar como elemento sensor. La siguiente, por favor. Otra técnica de utilización que utilizó es la técnica de IR, que se basa en los cambios energéticos producidos por los movimientos rotacionales de la molécula. Y aquí, en este lado, pues, en el lado derecho, podemos observar su espectro y se comprueba lo que mencionamos hace ratito de la estructura de la Pani, los movimientos vibracionales y rotacionales de la película. Ok. De los grupos funcionales del polímero. La siguiente, por favor. Ok. Otra técnica de utilización que se utilizó fue la técnica Raman. De igual manera, la técnica Raman se basa en la energía dispersada, que se puede producir de forma inelástica y elástica. En el lado derecho podemos ver su espectro, sus señales características, al igual que más explícito en la tabla del lado izquierdo, donde se muestra y se comprueba igualmente lo mencionado sobre la estructura de la Pani, ¿no? Los grupos funcionales que se muestran y sus señales características. La siguiente, por favor. Ok, otra técnica de caracterización que se utilizó, no de espectroscopía, en este caso se utilizó interferometría óptica, que se basa en un conjunto de técnicas basadas en el fenómeno de interferencia, en el patrón de interferencia, en el cual se generan franjas oscuras y franjas claras. Lo que hicimos con esta técnica es conocer el espesor de la película que se estaban formando en los diferentes tiempos de depósitos, en los diferentes tiempos de inmersión química. Lo que hicimos es ver cómo se desfasaba, había corrimientos en la parte depositada del sustrato y en la parte no depositada. Entonces estos corrimientos nos hicieron utilizar este fenómeno para poder obtener el espesor de la película, utilizando el modelo matemático de escalón. Y pues de esta forma pudimos obtener, ya conocíamos todos los parámetros para poder obtener la información, en el cual pudimos obtener que las películas de 2 y 3 horas pues son los que de mayores espesores se obtienen. La siguiente, por favor. Ok. Cabe recordar que el amoniómetro es un instrumento portátil
En el lado derecho podemos observar el amoniómetro. Es un instrumento portátil, prototipo todavía, desarrollado en el Laboratorio de Sensores Optoquímicos del ICAT, el cual se basa, en su principio de operación se basa en medir el cambio de absorbancia, la forma indirecta del cambio de absorbancia, utilizando una película de Pani. En la parte de arriba, del lado derecho del lado derecho de su pantalla podemos observar el amoniómetro. En la parte de arriba es donde se coloca la película de Pani. Enfrente tenemos la pantalla que nos va a arrojar la concentración digital, donde podemos observar nosotros. Tenemos una perilla de calibración y luego tenemos el botón de encendido. ¿Ok? Muchas gracias, Roberto. Estamos sobre los 10 minutos de presentación. Podemos pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna duda, puede activar su micrófono o ponerlo sobre el chat. Ok. Gracias. ¿Alguien, por favor, alguna duda? Activen su micrófono, pueden preguntarla o escribirla en el chat. Dice Erika Armenta, ¿qué tanta sensibilidad puede alcanzar tu material? Ok. Nosotros con el amoniómetro podemos medir de 0 a 100 partes por millón. La sensibilidad es de 5 partes por millón del equipo. De acuerdo, espero haya quedado claro. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Dice Fabián Cuétara, hola, ¿se ha aprobado el dispositivo en condiciones ambientales en la Ciudad de México? Si es así, ¿qué valores obtienen? Ok, muy bien, muchas gracias, muy buena pregunta. Ahorita no lo hemos probado como tal en el ambiente. De hecho, nosotros lo que hicimos es utilizar otro equipo, que se llama sistema óptico, el cual contiene una cámara, porque no podemos, pues, llenar un laboratorio de amoníaco para poder hacer las pruebas. Entonces, lo que hicimos es tener una cámara y dentro de esta cámara realizar las pruebas de funcionamiento del equipo. No se ha probado todavía en un lugar al exterior, como tal, para poder hacer las pruebas todavía allá afuera, pero sí se ha probado ya en una cámara de gas para ver su funcionamiento y ha funcionado de forma adecuada. Muchas gracias. ¿Alguien más? Tenemos 2 minutos todavía. Tiempo para una pregunta más. Una más. ¿Y lo has comparado con otros materiales? ¿Presenta ventajas con respecto a los otros? Con otros materiales, ok. Se ha probado con un sensor comercial, de gases, como tal. Sí, sí presenta ventajas algo, porque cabe recalcar que nosotros intentamos ahorita realizar este prototipo con la menor cantidad de cosas posibles. Y como mencioné, o sea, el elemento sensor que nosotros estamos utilizando es muy fácil de obtener, es muy sencillo. Además de esto, las partes del equipo contiene un sistema electrónico muy sencillo, los soportes donde se coloca la película, una tarjeta de Arduino, la tarjeta de la pantalla de LCD y el sistema electrónico, pero es muy sencillo. O sea, lo que tenemos, las partes del equipo son muy, muy básicas y creemos que puede llegar a competir en un futuro en el mercado, porque las partes
sería menos costoso. No hemos sacado todavía un análisis de costos, pero nomás simplemente de ver esto, observamos que tienen partes muy sencillas y no tan complejas como lo podrían hacer otros instrumentos. Muy bien, muchas gracias, Roberto. Terminamos con esta plenaria. Vamos ahora a pasar al break. Regresamos en media hora a la siguiente ponencia. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.
Hello. Hello, Dr. Goldie. Hello. How are you? And I'm just connecting, sharing my. Yes. Yeah, sure. Namaskar, Goldie. Namaskar, Liliana. And can I join? Because they are not allowing me to share my screen. Yeah, sure. If you wish, we can do a fast testing of connection in the another link. If you wish, we can test the connection and then return here. It's okay for you? Yeah, it's fine for me. No problem. Lily, he needs to be a co-host first. Okay. 1 minute. Thank you. Así que esto de sobre Hackets ya quedó descartado. Tiene que hablar con Joe Scalise. Joe Scalise es un Could you test, Dr. Goldie, if you can share your screen now? Oh, yes, I can do that. One second. Admit. And I think I can share my screen. Yes, doctor. We can see your presentation. Okay. So can I? Yeah, I think. So is the same link wherein I have to give my presentation? Or I need to. No, you can give your presentation here. Now, well, if you let me present you first. Please, yeah. Thank you. Okay. Well, now, everyone, welcome again. Now we are going to see a presentation from Dr. Goldie Harikrishna Oza, profesor at Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, CIDETEC, with a talk entitled Development of Breast Cancer on a Chip for Cancer Nanotherapeutics. After his PhD on the topic of biosynthesis of nanometals and its application in cancer and Alzheimer's at the University of Mumbai, Dr. Oza joined as a postdoctoral fellow in SIMPEST, Mexico DF, on a CONACYT project for the synthesis of gold iron 3 oxygen 4 core shell nanoparticles for biosensing, hyperthermia, photothermal therapy, drug delivery. Presently, Dr. Oza is working as professor in Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica. He is specialized in the chemical and biological synthesis of nanomaterials for magnetic hyperthermia,
photothermal therapy, biosensing, and drug delivery in cancer cells. He is also trained in developing an animal tissue culture laboratory. Presently, his area of interest is in the development of organ-on-a-chip platforms, especially breast cancer on a chip, as well as gut cancer on a chip. Dr. Oza has written a book on bionanotechnology, concepts and its applications, published by the CRC Press. He also has published 36 articles and 4 chapters, and he has attended many conferences and workshops for oral and/or poster presentations. Best Poster Award was given at the conference of Tech Nano 2019 in Tec de Monterrey. Now, I'll give the... well, you can continue, Dr. Oza. Thank you, Dr. Ulises, and thanks to you, all of you, to allow me to be a participant in this great event. And I think I need to allow people here. Admit all. Yeah. Is there any other host? Because I need to admit continuously. Is there any other person who will admit to the... Don't worry, doctor. We can take care of that. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. So today we are basically, we would like to discuss about the development of breast cancer on a chip for cancer therapeutics. This is an area wherein people are concentrating more on treatment of cancer, as well as they're interested in finding out the mechanisms how cancer flourishes. That's the most important aspect wherein we are, a scientist is interested in, a cancer scientist. And when you talk about a material scientist is basically interested in identifying nanoparticles which can activate immune system, as well as it can also help in delivering drugs. So these are the important aspects whenever we are dealing with cancer therapeutics. So this why we are dealing with breast cancer specifically, the reason is you can find that the cancer mortality in men and women, especially when you talk about men, the prostate cancer is approximately in 68 countries, and this has been this pathology is spreading like in a huge manner all over the world. But let's talk about breast cancer, especially in women, and that's amongst 143 countries in all over the world. And these countries, and I think so, it's found everywhere in the world. And the number of women suffering from this disease, I should say it's like 1.7 million cases only in the year 2012. And now it's like increasing to 2.5 million cases. And approximately 521,900 deaths occurred in 2012. And now it's almost like 700,000 deaths in the year 2019. So you can imagine this particular disease is growing continuously. And there are answers, of course. There are medicines, there are different kinds of treatments which people are giving. And especially, let's talk about what kind of cancers occur, the different types and subtypes of breast cancer. So
when we talk about this disease, it's just not that women suffer from only one kind of breast cancer. There are many different subtypes of this kind of cancer. And the most dreadful and the most dangerous one is the basal-like triple-negative breast cancer. Now, this triple-negative breast cancer is basically found only in, for example, if you consider that 100% women suffering from, for example, breast cancer, so 13% women will suffer from this kind of disease. And when you talk about triple negative, means you will have 3 kinds of receptors on the surface. I mean to say there are 3 kinds of receptors present on the surface of breast cells normally. One is estrogen receptor, the second is progesterone receptor, and the third is human epidermal receptor factor. And in this triple negative breast cancer, specifically, they don't have any of these 3 receptors. So when you talk about absence of these 3 receptors, means we don't have drugs, many drugs to treat this kind of triple negative breast cancer. And we have drugs for the treatment of luminal A, which is ER+, that is estrogen receptor positive and progesterone receptor. Then there is luminal B. Then there are normal-like breast cancer cells, as well as the one is like HER2. So these are the receptors which are existing terribly on the surface of breast cancer cells. But the triple negative is not having any of these 3 dominant ones. And finally, this leads to maximum death. So when you find that 13% of women suffer from triple negative, out of that, almost 11%, the fate of those women is death. So they have to die if they get this kind of disease. So now we are just not talking about triple negative here, but we are talking about all these different kinds of disease, of all these different kinds of breast cancers, because the most important job here is to find out the treatment strategies, number 1. Number 2, to simulate, to recapitulate this kind of breast cancers, to grow breast cancers outside the body. So the idea is we need to grow the breast cancer cells outside the body. And then after that, we would like to check what is the mechanism, how these cells are growing, what is the signaling mechanism within them, how these cells manage to interact with immune cells, how they manage to inactivate the immune cells. And finally, once they inactivate the immune cells, they start multiplying. Then they undergo metastasis. And finally, the whole person is completely devastated. All the organs become completely devastated, and the person enters into the next arena, and which is death. So we would like to deal with how this type of cancer can be simulated outside and on a chip, basically. And once we grow these kinds of tumors outside the body and on a chip, we can have different kinds of treatment strategies. We can test all the treatment strategies, and then we can tell the doctors basically that yes, these are the drugs which need to be given to the patient, and these are the drugs which need not to be given to the patient. These are the nanoparticles with the drugs which are working for the patient, so that the doctor doesn't have to perform experiments directly on the patient. Because right now, what doctors or medical professionals they're doing is they have to get idea from the patient's report, the previous reports. And based on that, they will tell the pathologist
to identify certain markers on the surface of the cancer cells coming from the patient. Once they find out those markers, they will immediately, based on those markers, they will immediately give the drugs. So what happens next is, yes, the next point is if these markers, even if they exist, there are many problems like, the drugs might have some problems in the sense those drugs might be like the cells might be having some resistance towards the drugs, or the cancer cells might have some other mechanism to have efflux mechanism of these cells. So there are different strategies a cancer cell works. And we need to find out beforehand, before treating the patient, we need to find out what kind of drug needs to be given to the patient so that finally the patient is completely cured. And the doctor must also be feeling that, okay, they must be confident enough to give the prescriptions to the patient. So to make this thing possible, the whole world is working towards the development of cancer on a chip beforehand, deriving cells directly from the patients and then growing those cells inside the chip. So that's the basic motto behind this kind of this presentation. Now there are different kinds of strategies I mentioned that by which cancer flourishes, and like they have a sustained proliferative signaling mechanism, they evade growth suppressing mechanism, then they avoid immune destruction, and I mean to say then they will promote inflammation, which like tumor promoting inflammation thing will happen. They will induce angiogenesis. There will be genomic instability and mutations. So for all these strategies, for all these problems which occur in a cancer cell, we have different drugs. We have EGFR inhibitors, we have cyclin-dependent kinase inhibitors, aerobic glycolysis inhibitors. So these are the drugs which are being given to the patients. So, and these are all based on the reports. The doctors will find out reports, and they will find out, okay, these are the drugs which need to be given. They have got a strategy for each and every patient, not for each and every patient, a class of patient, I should say. Right now, they have got a class of patient. For example, if the patient is luminal A type, okay, these are the receptors they have. So they will be giving these class of drugs to that class of patient. But now what is required presently is we need a personalized medicinal treatment. Every person needs to be treated differently because each and every type of cancer, of course, they are different. So even if a person is suffering from luminal A type of cancer, but between two individuals, even if they suffer from the same type of cancer or same subtype of cancer, but then also the behavior towards drugs will be different by both the patient. So we need to go for an individualized treatment or a personalized treatment for each patient. And that's the idea here. So you can imagine here there are different kinds of drugs which are already given to the patients, like for tumor mass vasculature, we have bevacizumab, sunitinib, sorafenib. So these are the drugs like for tumor stroma disruption, then immunomodulation, then immune checkpoint blockade, and then repolarization, then inflammatory pathways. So these are the different kinds of drugs which are being given already to the patients. And based on these are different kinds of antibodies which are being used for the treatment of such kind of patients. But then we are dealing with nanomedicine, how nanomedicine will be useful for the treatment of such patients. So here we would like to use 3 different strategies. One is we would like to deliver drugs, and but by using a kind of nanoparticle, especially
we are dealing with core shell nanoparticles for the treatment of breast cancer. So here, the core shell nanoparticles are the core is made up of iron oxide. It can be anything. It can be iron oxide, it can be cobalt ferrite, it can be manganese ferrite, it can be any zinc ferrite. So all these ferrites, they will be covered by gold as a cover, as an orchestration thing, and then they form a core shell. Why? Because the core made up of magnetic nanoparticles, they will be responsible to induce hypothermia, and not only induce hypothermia, they will be also responsible to act like an MRI contrast agent. So then, we can track these nanoparticles wherever they are existing in the body. So MRI is basically responsible, magnetic resonance imaging is basically responsible to detect them, to find them exactly where are they. And the second thing is we would like to find out, we would like to induce hypothermia so that they induce heat. And based on the alternating magnetic field, heat is generated so that they kill the cancer cell. Further, to worsen the condition of cancer microenvironment, we would like to add drugs into it. Like the nanoparticles will be completely orchestrated by, will be covered by these drugs, different kinds of drugs. And these drugs like doxorubicin can be doxorubicin or sorafenib or any other bicalutamide. These are the different kinds of drugs which can be utilized so that they can not only enter inside the cell, but they induce apoptosis inside the cell so that the cancerous cells are killed. So this strategy needs to be performed inside the body. So we have these core shell nanoparticles. These core shell nanoparticles are of size approximately 10 to 20 nanometers. Sometimes it can exceed to 50 nanometer also. So now these core shell nanoparticles, this is the core, and this is the shell of gold. Now these core shell nanoparticles, we have characterized them using line mapping, and then we've also characterized them using magnetic, doing some magnetic studies. So we have performed SQUID, and we could find that what is the magnetization in these kind of nanoparticles. So we could find that at 312 K, approximately 312 K is the temperature existing in the body. So approximately at that temperature, the magnetization is 53.2 EMU per gram. So this kind of magnetization after gold covering explains that yes, these particles are magnetic in nature, and they can be utilized for activating for activating the magnetization in the body itself. And then we also have studied how these particles, they enter inside the cell and what is the mechanism for them to enter inside the cell. So we could find that they are, the mechanism here is they will be forming receptor-mediated endocytosis. There will be receptor-mediated endocytosis, or I should say in a simple language, that the cells will have certain receptors, and those receptors will be binding specifically to these nanoparticles, having antibodies onto the surface of these nanoparticles, or folic acid. So here we have used folic acid on the surface of these nanoparticles to induce specificity to interact with the cancer cells. Now, all the cancer cells, specifically breast cancer cells, they overexpress folate receptors. Now, these folate receptors will interact with the folic acid present on our nanoparticles. They will engulf them, and then after engulfing them, they will be after engulfing them, they will be putting these nanoparticles inside an endosome. So you can see here, these are the endosomic structures. You can see here
These are the particles inside these kind of, I should say these are one kind of vesicle and or a packet, or you can call it as to be a cargo of these nanoparticles. So they will store the nanoparticles, and not only they will store it, they will transport them from the surface of the cell towards inside. Like I mean to say, they will enter inside the lysosomes, or they might enter inside the nucleus, or they might enter inside the endoplasmic reticulum, wherever they want. So this is the process of endocytosis. And once they are inside, the drug will be released. And the pH of endosome is approximately 4.5. I can show it later. So here exactly they will help in the release of the drugs. And finally, those drugs will be entering inside the cell, and then later they will induce apoptosis within them. So this is the basic idea. And here we have used iron oxide with gold. Then we have another system wherein we have gold. We have used cobalt ferrite as a core. So the core is made up of cobalt ferrite and the shell is made up of AU. But most of the time, this can be also, it's just not core shell. You can call it as to be a nano composite, wherein, it's not completely covering the whole structure. You will find little bit non-uniformity in the whole core shell formation. Sometimes you will find this kind of flower-shaped structures. And these flower-shaped structures basically are, there will be since there is non-uniformity because of the oxidation states of cobalt ferrite, and there are some defects present on the surface that leads to this kind of structural formation on the surface of cobalt ferrite. So gold will enter into those defective regions, and then they will start growing and nucleating on the surface. So this is the idea behind usage of this kind of cobalt core shell nanoparticles. Then we have this nanokernels again made up of manganese iron oxide, and these manganese iron oxide nanokernels are basically again responsible to form this kind of nanocomposites. So we have these three different kinds of nanocomposites wherein they can be utilized to attack the, they can be utilized for attaching drugs on the drugs as well as antibodies. And then later they can be utilized for injecting inside the body or inside the chip or wherever you are interested in. So this is the basic idea behind nanoparticle synthesis. Then as I mentioned, that we would like to do two jobs further. One is detection using, so we would like to track these particles. So we would like to track these nanoparticles. They're also MRI contrast agents, manganese iron oxide nanokernels. They're also MRI contrast agent. These are also MRI contrast agent. And even these AuFe3O4 nanoparticles, they're also MRI contrast agents. So then these MRI contrast agents, they need to be detected and they need to be found. Where are they? And based on the contrast, we could identify them so easily. And further, we would like to also, so once these nanoparticles are inside the cell, inside the cancer cell, then we would like to induce hypothermia. That means we would like to place the tumor, having these nanoparticles within them, we would like to place the tumor exactly in the alternating magnetic field generator. For example, if you're talking about the human body, complete human body, then that person has to be placed in MRI, magnetic resonance imaging system. And then this whole body will be getting, then the MRI will be focused exactly in the tumor region. And as soon as the focusing happens, these radio frequency focusing happens, then later these nanoparticles will get activated and then they will lead to hypothermia. And the temperature which can go up is approximately 45 degrees Celsius. And that too, the time it requires to reach to that temperature, because 45 degrees Celsius is something
which can induce, this is the temperature wherein the cells will automatically die. Not only die, but before that, they will induce apoptosis within them. We don't want to increase the temperature further because we don't want necrosis to happen. We would like to have apoptosis. So for apoptosis, the temperature must not exceed 42 to 45 degrees Celsius. So that the apoptosis and the programmed cell death occurs inside the cell, and all the heating elements will get activated, and then they will lead to cell death. But why we are dealing with 42.7 seconds? Because what happens is the patient cannot be placed inside MRI for a long time. He has to be placed for some specific moments. He cannot be placed for hours together inside. And most of the times, patients also suffer from some other complications. For that purpose, we would like to have some strategies wherein they can be treated the tumor needs to be killed faster. So that's the reason in short particular period of time, short stipulated time, we need to increase the temperature, and that too, once the temperature increases, apoptosis starts, and then after that, we should stop the process. So this is the basic idea why we would like to go for short stipulated time and very high and little bit higher temperature, like 42 to 45 degrees Celsius. And would like to tell you all that the normal temperature in the body is 37 degrees Celsius, approximately 37.5 to 37.9. This is the temperature range which exists inside the body. And as I mentioned, that we would like to target cancer cells by folic acid. So basically, this is the mechanism here, that they have these folic acid, these are the folate receptors, and these are the nanoparticles having the folic acid on the surface. And now these folic acid will interact with the folate receptors, and then the whole complex will be taken inside via these folate receptors. So this is the idea why folic acid is being used. Then we have done doxorubicin attachment. This is the drug which has been, which is affecting directly the DNA and the DNA topoisomerase. This is the enzyme which gets affected. And once topoisomerase gets affected, I mean to say further, or DNA gyrase, these are the different names to the same enzyme. So if these enzymes are getting affected, the whole DNA will be condensed, and then there will be fragmentation of DNA happening because of this drug. And moreover, the most important thing here is we have studied the release of drugs at different pH. So when we talk about different pH, so there are 3 different pH existing in the cancer environment. So in the region, for example, in the cancer microenvironment, if there is a tumor, outside the tumor region, the pH will be approximately 6.8. It will be little acidic. Normally, in the whole body, when there is no tumor around, the pH will be 7.4. So, of course, we don't want the drugs or these nanoparticles to be released at 7.4 because that's quite normal. But then the tumor microenvironment will have a pH approximately about 6.8. And this pH is somewhere we want the particles to agglomerate, okay? But exactly, we don't want the drug release to happen at that point. Yes, little drugs must be released, there is no issue. Even if they are released, there is no issue. So we have some increment in the red one, which is pH 6.7. There is some increment in the drug release, and in pH 7.4, there is not much. I mean to say it's approximately 50% drug release, but it starts basically at all, like immediately as soon as the drug complex is added into the system, having pH 6.8, immediately they start releasing the drug, and then it is almost like 50 to 70%. And the red ones, the pH 6.8 is approximately at that pH, there is partial release of the drug.
But the major release of the drug happens inside the cell. So this is 5.3, as I mentioned. Once the particles are inside the cell, there is a compartment or a cargo, which is known as endosome. And that endosome has a pH approximately 5.4. And at that pH, we would like to have this doxorubicin to be released. And further release happens at pH 2, which is in the lysosome. So doxorubicin is resistant to all those pH. And finally, this doxorubicin enters inside the nucleus, and then they do the devastation. So this is the basic idea. And then we have also studied based on the different kinds of models, mathematical models, that just to confirm that whether the drug release happens maximally in pH 5.4 or not. So this is, it's following first order kinetics. That is, depending on the concentration of doxorubicin, we get the maximum release happening inside the cell. So this is the same concept, as I mentioned, that 7.4 is the extracellular normal tissue pH, 6.8 is tumor tissue pH, and 5.4 is basically the endosomal pH. And inside the endosomal pH, we would like to see here that there is maximum release of drugs. Then this endosome mixes with lysosome. There is fusion of these two compartments, and where there is more and more drug cutting taking place here. So then further, we studied these things in using two different kinds of cells. One is L6 cells, and the other is HEP2 cells. So we have studied here basically in, this is a carcinoma cell, HEP2, and L6 is the normal oral epithelial cells. Now these oral epithelial cells, you will find that there won't be much killing in these oral epithelial cells, but in the carcinoma cells, you will find there is maximum killing taking place. So in the complex, like that is doxorubicin with folic acid with the core shell, we could find that there is maximum killing of these. There is maximum killing, and there is less viability of cells. So almost like at high concentrations of doxorubicin, you will find approximately 22 or 15% viability of the cells. So it's so less. Then we have also studied using confocal microscopy. That is, these are the L6 cells, and these are MDAMB231. This is triple negative breast cancer cells. So we have done this confocal microscopy studies, and we could find that you can see here, these are the arrow marks, wherein these are the apoptotic cells. So when we add these nanoparticles and with all the hypothermia system and everything, here in L6 cells, we don't actually, this is L6, it's oral epithelial cells. I'm very sorry here, it's not skeletal muscle, it's an oral epithelial cell. Here we find there is very less number of cells taking place. But here, as soon as you go into these MDAMB231 cells, here you will find there are maximal killing due to the nanoparticles with the drugs and with the hypothermia. So these are the like too many apoptotic cells you can find here in this confocal microscopy, which has been confirmed. Then we have also done flow cytometric studies, wherein we have found that how many cells enter into early apoptosis. This is the early apoptosis region. This is the late apoptosis region. So in the early apoptosis, so 58.99% cells, due to hypothermia, due to core shell nanoparticles with DOX, they enter into these early apoptosis, and then 37.92% cells enter into late apoptosis. Then further, we have done studies on mice, wherein we have just added in normal mice, and we could find that the nanoparticles will be entering into the system in 0 hour, 3 hours, 8 hours, and 24 hours. It's almost like the distribution is uniform. And finally, you can see here the green zones, the green ones, they are maximally present in the urinary tract after 8 hours. So in 8 hours, the whole nanoparticles with the drugs will be released in normal nude mice. But let's talk about these kind of
core shell nanoparticles with the drugs, with all these, with the drugs added into the mice. And once you could find here, and this is all having tumor, it's a tumor induced mice, wherein we have induced tumor in this kind of mice, and especially in the breast region. And we could find that there is, in 24 hours, there is maximum, and even in 48 hours, there is maximum deposition of the nanoparticles inside this region, and they are not being released from that region. So they are all getting attracted towards that particular place. Then we have done hypothermia studies, and then we could find that after hypothermia, the tumor growth is decreased. So this was the study which we have performed. But then when we talk about mice studying in these animals, the biggest problem in animals is that we have to basically grow tumor inside the normal mice, and then we have to kill mice, and moreover, not only kill them, but to understand this aspect further. For example, we would like to test any drug. Now, those drugs we are testing in mice, we are testing in cats, we are testing in all other animals, but we would not test in human beings. So we never know. So most of the drugs which are being given to the patients, like directly after the clinical trial phase 4 or something like that. So the patient will show different, they will show different pathologies. And there won't be proper treatment for the patient most of the times, because that drug has been used in different animals, but not in human beings. And if they are being used in human beings, then that will lead to, like, if, for example, if I want to develop a drug and I would like to use directly on human beings, then all ethical committees, and of course, that's not right. All the ethical committees will shout, and that's unethical to use even on animals, I would like to say, not only in human beings, but also on animals. It's unethical. So the most important aspect here is we would like to simulate the human system outside. So there is a concept known as 2D transfer system. Now, 2D transfer system is something wherein we have, you can see here, we have the basal layer, which is known as this is a lower compartment. Lower compartment will have all kinds of cancer cells. And on the top compartment, we will have the immune cells. And this is a porous membrane. So now these cells, these immune cells can be of many types. And especially we have used macrophages. So there are two kinds of macrophages again. One is positive macrophage and the other is negative macrophage. Now, when you talk about positive macrophages, they are useful macrophages. They are helpful macrophages to kill cancer cells. And then there are another kind of macrophages which are known as negative macrophages. Those negative macrophages will actually help cancer cells instead to grow and multiply enormously. So the immune system can also, it's a double-edged sword basically. Immune system can either help us or devastate us. So we need to understand what kind of immune system a cancer patient possesses. So most of the times a cancer patient will always have negative macrophages. That means the tumor cells, the cancer microenvironment will play with the immune system in such a way that they will manipulate with them, and they will make immune system to work for them instead of against them. And that's what we would like to check. So we have done different kinds of studies, like specifically macrophages and cancer cells with the core shell nanoparticles. And then we have
done with macrophages, with the I mean to say the core shell with the cancer cells and the macrophages. Then the third will be macrophages and the core shells, and the fourth one is macrophages together. So when you talk about M1 here, you can see here M1 associated genes, and these are M2 associated genes. So M1 associated means they are all positive macrophages, simply. So they are positive macrophages. So when we add our core shell nanoparticles like gold and iron oxide, these iron oxide induces positive macrophages, and they inhibit all the kind of negative macrophages in the system. And those positive macrophages basically are helping, to kill the cancer cells. So how we will detect that they are positive macrophages? So these are the markers: tumor necrosis factor alpha, interleukin 12, P40. So these are the markers, CD86. These are the markers which confirms that these are the positive macrophages. And if there are negative macrophages, then you will find arginase 1, CD206, IL-10. So these will be indicators of negative macrophages, which we don't want. So if these markers exist, then they are negative. And these markers exist, they are positive macrophages, which are useful for the body. And with the core shell which we have used, you can see here that they induce positive macrophages only. Then the next issue is like, that was till now we were dealing with all 2D systems. Like we were dealing with 2D transwell systems. We were dealing with 2D normal grown cells in the two-dimensional system. Like whatever normally we are growing the cells, they are all 2D systems. But now we would like to enter into another arena, and that is, a personalized approach. A personalized approach means there will be a breast cancer patient. We will be deriving breast cancer cells from the patients, and once these cells have been derived from the breast cancer patients, we will grow them directly in the chip. And once we grow them inside the chip, then we will use all kinds of drugs and nanoparticles to act against them and kill them. So when we talk about the chip, then these chips will be useful for helping and killing and checking, analyzing how these drugs will be working on them. So the idea here is cancer on a chip drug screening. There is in-chip culture expansion. And then after 14 days, we will be growing the cells. And once they're grown, then after that, we can screen drugs. Specifically, we can screen almost like 50 or hundreds or thousands of drugs, compounds, and we can predict therapy. In 7 days' time, we can predict. So in all 21 days, we can detect what is the kind of cancer it is, what kind of, and we can also detect immune cells. What kind of, for example, if there is any drug compound we want to study, along with the nanoparticles, we would like to check, okay, these complexes are basically inducing immune system or they're inactivating immune system. Second, we can study whether this complex is killing the cancer cell or activating the cancer cell. So further, here we can see, so you can see here the patient biopsy can be done. Pathology and imaging can be done. Treatment planning can be done. Standard chemotherapy and surgery can be planned. Pathology and imaging can be performed. Treatment planning can be done, and long-term outcomes it will have. Right now, what people are doing, instead, people are taking the tumor biopsy and then expanding those biopsied tumor outside and expanding from, and then they have to derive some stem cells. And once they derive the stem cells, then they develop an organoid. Right now, they develop an organoid,
And once they develop an organoid, only you cannot grow so many organoids. You can grow hardly 3 to 4 or 5 organoids. And each organoid has to be tested by only one drug. So for each organoid to be grown, you need to have 3 to 6 months. It's just not in days. It has to be, you're done in 3 to 6 months. And most of the time you might be knowing that the patient life is very important. Some kinds of adenocarcinomas, they are very aggressive and the patient might die in next 3 months. So you cannot afford to have even 21 days. I would like to say here that 21 days is something which is is enormous number, but we can decrease this to at least 7 or 8 days, depending on the kind of tumor. We can of course do that. For example, if there is an aggressive tumor, they can be decreased to 7 or 8 days. So this is something which we can perform. So we would like to do here biomimetics of human body into organ on a chip. So this is the engineering of microchips we need to perform here. So this helps in accelerating drug development and replace animal testing. So from 2010 to 2017, there has been a lot amount of developments in this area. People have developed vascularized multi-tissue organ chips, then angiogenesis chips, and then further, now they have made different kinds of breast cancer chips, lung cancer chips inside a nano well kind of. So we have performed, and this is a courtesy to Dr. Alejandro Centella. He is, of course, he's one of our collaborators working on spheroids. Basically, he's working on spheroids, and he has given us the instigation or inspiration to work in the development of organ on a chip, because he mentioned the problems occurring because he's developing spheroids. Spheroids are again developed from the cancer cells, and you can see here, yeah, these are individual spheroids. And these are spheroids coming from breast cancer patients. So these are one individual spheroid, and it has to be grown to have this size. And then after that, so you can have only one treatment in one single spheroid. So for example, this one has been treated only by cisplatin, 39.9 micromolars. This has been treated by carboplatin. This has been treated by paclitaxel. So these are the different kinds of drugs which have been used. So what has been done here is from the tumor, they have derived some cells, and those cells have been placed inside a particular growth medium. So those growth medium will allow these cells to multiply, and they will form a spheroid. A spheroid is again a tumor outside. It's not inside the body, but it's outside the body. So it's a spheroid which is developed, and the individual spheroids will then be treated. Like for example, this will be negative. This is negative control if you find this color, and if you find this color, that is positive control. That means the cell death is happening. So here they have added this trypan blue, and this trypan blue is basically if the cells are getting killed, they will be absorbed perfectly. So in this whole thing, you will find that doxorubicin and carboplatin are effectively killing the cancer cells. And now they have to give information to the doctors that see doxorubicin at this particular concentration, 8.6 micromolar, is working for the patient. Or carboplatin, 538 micromolars, is working for the patient. Then you should not give cisplatin or paclitaxel or any of these drugs now. So this is the basic strategy. So then there is a comparison between 2D and 3D systems. So if you compare between 2D and 3D systems, you will find that three-dimensional systems are more effective in identifying. So you can see here. So the bar diagram. So it shows whenever the cells are cultivated in three-dimensional system, then they show very high, like
we could find out there is least viability in this kind of system, and we can identify them since they will show the effects in an enhanced manner. So in 2D system, it's not shown in an enhanced manner, but in 3D system, we can understand this system is really working for us. Doctor, you have 5 minutes. Yes, we have all. I have almost done. So then we have this human breast cancer on a chip system, wherein there are fibroblasts, then mammary epithelium, and then this is a carcinoma in situ, ductal carcinoma in situ, and this is stromal. So these you can see here, there are 3 compartments here. So fibroblast, and then mammary epithelium and stromal. So instead, we would like to grow in this system 2 compartments, not the third one, only the fibroblast basement membrane as well as the mammary epithelial system. And further, the stromal system is basically talking about the blood flow. So we would like to mimic this whole system in a microchip. So you can see here, this is a fibroblast system, and this is a mammary epithelial system. Then there is a DCIS spheroid, and then there is an upper channel. So this is the way of growing the multi-layered breast cancer tissue. And finally, this spheroid, which has been derived, you can see here, these are the spheroids, which can be, these are the spheroids, which we can degrade them, and then finally, we can grow inside here. We can place them inside this system, and then we can grow them using the medium. And these are the specific mediums for each kind of growth. And then we would like to grow them onto the surface of collagen. So there are different kinds of systems like collagen or matrigels, which needs to be placed so that the medium is Doctor, can you hear me? Goldie, your micro is off. Well, we have 4 minutes. If yes. If you don't mind, we'll go to questions. And so if anyone has a question, you can open your microphone or put it in the chat, and we'll read it here. Yeah, I think this is yeah. So with this, I think I have explained the main aspects of cancer on a chip, breast cancer on a chip. Thank you. Any questions? We have a question in the chat. Very nice presentation. Thank you so much. What are the main future challenges for your job? I'm sorry. Yeah. The thing is, we would like to identify the different nanoparticle complexes with the drugs, and then we would like to check how these complexes will be used for treatment of breast cancer in a chip. And not only that, but we would like to grow the tumors coming from the patient
Apart from tumors, we would like to also grow extracellular matrix coming from the patient directly. Right now, people are using matrigels or different kinds of collagens or other materials. But these extracellular matrix are not mimicking exactly the human extracellular matrix. So we would like to get the tumor extracellular matrix directly, and we would like to grow them in the chip. And that's the main strategy wherein we would like to work in future. Okay. Thank you, Doctor. Well, we are on time. Thank you. Yeah. So, well, thank you so much for your presentation. Really interesting topic. Thank you, Doctor. Thank you. And, well, Lily, you were saying something about a photo. Hello. Yes, I only want to say that we will take a photograph of all the group. So I don't know if you want to open your camera, please. It will be a very nice picture of all the group. Okay. Thank you. Sure. We can give only 1 minute, so everybody will open the camera. We can. I'm watching a ghost also. All of us? Okay, we can give only a few seconds. Okay, we can wait a few more. I think we have a few of attendees that are joining. Are you ready? Okay. Yeah. So we will take 4 pictures because we have a lot of attendees today. Okay, one more is joining. Only a few seconds more. Prepare your best smile. Do your hair. Are you ready? Okay, we will take the first. Remember that we will take a total of 4, so we will take the first. And you need to say science, okay? We will take the first in 1, 2, 3. Okay. This was the first. Give me a minute, please. And we will take the second. Only 1 minute. One minute, it's almost ready because we have 3 attendees joining, so we are giving the opportunity that for opening the camera. Okay, we will take the second now. I will count in 1, 2, 3. Yay, very nice. Okay, we need another 2 more and it will be ready.
1 minute. Okay, we are going to take the first picture. Please open your camera, put your best smile, and say, we can say what we can say, okay. Symposium, okay? Symposium in 1, 2, 3. Very nice. And then we will take the last. Okay, the last picture in 1, 2, 3. Yes, very nice picture. Thank you so much for participating in this photograph. You will find all the pictures in our social networks like Twitter and Facebook, I think after some hours today. So we can continue today with the course of Dr. Diego Solis. Thank you so much, Doctor, for this very nice presentation. Dr. Goldie, thank you so much. The topic was highly interesting. Thank you so much to all attendees. And now we will continue with the next activity. Thank you. Perfecto. Como Lidia nos estaba diciendo, vamos a continuar ahora con la plática del doctor Diego Solís. La plática es en realidad un curso que lleva por título Consejos para escribir un artículo científico. Vamos a leer la reseña del doctor. El doctor Diego Solís estudió la licenciatura y obtuvo la mención honorífica en 2008 y el doctorado en 2012 en Química en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. En el mismo periodo, fue estudiante de intercambio en la Universidad de California, Santa Bárbara, en 2007, e hizo una estancia de investigación en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT. Más adelante, entre 2012 y 2014, realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Stanford. Desde 2015, el doctor Solís es investigador asociado y desde 2019 investigador titular en el Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM. Su investigación se enfoca en el desarrollo y uso de materiales híbridos para aplicaciones en celdas solares y diodos emisores de luz. El doctor Solís ha publicado más de 30 artículos de investigación, incluyendo publicaciones en Nature, Nature Materials, JACS, Aglevante, Chemical. Además, su obra ha recibido más de 1,700 citas. Además de agradecerle al doctor por haber accedido a dar este curso, queremos también agradecerle en nombre de los miembros del capítulo estudiantil por haber fungido junto con el doctor Atit como supervisor académico para las actividades de este simposio. Tanto sus comentarios como sus aportaciones nos ayudaron mucho para la realización de este evento. Entonces, también por eso le damos muchas gracias. Doctor, ahora usted puede tomar el control de la presentación. Hola a todos, muchas gracias. Primero que nada, yo quisiera más bien agradecerle a los organizadores por organizar este simposio que claramente ha sido un éxito. En verdad yo lo he visto, todo el trabajo que han puesto y pues me da mucho orgullo ver que, o mucho gusto ver que ha sido este éxito y que pues tenemos tantas personas que están interesados. Entonces, felicidades a todos los organizadores y felicidades a toda la audiencia por tomarse el tiempo de, pues de venir aquí y de aprovechar este esfuerzo del capítulo estudiantil. Entonces, bueno, primero que nada, la plática pasada estaba en inglés. No sé si prefieran que se dé esto en inglés, pero si alguien preferiría que diera la plática en inglés, pues por favor hable ahora y podemos cambiarlo. Aunque la presentación esté en español, pues podremos hablarlo en inglés. Bueno, avísenme o manden un mensajito por el chat. Mientras tanto, seguiremos en español. Antes de... Sí, doctor, nos comentan que en español está bien. Ok. Bueno, vale, perfecto. Pues antes de comenzar, quisiera dar una advertencia. Esta no es una repetición como tal, pero pues es parecido a un curso que di hace algunos meses, entonces quizá algunos ya estuvieron aquí y me disculpo a ellos porque pues aunque he cambiado unas pequeñas cosas, lo fundamental sigue siendo lo mismo.
Entonces, si no quieren repetirlo, pues adelante. Pueden salir. Si quieren repetirlo o no lo han escuchado, pues bienvenidos. Espero que les sea de utilidad. Entonces, ahora entremos en materia. La idea es cómo podemos mejorar nuestro artículo y generar nuestras habilidades de comunicación escrita desde el punto de vista técnico, sobre todo. Ayer vieron un poco sobre las habilidades de divulgación, que por supuesto son muy importantes, pero no son necesariamente iguales a las que tenemos a la hora de escribir un artículo científico, algo técnico, digamos. Entonces, este es el enfoque de esta charla, y les pido por favor que si van surgiendo dudas o comentarios, pues interrúmpanme y podemos hacer esto también un poco más como un diálogo. Entonces, para empezar, pues les quisiera comentar cuál es, desde mi humilde opinión, qué se necesita para ser un buen científico y de dónde viene la importancia de la comunicación escrita y la comunicación oral también, por supuesto. Entonces, primero necesitas unas excelentes bases, puede ser en física, en química, en matemáticas, pero necesitas tener unas bases sólidas que te permitan construir a partir de esas, ¿no? Necesitas buenas ideas. No se necesita, contrario a lo que la mayoría cree, no se necesitan excelentes ideas, super ideas, sino muchas ideas van a ir surgiendo como un proceso natural y derivado del mismo proceso de experimentar, de investigar, de escribir, de todo esto. Y si haces todas esas cosas bien, pues irán surgiendo las ideas geniales, pero no, rara vez es cuando sale una idea, pum, y inmediatamente se vuelve algo genial. Entonces, tampoco es necesario estresarse por tener la mejor idea de todas. Necesitas, por supuesto, un buen diseño y desarrollo experimental. Si tienes una idea decente y tienes unas buenas bases, pues es necesario proponer buenos experimentos y un buen planteamiento que te permita probarlas y empujar esas ideas. Y finalmente, y a lo que viene este curso, creo que se necesita más que nada una excelente comunicación escrita y en cierta medida también oral. De poco sirve tener excelentes ideas, excelente desarrollo experimental si no podemos comunicar lo que nos ha costado tanto trabajo. Entonces, esta es la importancia de escribir bien, de transmitir bien nuestro conocimiento, y a eso viene este curso. Antes de seguir con eso, me gustaría recalcar que prácticamente nadie nace con estas habilidades innatas, sino las tenemos que desarrollar. Y como bien saben, la mejor manera, o quizá la única manera de desarrollarlas, es practicar, practicar y practicar. No hay de otra. Pero por lo mismo no deben estresarse si sienten que no tienen suficiente habilidad para hacer alguna de estas. Es cuestión de practicar, esforzarse, escuchar, mejorar, estudiar, pero se puede hacer. La mayoría no nacimos con esta habilidad innata, pero se puede adquirir, créanme. He visto muchos casos que empezando les costaba mucho trabajo, y después de mucho esfuerzo y trabajo, no puedes creer lo buenos oradores o buenos escritores que pueden ser. Entonces, no se desanimen y practiquen. Empiezas de temprano a escribir, no esperes a que alguien te diga que lo tienes que hacer, o no empieces a que tienes una fecha límite encima, sino toma la iniciativa y empieza a escribir. Comparte y apóyate con tus colegas, tutores, amigos del capítulo estudiantil. Tienen muy buenos cursos y tienen además grupos de conversación, por ejemplo, para hablar en inglés, y hay muchas herramientas por ahí hoy en día, presenciales, en internet, como sea. Pero no tengas pena. Recuerda que todos empezamos donde tú estás. Todos empezamos con pocas o nulas habilidades, y que se vale, no está mal. La idea es ir todos mejorando y apoyarnos. Y por la misma vena, pues es importante que cuando tú estés del otro lado y cuando tengas estudiantes, colegas, amigos que estén en una etapa más temprana de desarrollo, pues que les ofrezcas apoyo y que seas
que proveas críticas constructivas e instrucción constructiva. No se trata, obviamente, nunca burlándose, nunca tratando de aminorar a tus colegas, pero siempre tratando de apoyar. Entonces, no tengas pena, anímate, avienta tus escritos, avienta tus presentaciones, pídele a todos los que puedas que te oigan, usa cosas como el Simposio para presentar tus trabajos. Todo esto son excelentes oportunidades. Y por último, pues recordar que tus publicaciones son tu carta de presentación. Más que cualquier otra cosa, a la hora de pedir un trabajo, un postdoc, algo así, la mayoría, en particular en lo que tiene que ver con la academia, lo que va a analizar la gente son tus publicaciones, qué has hecho. Y no solo cuál es el factor de impacto o cómo, o exactamente qué es el tema, porque a lo mejor no conocen el tema o no conocen la revista, pero algo que hacemos frecuentemente es leer, ver la presentación de los artículos que han publicado, en particular aquellos que tienen como primer autor, porque es lo que nos indica un poco qué cuidado, qué paciencia, qué trabajo le han invertido. Y es importante construir muy bien esa que va a ser eventualmente su carta de presentación ante un posible empleador. Entonces, este es un consejo que me dio mi antigua tutora de postdoctorado y que después por ahí escribió, pero dice así: as a part of your scientific legacy, improving your papers by refining a figure or researching prior work in the field is well worth the time. I believe that establishing a reputation for writing good papers is the most important part of starting your new group. Y eso no es solo para tu nuevo grupo, pero también para tus papers, para tu currículum, para que te des a conocer. Entonces, no lo dejen nada más al azar, involúcrense, no esperen a que su asesor o el autor líder de su publicación tome la iniciativa. Y si por cualquier motivo no tienen el interés o no tienen las herramientas o no tienen el tiempo o lo que sea, que se publique de cualquier manera, ¿no? Asegúrense de que lo que publiquen esté a sus estándares, esté a su satisfacción, y pues no tengan pena de meter las manos, es su trabajo. Y siempre que algún autor, coautor, o no importa el orden, se involucra y quiere poner ese extra para que el artículo se haga mucho mejor, se nota y se agradece. Entonces, adelante, métanse, involúcrense, tomen liderazgo si es necesario, pero asegúrense de que sus publicaciones sean lo mejor posibles. Entonces, habiendo dicho esto, pues vamos a platicar un poco del proceso de publicación, y a lo largo de ese proceso, pues les iré haciendo algunos comentarios, algunas sugerencias con respecto a cada uno de estos puntos, ¿no? Entonces, no voy a leer uno por uno, pero más o menos es cómo funciona, más o menos es el proceso que llevamos. Algunos lo hacen en diferente orden, pero creo que todos tenemos que eventualmente pasar por todos estos pasos, entonces vamos a ir hablando de estos. Esta plática, obviamente, vamos a hablar a partir de que tenemos pues, el bulto de nuestros resultados, es decir, ya tenemos una muy buena idea de cuál es la historia, cuáles son los resultados que tenemos al menos, y en general, digamos que anticipamos, nunca sabemos, pero esperaríamos que en general los resultados que llegaran a faltar pues no van a ser determinantes en la historia, que no van a cambiar drásticamente. A lo mejor tienen que repetir un experimento para obtener una figura más bonita, para aumentar la estadística o mejorar la estadística, o cosas por el estilo, pero no, ya en este punto se esperaría, o yo esperaría que no hubiera mayores, ¿cómo se llama? Cambios significativos, es lo que yo esperaría. Ok, entonces, pues lo primero que al menos a mí me gusta hacer es pues planear, hacer un índice o un outline, porque eso nos ayuda, o al menos a mí me ayuda a ser más eficiente y entender qué necesito, qué me hace falta o no. Y a veces esto lo hago incluso antes de tener muchos resultados, porque esto te da una idea de si realmente te faltan resultados, si no, o qué resultados te faltan. Entonces, es algo que los invito a hacer.
Entonces, lo primero que necesitas identificar en tu historia, ¿cuál es el mensaje central que vas a transmitir? Y quizá un par de ideas que se deriven de esta idea central. Pero necesitas tener bien claro cuál es el descubrimiento o la aportación clave de tu trabajo, y en torno a eso tendrás que construir tu historia, tu artículo en general, ¿no? Pero es súper clave que identifiquen este mensaje. A partir de ese mensaje, como les decía, construir una historia que pueda, a partir de la cual te puedan transmitirla, que puedan llenarla y puedan asegurarse de que el lector pueda entender qué hicieron y por qué lo hicieron fácilmente. Para esto necesitarán tener súper claro por qué hicieron, cuál es la importancia de lo que hicieron, cómo lo hicieron, por qué lo hicieron. Entonces, son preguntas que se deben que recomendaría que se estén haciendo frecuentemente y las vayan refinando, ¿no? Yo, en general, esperaríamos que a esta altura pues tuviéramos más o menos claro. Si no, pues no pasa nada, pero es un excelente momento ahorita en la planeación para asegurarnos de que estamos claros. Y si no está claro, pues puede ser también un buen momento para discutirlo con sus colaboradores, con su tutor o tutores, o cotutores, o las figuras que tengan, y decir, oigan, esta es la idea que tengo, esto me parece, más o menos así me gustaría construir historia. Y entonces pues ya se puede entrar en una discusión. A lo mejor lo que ustedes creen que es la idea central no es lo mismo que lo que su asesor cree que es su idea central, o que un colaborador, y pues es un excelente momento para discutirlo y ponerse de acuerdo y ver si efectivamente cabe todo en un paper, no cabe, se divide, no se divide, o cómo trabajarlo, ¿no? Personalmente me gusta hacer este outline, storyboard o algo semejante, donde ayudado de las figuras o de un bosquejo de las figuras que vamos a hacer, narramos la historia que queremos hacer. Entonces empezamos, ¿cómo lo voy a enmarcar? ¿Cuáles son los antecedentes más relevantes? La importancia de esto. ¿Y cómo va a transmitir qué hice yo para atacar este problema o para resolver esta pregunta que no nos habíamos hecho? Y para esto pueden ayudar mucho las imágenes. ¿Alguien nos está rayando? Pero bueno. Entonces ahora con respecto a las imágenes. Las imágenes son una de las partes más importantes de su trabajo. Creo que todos hemos hecho algo semejante, como abrir un artículo y lo primero que hacemos, a veces antes incluso de leer el abstract, es scrollear a través del artículo y ver todas las publicaciones que se hayan, todas las imágenes que tiene el artículo, para darnos idea de qué se hizo o qué pasó. Entonces, y es natural, muchos lo hacemos, somos seres visuales y nos gusta tener la mayor cantidad de información en la menor cantidad de tiempo, y las imágenes, pues en general esa es la idea, ¿no? Pero por lo mismo tenemos que asegurarnos de que las imágenes estén muy bien cuidadas. Lo mismo pasa para editores, revisores, y todos somos seres humanos y tendemos a hacer eso. Entonces asegúrense de que tu manuscrito sea agradable a la vista, que podamos obtener información acerca de las figuras y que no nada más sea un bonche de gráficas que no podamos obtener información sin tener que leer y clavarnos en el texto. Entonces asegúrense de que las gráficas transmitan por sí solas. Entonces, por supuesto que las imágenes, todas las imágenes que tengan, tendrán que ser científicamente correctos, tener los ejes, las unidades y las escalas, sin alterar o omitir datos, etcétera, ¿no? Entonces, pero eso pues, lo voy a dar un poco por hecho, que digamos la ética y la parte de ser correcto científicamente, pues eso yo esperaría que ya esté ahí y no es necesariamente parte de este curso, pero pues no sobra recordar que es muy importante todo eso. Ahora, deben ser tus imágenes claras. Entonces, aquí una clave y un error común que tenemos es que
se nos olvida a veces que nuestra imagen está enfocada a transmitir un mensaje. Ese mensaje del que platicamos hace una o dos diapositivas, ese es el objetivo de la imagen. ¿Cómo vamos a encaminar al lector a entender ese mensaje? Entonces, derivado de lo mismo, esto no quiere decir que tenemos que poner todos nuestros experimentos ahí, ¿no? Por ejemplo, si hacemos, no sé, muchos experimentos sucesivos, ya sea cambiando temperatura, tiempo, energía, lo que quieran, muchas veces hacemos muchos experimentos y no quiere decir que todos los experimentos tengan que estar ahí en esa gráfica. Selecciona los más importantes, los que muestren los cambios más relevantes. Siempre puedes poner todos tus experimentos en la información suplementaria, por ejemplo, pero la idea aquí es que muestres esas gráficas, esos momentos, esos puntos que sean los más importantes, ¿no? No con ganas de omitir, sino con ganas de transmitir muy claramente. Haz todo lo que sea posible para que tus imágenes se vean tan bien como sea posible. Ahorita vamos a hablar un poco más de esto, pero hay muchas herramientas hoy en día y entonces asegúrate de que se vean bien, y que se vean bien no solo es agradables visualmente, pero también pues, que sean fáciles de leer, que la letra tenga un buen tamaño, o los ejes se vean claramente, etcétera, etcétera, etcétera. Intenta que sean consistentes. Se ve, no es ideal cuando tenemos un manuscrito con 5 figuras y cada una de las figuras le hizo un coautor diferente y entonces uno escogió una fuente, el otro otra fuente, unos colores pastel, otros colores brillantes, unos lo hizo en Excel, otros los hizo en Origin o lo que sea. Entonces se ve que no es un trabajo cohesivo y difícilmente lo será si se hace de esa manera, pero aún si lo fuera, pues ayuda mucho tener esa consistencia a lo largo de tus gráficos, de tus figuras. Entonces, intenta que sea consistente a lo largo de tu manuscrito. Sé que a veces es imposible por la naturaleza de los datos, de las colaboraciones, de lo que sea, pero en la medida de lo posible, inténtalo. Asegúrate de exportarlas en alta resolución y busca los formatos que guarden mejor dicha resolución. Normalmente en vectores o formatos como PNG o TIFF suelen guardar mejor la resolución y no perderla. En general, JPG y formatos de bytes, de mapas de bytes, suelen perder mucho más fácil la resolución. Entonces, no recomiendo ese tipo. JPG o BPM no son buenos formatos para usarlos. Entonces, busca esto. Y otra vez, si no hay alternativa, pues busca la manera de que a la hora de que esté en el artículo, chécalo, revisa tus galeras, revisa todos los artículos para que cuando sea publicado se vea con la mejor resolución posible, con la mayor claridad. Prohibidísimo usar los defaults de Excel y para el caso los defaults de cualquier programa. En general son malos y habla de un cierto descuido, ¿no? No nos esforzamos en ajustar el gráfico como sea para que mejor refleje lo que queremos decir, ¿no? Aquí, digo, en estos gráficos, por ejemplo, son los mismos datos graficados de manera distinta. Creo que las imágenes hablan por sí mismos, pero además de la falta de seriedad científica de la de arriba, pues la presentación aquí es lo que quisiera resaltar. Entonces, asegúrense de eso, ¿no? Nunca usen esos defaults, se ve mal y además no transmiten, en general, o rara vez transmiten como quisieran la información. Aprende a usar uno o varios programas para hacer edición gráfica. Aquí hay algunos ejemplos, algunos son de paga, algunos son open access, entonces los pueden obtener fácilmente. El capítulo estudiantil de aquí ofrece cursos en algunos de estos. Hay muchos cursos en internet. Hay mucho acceso ahorita, entonces no se limiten. Busquen alternativas y aprendan a usar estos programas para asegurarse de que sus imágenes son lo mejor posibles.
Este fue el anuncio de la vez pasada. Eso ya pasó. De manera semejante, aprende a usar diferentes programas para graficar o para manejar los datos. De igual manera, hay muchísimos. Aquí pongo algunos ejemplos. No se limiten nada más a Excel o nada más a Oyen, sino busquen el que mejor satisfaga sus necesidades. Lo mismo es para las estructuras o para cualquier tipo de datos o para cualquier tipo de imagen que quieran hacer. Busquen opciones, aprendan a usar y expandan, ¿no? Todos ustedes son ya muy hábiles en la computadora para buscar programas para aprenderlos y los programas cada vez son más intuitivos y fáciles de usar. Entonces, no se detengan, busquen, aprendan. Entonces, quizá un buen consejo, algo que los invito a intentar hacer es busquen alguna imagen en algún artículo que les guste mucho, la imagen más bonita de algunos datos como los que ustedes tienen, ¿no? Por decir, si tienen alguna gráfica de impedancia, alguna gráfica de absorción, ¿no? la gráfica que quieran o los datos que quieran, intenten ponerla en la misma presentación de algún artículo que les guste mucho, busquen no sé, algún Nature, algún Science, cualquier artículo que les parezca que tiene imágenes muy bonitas, intentan reproducirlas con sus datos, ¿no? Sé que no todos los datos, no todas las personas te dan los mismos datos, pero es una buena manera de intentarlo y aunque al principio les tomará mucho tiempo, verán que poco a poco les toma un poco menos y se vuelve un poco más natural y se irán haciendo hábito de hacer mejores y mejores gráficas. Otros consejos en general para imágenes es mismo tipo de letra. En las imágenes en general es recomendado sans serif, que quiere decir letras como helvética o arial, que no tienen las patitas extras al final de las letras. Aquí estoy usando helvética, si no me equivoco, entonces alguna letra como esta. Esto es lo que no debemos hacer. Intenten alinear sus paneles y que estén bien marcados, que todas las letras sean visibles. Entonces, asegúrense de que haya continuidad a lo largo de su paper, ya hablamos un poco de esto, y sobre todo que haya continuidad en la misma figura. Si van a poner A, B, C, D, bla, bla, bla en este tipo de figuras donde se hacen paneles, que cada vez se usan más, donde ponemos muchas figuras muchos paneles dentro de una misma figura, pues asegúrense de que ahí el formato sea el mismo. Lo mínimo que podemos esperar es que las letras A, B, C, D, etcétera, tengan la misma fuente y el mismo tamaño, ¿no? Entonces, intenten hacer esto. Si van a poner fotos, recórtenlas y pónganlas para resaltar la parte que les interese, ¿no? Aquí les pongo un ejemplo, pero en las fotos donde recortamos solo la parte que queríamos ver. Muchas veces, sobre todo cuando fotografiamos cosas relativamente pequeñas, lo que nos interesa está a lo mejor en el centro de la foto y hay mucho blanco, negro, mucho fondo que no nos interesa y que solo va a distraer de la atención del lector. Entonces, si ese es el caso, pues recórtenlas y enfoquen, muestren la parte más interesante o la que transmite mejor lo que quieren mostrar. No nada más avienten la foto que tengan y lo mismo va para videos que pueden llegar a poner en información suplementaria o en algunos formatos más modernos que hay hoy en día, ¿no? Entonces, esos son los consejos con respecto a las imágenes. Obviamente, las imágenes se tienen que adecuar un poco al journal, al formato que van a seleccionar para su artículo. Entonces, por eso también puede ser un buen momento ahora, ya que tienen una idea general de las imágenes, de elegir un journal y el formato que van a seleccionar. Entonces, lo primero que podemos hacer es revisar el scope. El scope es el enfoque de la revista y qué tipo de artículos publican, ¿no? Algunos publican solo letters, algunos solo communications, otros solo full papers, algunos solo reviews, o algunos con una combinación de los anteriores, o incluso diferentes formatos que no puse aquí. Entonces, pues primero fíjense que el scope, es decir, qué temas cubre la revista, es adecuado para lo que ustedes están escribiendo, y que el tipo de artículos que publica también es adecuado. Es decir,
Si yo tengo una investigación muy profunda, muy amplia, muy elaborada, pues a lo mejor un letter o un communication no va a ser ideal para publicar mi trabajo. Más bien, a lo mejor lo que estoy buscando es un full paper o cosas por el estilo, más un trabajo más extenso. Entonces, chequen que eso cuadra, ¿no? Eso sería la primera. Ahí en práctica, o más bien en todos los journals que vayan a encontrar, todos los journals serios, pues debe de tener por ahí en una sección About the Journal o algo así, donde pueden leer el scope de la revista, ¿no? Ahí dice, por ejemplo, Journal Scope, y entonces lean que más o menos quede, ¿no? Yo esperaría normalmente el journal donde van a publicar, pues será journal donde haya cosas semejantes a lo que ustedes están publicando, ¿no? Entonces, busca artículos de temas relacionados en esa misma revista. Esto no es un requerimiento, pero te puede dar una buena idea. Es decir, si yo estoy trabajando en desarrollo de transistores y voy a una revista y veo que la revista no ha publicado nada de transistores en 5 años, pues a lo mejor no le está interesando tanto esa comunidad y a lo mejor no es el mejor, ¿cómo decir? El mejor fit, la mejor selección para ambos, ni para la revista ni para ti, porque también habla de que a lo mejor la comunidad que está haciendo transistores no está leyendo mucho esa revista. ¿Okay? Obviamente habrá excepciones donde, aunque esté haciendo transistores, el enfoque sea el diseño del material y entonces pueda caer en otra revista, pero asegúrense de entender por qué lo quieren publicar ahí, por qué esa revista va a ser o sería adecuada para publicar su trabajo. Y aquí subrayo recientemente porque si me dicen, si es que hace, no sé, hace 35 años ahí publicaban mucho de esto, pues los scopes cambian conforme va el tiempo, así como el interés de la gente. Entonces, aquí me pregunta Miriam, ¿el scope se puede revisar desde Clarivati para selección del journal? No sabría si se puede revisar desde Clarivati. No soy muy familiar con esa plataforma. A lo mejor sí, habría que checarlo, pero bueno, si no tendrán que ir journal por journal. Algunas casas editoriales como el Sevier tienen como un programa que te ayuda a restringir o resumir como las revistas que podrían caer en eso. Y entonces pues usen de eso y si no, una excelente, ¿cómo se llama? Una excelente recomendación es vean las referencias que ustedes están consultando, las más recientes, y vean dónde están publicando, y eso puede ser una buena idea para empezar a revisar algunos journals. Miriam también me pregunta que si puedo compartir mi presentación en PDF. Sí puedo. Lo puedo hacer después de la presentación porque mis habilidades de multitask son casi nulas. Y antes me preguntaron, ¿cuál de los programas es el que usted más usa? Depende mucho para qué. Definitivamente uso mucho Illustrator. Me gusta mucho Illustrator. Uso para estructuras, uso sobre todo uno que se llama Crystal Maker. Y Origin también yo creo que serían los que más uso. Pero también llego a usar otro que se llama Numbers. Llego a usar un poquito de Photoshop. Un poquito de Mercury, entonces va cambiando pues y espero eventualmente llegar a usar Python ahora que estoy aprendiendo. Aquí nos pregunta Marcela, no tengo experiencia sometiendo un artículo en revistas, ¿podría comentar si hay algunas normas para subir imágenes, por ejemplo, que cumplan con ciertas características? Sí, definitivamente esto es súper importante. Justo a esto iba con lee las instrucciones y usa los templates. La mayoría de los journals, sobre todo los journals serios, en sus instrucciones tendrán muy claramente qué especificaciones deben tener las imágenes. Es decir, te pueden especificar el tamaño, la resolución, si es con color o no es con color. También te pueden especificar qué formato. Es muy común que te digan, por favor, súbelo en formato
PNG, TIFF o lo que sea. Entonces, sí es importante que lean las instrucciones y chequen eso. No hay una receta general. Cada journal pues, tiene como sus preferencias. Entonces, chequenla y asegúrense de cumplir con ellas cuando van a enviar su artículo. Vamos a hablar un poquito más de esto al ratito a la hora de someter el artículo. Pero aquí pareja. Ok, dice que no se puede checar el scope de las revistas en Clari. Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba ese programa. Pero te permite hacer revisión bibliográfica tipo SciFinder. Ok, entonces me parece que ese programa no te permite hacerlo, pero bueno, ya les dije algunos tips para elegir revista. Y por supuesto, el otro tip que a lo mejor es obvio, pero no sobra decirlo, pues coméntenlo con sus colegas, con su tutor, sobre todo los más experimentados tendrán una buena idea de dónde podría quedar bien ese artículo y bueno, aunque tengan una buena idea, pues nunca está de más que ustedes sugieran, ¿no? Siempre cuando algún alumno o alumna llegue y me dice, oye, creo que sería interesante o podríamos someterlo a esta revista y no estoy diciendo que siempre lo haga, pues, pero definitivamente lo considero y me da gusto escucharlo, sobre todo cuando hay buenas razones para ello, ¿no? Aquí están los templates, ¿no? Fíjense, chequen los templates y los guidelines o las guías para la escritura. Aquí puse un ejemplo, pero sí, otra vez, con un poquito de paciencia en todos los journals. A veces es como medio tedioso porque las páginas generalmente no son tan claras o no están tan bien organizadas como quisiéramos, pero búsquenlas y asegúrense de tenerlo. Aquí nos pregunta Jorge, ¿qué hacer cuando hace 2 años publicaban varios artículos parecidos al de uno, pero cuando lo mandas resulta que ya no aceptan de ese tipo? En 2 años pueden cambiar muchas cosas y depende los motivos que te den. Por ejemplo, puede ser que haya cambiado el editor en jefe y el editor en jefe haya decidido cambiar el scope de journal. Pasa. Se puede. Entonces, si ese es el caso, pues puede ser difícil. Quizá la única cosa que se podría hacer en todo caso es que el autor correspondiente escribiera un mail justificando por qué se debe de hacer o por qué se debe de considerar en esa revista. Obviamente nunca podemos exigir que se acepte, pero podemos pedir que se considere, ¿no? Cuando se rechaza, digamos, como se le dice, desk reject, que quiere decir que no se envió a revisores, sino que simplemente los editores decidieron que no era un buen fit para la revista. Entonces, en algunos casos se puede hacer eso. No es algo que va a tener éxito en una gran cantidad de ocasiones, pero se podría llegar a intentar. Entonces si están muy convencidos de que es una buena revista y que quedaría bien, que le interesaría a los lectores, pues entonces eso se puede hacer, intentar escribir una carta al editor justificando esto. O pues la otra es buscar otro journal, ¿no? Ni modo. Lo que les decía, checa tus referencias. Normalmente esperas que si vas a publicar en una revista X, que tus referencias pues tengan al menos una o dos referencias de la revista X. Entonces, pues esa sería esa creo que es también una buena recomendación, ¿no? Porque nos habla de similitudes y compatibilidades, ¿no? Otra vez, no es una regla escrita, pero eso es una buena recomendación. Nos preguntan de cómo encontrar scope para journals de arquitectura y urbanismo. Pues lo mismo, creo que puedes usar SciFinder, Google Scholar o lo que sea y buscar las revistas que hay en los temas que te interesan. Puedes empezar con los títulos, dependiendo, si quieres, no conozco mucho del área, pero seguramente también en esas revistas habrá pues como subtemas. Entonces, no sé, a lo mejor si tu trabajo es de arquitectura del paisaje, pues, entonces a lo mejor buscar
revistas que tengan títulos que tengan que ver con arquitectura del paisaje o urbanismo de ciudades pequeñas o de, no sé, empieza con los títulos, empieza a leer los scopes y otra vez, checa también las referencias que tú estás consultando, donde se están publicando trabajos semejantes o trabajos relacionados a lo que tú has hecho. Finalmente, una clave es sé crítico y honesto contigo mismo y con tus colaboradores. Como seres humanos, como latinos en particular, muchas veces nos cuesta trabajo ser honestos con otras personas, en particular pues cuando tenemos una relación. Y muchas veces a veces también con nosotros, ¿no? Como hemos invertido mucho esfuerzo, como le tenemos cariño al trabajo, pues a veces es difícil ser críticos. Entonces, sé que es difícil, pero necesitamos ser críticos y analizar tan objetivamente como sea posible cuál es el alcance, cuáles son los méritos del trabajo y de acuerdo a eso, pues también evaluar en qué revista puede quedar. Ok, entonces hablamos ya de las imágenes. Me gustaría ahora hablar de la sección experimental. Es una de las cosas que normalmente me gusta hacer de las primeras cosas que escriben, porque generalmente son cosas que ya hicimos, que sabemos bastante bien que hemos hecho. Aquí Andrés me pregunta, ¿qué tan recomendable es colocar unos 3 artículos citados de la revista a la cual queremos mandar nuestro manuscrito? Es un tema delicado en el sentido de que si esos 3 artículos realmente contribuyen y son unas citas correctas a tu trabajo, pues perfecto, o sea, mételas. Lo que no me encanta y que muchas veces se puede ver es cuando estás metiendo esas citas a fuerza, ¿no? Cuando son tangencialmente relacionadas y nada más lo estás poniendo para cumplir con el requisito de tener un requisito, porque ni siquiera es un requisito escrito, sino para mostrar que sí hay relación. Entonces, intenta ser honesto y ético y pon las citas que corresponden, las que mejor respaldan, apoyan o construyen tu trabajo y no te fijes en de qué revistas son. No sé si me explico. Y ya que hayas hecho eso, pues ve qué queda. Pues otra vez, esta sugerencia de ver a qué revista está citando no quiere decir que no puedas meterlo a algún otro journal, ¿no? No pasa nada. O sea, no es una regla escrita, no es obligatoria. Es nada más como una recomendación que yo les hago porque puede ser una manera de ver qué tan bueno es el fit de tu trabajo con la revista, pero no es una regla absoluta. Ok, me encanta que estén preguntando muchas cosas por aquí, por favor. Síganle dando, está buenísimo así. Entonces vamos a seguir con la parte experimental. Como les decía, es algo que ya deben de tener casi por completo, en el sentido de que pues, ya saben qué hicieron y hasta ahora escribirlo de manera que alguien más lo pueda reproducir. Entonces asegúrate de que toda la información necesaria para reproducir tus experimentos esté ahí, sé específico y sé claro. No hay nada más horrible que querer reproducir algo de algún artículo y que la sección experimental no esté bien hecha o no se pueda reproducir, ya sea con malas intenciones o sin malas intenciones, no importa. Se ve muy mal, habla muy mal de tu seriedad como científico. Entonces, asegúrense de ser bien específicos y bien claros, ¿ok? En esta sección omite discusión o juicio sobre los datos y experimentos. Esta no es la sección adecuada para hacer esto. Otra vez, sé exhaustivo. Pon todo lo que sea necesario. Más vale que sobre a que falte. Entonces, si tienes dudas, ponlo y ya en todo caso, pues más adelante lo discutes, pero escribe todo lo que puedan. Ahora, texto, redacción y discusión. Otra vez,
Les repito esto. Recuerda que es una historia, no es una compilación de datos o experimentos aislados. Es muy importante explicar la relevancia del problema que se está atacando y dar contexto. Ten muy claro por qué se hizo cada experimento, qué se obtuvo y cómo contribuyen al punto central de tu artículo. Une tus párrafos. Ahora, esto es importante porque no es necesario poner todos los experimentos que hicieron. Yo sé que ustedes trabajan muchísimo, que tienen muchos experimentos, muchos resultados, pero esto no quiere decir que todos esos vayan a contribuir a tu historia, a lo que quieres transmitir. Entonces, selecciona bien los que contribuyan, los que te ayuden, y no nada más pongas datos por poner datos si no contribuyen, si los datos son inconclusos, o no sé si me explico. Quieres poner toda la información que apoye tu historia, que apoye tu descubrimiento, que apoye tu teoría, pero no quieres llenarlo de paja. No se trata de llenar de paja y cosas que no ayuden, porque entonces lo que sucede es que se pierden los puntos centrales y se pierden los experimentos que sí contribuyen. Entonces, resistan esa necesidad de poner todo su trabajo en un artículo. Pongan los que contribuyen nada más, ¿no? Y sé que es duro, pero ya tendrán más adelante su tesis y o a lo mejor esperemos otro artículo donde puedan usar sus experimentos también, pero un artículo no es el lugar para poner todo lo habido y por haber. Al tener claro por qué hiciste tus experimentos o qué te va a proveer esto, asegúrate de explicárselo al lector. Muchas veces nosotros tenemos claro por qué hicimos un experimento o el otro, pero para el lector no es evidente. Entonces, no esperes a que el lector lo pueda inferir o deducir a través de todo tu texto, sino dáselo digerido. Entonces, aquí pongo algunos ejemplos. Entonces, ponemos, to assess the suitability of one for photovoltaic applications, we studied its optical absorption. Entonces, es importante poner este tipo de cosas y no nada más empezar, the absorption spectrum of one signifies bla, 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 ¿no? Porque entonces pierdes la relevancia de los experimentos o los datos y dificultas mucho la lectura, ¿no? Aquí hay otros ejemplos. To gain a better understanding, a better insight into the properties of one, we perform electronic structure calculation of 1 and 2 by density functional theory. Otra vez explicando por qué queremos hacer esos cálculos y no nada más empezar, DFT calculations were performed, bla, bla, bla. No, en particular, dentro del texto y la discusión no podemos nada más aventarlos, tenemos que ayudarle al lector a que lo comprenda rápido y fácil. Recuerden que todos somos flojos y queremos adquirir su conocimiento tan fácil como sea posible, y si lo dificultan mucho, lo que va a pasar es que vamos a acabar aventando el paper o a lo mejor, aunque lo aventemos, a lo mejor lo que pasa es que no entendemos lo que ustedes realmente nos querían decir. Un último ejemplo. Another important obstacle that perovskite material faces is the lack of stability towards heat, moisture, and light. Therefore, we evaluated the photo and thermal stability of one as well as its tolerance towards humidity. Ok, entonces estoy explicando por qué hicimos experimentos, ¿no? No nada más hacemos experimentos porque tenemos la habilidad o porque tenemos el instrumento ahí al lado o porque mi predecesor lo hizo o porque mi grupo es buenísimo haciendo X experimento. Hacemos los experimentos para obtener información, entonces es importante transmitírselo al lector. Y esto es algo que creo que nos falta mucho y que es un problema, no un problema, pero una omisión que hacemos muy constantemente. Se nos olvida que no todos los lectores somos expertos en el tema ni estamos metidos. Nos pregunta Liliana, ¿usted tiene alguna preferencia entre discusión y resultados separados o ambas secciones combinadas? Personalmente me gusta más combinadas, pero honestamente no depende tanto de mí, sino depende más bien de la revista y del formato que acepten. Independientemente de mi preferencia, creo que cualquiera de los dos formatos puede funcionar perfectamente y se puede hacer muy bien. Entonces, cualquiera de los dos se puede hacer bien. Fíjense qué
qué pide la revista, qué le gusta, cómo le exigen. Y sea el uno o el otro, pues asegúrense de que esté muy bien, ¿no? Muy bien escrito, muy claro, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, asegúrense de analizar los datos objetivamente. Todos tenemos amor por nuestros datos, pero hagan un esfuerzo por hacerlo objetivamente y no quieran sobrevender algo que no está ahí, ¿no? Nada se ve peor que como referí o como editor, que sientas que te quieren engañar, que te quieren vender, ¿cómo se llama? Pues que te quieren vender algo que no es cierto. Entonces tengan cuidado. Obviamente está bien alzar su trabajo y venderlo, pero tampoco sin engañar o sin rayar en lo, ¿cómo decirlo? Pues en el sueño, ¿no? O sea, todos soñamos con salvar al mundo, salvar a la humanidad, crear la paz mundial, y ojalá que algunos de sus inventos o materiales o investigación algún día lo haga, pero todo se hace paso a paso, lo entendemos y no es necesario decir que cada material o cada trabajo que hacemos va a salvar al mundo. Entonces, sean mesurados a la hora de vender su trabajo. Otra vez hay que seguir los guidelines, ¿no? Regresando a la pregunta de Liliana, sí, asegúrate de seguir el orden que te pide la revista, ¿no? De la misma manera, asegúrate de que las referencias sean correctas y que estén en el formato indicado, el tipo de inglés sea correcto, etcétera, 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 ¿no? Cada vez es más fácil porque cada vez los programas de corrección son mejores, entonces apóyense de ellos, ¿no? Asegúrate de que tus conclusiones sean fuertes y claras y intenta dejar en claro cómo es que tu trabajo mueve para adelante el área, el campo donde están. Asegúrate de que tu abstract sea muy, pero muy claro y tan conciso como sea posible. Quizá o probablemente después de las figuras, pues creo que lo segundo que más se lee es el abstract. Entonces, no lo dejen nada más como un resumen cualquiera. Asegúrense de que esté muy bien escrito, que sea muy conciso y inviertan un poco más de lo normal en su abstract. Lo mismo para el título, ¿no? Que sea súper conciso y súper claro. No intenten meter palabras innecesarias, términos demasiado técnicos en general, dificultan entender la relevancia de tu trabajo. Entonces, piénsenle bien cuál es un título adecuado para su trabajo. Otra vez, sé crítico contigo, con tus experimentos. Eso quizás es lo más difícil, pero es lo más importante que tenemos que hacer, ¿no? Ser muy críticos con tus experimentos, con tus datos. Y lo que ya les había dicho, si no contribuye, no lo incluya. Si no está dando información valiosa, no debe estar ahí. Revisa y revisa una vez más. A todos se nos va uno que otro typo, es normal. Pero si empezamos a leer un artículo y está lleno de typos, está lleno de errores gramaticales, se empieza a ver mal, empieza a dificultar la lectura y nos prejuicia a la hora de evaluar la ciencia que estamos haciendo. No debería ser, pero es la verdad, pues. O sea, es así como juzgamos, ¿no? Si nos cuesta trabajo entender algo, creemos que es más probable que creamos que está mal hecho y es más difícil destilar la sustancia, la parte central. Entonces, chécalo muy bien, que tantas personas como puedan lo chequen. Hay un refrán que dice que la mejor manera de encontrar typos es apretar send, ¿no? Entonces, a todos nos ha pasado que apretamos send, enviar un correo, manuscrito, lo que sea, y 2 milisegundos después vimos el typo que no vimos en horas y horas de ver el texto. Entonces,
eviten esto, ¿no? Usa herramientas como el corrector de Word, Grammarly y muchos otros ahí que hay ya por allá afuera. Es entendible algunos typos, pero algunos typos que te corrige Word, por ejemplo, no son entendibles, ¿ok? Entonces, asegúrense de que si su palabra, frase, lo que sea, está en rojito, pues asegúrense de ver qué está pasando y que si se va a quedar en rojito, entiendan muy bien por qué se va a quedar en rojito, ¿no? Entiendo que nunca vas a tener todo sin ninguna marca, pero asegúrate de que no quede nada rojo sin que tú estés seguro por qué está rojo y que lo que está en rojo pues esté bien. Nos pregunta Andrés, retomando esto que menciona, me ha tocado ver en ciertas revistas que tienen un excelente abstract sobrevalorando los resultados. Cuando uno lee los resultados resulta que no es lo que prometían. ¿Qué opinan de este tipo de decisiones de los editores? Es difícil y no puedo hablar por todos. Normalmente, al menos yo, cuando me toca hacer ese tipo de trabajos, se los intento hacer notar. Y pero es subjetivo, ¿no? Entonces, a lo mejor te toca un reviewer que no le importa eso, un editor que no le importa eso, pero también te puede tocar a alguien que sí. Entonces, es un tema un poco delicado, ¿no? Y al final, recuerden, ¿no? Todos estos puntos pues son, o la gran mayoría de lo que les estoy transmitiendo es conocimiento empírico intransmitido y son pocas las que son reglas absolutas de cómo publicar o publicar mejor, ¿no? Entonces, seguramente habrá alguno por ahí que les diga, no, sí, échenle salsa a sus tacos, vendan muy bien su trabajo. No es mi estilo, pero pues como todo en gusto se rompen géneros. Entonces, esa es mi visión, pero no todos comparten la misma visión. Otra vez, pide ayuda a tus compañeros dentro y fuera de tu grupo de investigación. En particular, fuera del grupo de investigación puede ser excelente. Muchas veces cuando estamos en un grupo de investigación, en un grupo de trabajo, tendemos a obviar muchas cosas que, pues por estar en el mismo tipo de investigación, en el mismo laboratorio, obviamos, entendemos más de lo que la gente normal va a entender. Entonces, dárselo a leer a gente que no esté exactamente en el campo, pues puede ayudar bastante y te puede dar una retroalimentación muy rica. Andrés continúa con la pregunta, ¿cree que tiene mayor peso el ser reconocido en un área para publicar o el contenido del artículo en sí? Definitivamente creo que el contenido. No sería iluso decir que el nombre o la institución no pesan, por supuesto que pesan, todos tenemos pues prejuicios inconscientes que para bien o para mal nos ayudan a tomar decisiones al menos los consideramos para tomar decisiones. Pero creo que la mayoría intentamos ser críticos y evitar pensar en este tipo de cosas. Entonces, si tu trabajo es bueno, si tu trabajo, tu trabajo experimental, teórico, tu contribución es buena y está bien presentada, bien construida, etcétera, etcétera, pues eventualmente encontrará un buen journal, una buena casa. A lo mejor es un poco más difícil de lo que debería, pero yo definitivamente creo que el contenido es lo más importante, ¿no? Sin decir que el nombre, el prestigio, la institución no tienen precio. No tienen peso, perdón. Gustavo Méndez, una pregunta. ¿Es correcto usar abreviaciones de técnicas o equipos de trabajo en el título de los artículos? En general, no. A menos de que sea una abreviatura tremendamente conocida. En cuanto a equipos de trabajo, no se me ocurre alguna abreviatura que a lo mejor algo así como TEM o algo así, pero incluso esos
los evitaría, ¿no? Hay, de Agileo aquí nos comenta, DFTX es uno, pero en general evitarlos, salvo que sean extremadamente comunes, o que sea una revista como súper enfocada, ¿no? O sea, si me dices, estamos trabajando en el journal de la teoría de las densidades de la funcional, pues entonces seguramente ahí no hay ningún problema con poner DFT. Pero en un journal con una visión más amplia, pues sí, los evitaría. En general yo los evitaría, pero pues sí. Uriel ahora nos pregunta, ¿cuáles son los principales aspectos que considera un revisor para recomendar, aceptar o rechazar un manuscrito? Otra vez, es un tema subjetivo. Cada revista tiene sus guidelines y normalmente cada vez que revisamos algún artículo, la revista en específico te da instrucciones específicas de sobre qué considerar y qué darle mayor o menor peso. En general, pues se considera, primero que nada, pues que sea un artículo sólido desde el punto de vista científico, digamos que estemos siguiendo el método científico de manera correcta, que nuestros experimentos estén bien hechos, bien descritos y que, pues dentro de lo que podemos analizar parezcan reproducibles. Una vez que se vio eso, pues que esté bien escrito, que sea claro, que esté bien presentado. Y por último, después, ¿cuál es el fit? Perdón, no puedo pensar cuál es la traducción de fit, pero qué también se acopla, qué también encaja en el scope de la revista. Y por último, la novedad, ¿no? Cada revista tiene estándares de novedad. Esto es algo tremendamente subjetivo y depende muchísimo del revisor. Entonces, pues eso en general más o menos son los parámetros que estamos viendo. Ahora nos preguntan, ¿qué partes de trabajo es mejor llevarlo a un proceeding de un congreso y qué partes de alguna revista científica? Personalmente, yo no publico en proceedings de congreso. No lo hago no porque crea que está mal, simplemente porque creo que tienen mayor visibilidad los trabajos que se publican en otros journals. Entonces, y al final lo que buscamos es que nuestro trabajo llegue a la mayor cantidad de personas. Entonces, por eso yo no lo hago. Supongo que buenos casos para publicar cosas en proceedings es cuando son pequeños aumentos a algún trabajo antes publicado, algo que quizá de otra manera sería difícil de poner allá afuera. Creo que ahí es algo un poco personal y un poco del estilo de cada grupo, de cada persona. Esta otra pregunta de Marco. ¿Qué consejo puede darle para aquella persona que escribirá por primera vez un artículo? ¿Algún curso, algo por el estilo? Pues lo primero es tomar esta plática. Y una vez que hayas tomado esta plática, la primera es practicar, escribir temprano, que son muchos de los consejos que he dado. Y definitivamente si sientes la necesidad o si existe la posibilidad, pues hay muchos cursos de escritura de artículos que ofrece la UNAM, el posgrado y otras instituciones, incluso cursos de escritura como comunitarios, donde entre pares nos vamos ayudando. Entonces, pues sí, usa todas las herramientas que estén a tu disposición. Ese sería mi consejo, y practica y trabaja. No hay de otra. Ok, por el contrario, cuando te toque a ti revisar el trabajo de tus compañeros, sé crítico y esfuérzate por dar la mejor retroalimentación posible, ¿no? No nada más leas un trabajo, un artículo por leerlo, échale ganas, ¿no? Así como será muy útil cuando tus compañeros te apoyen y te den críticas constructivas, haz lo mismo por ellos y invierte tiempo en ellos, porque ellos también han invertido o invertirán tiempo en apoyar tu escritura.
algo clave es no intentes usar un lenguaje para parecer inteligente, entre comillas. La verdadera inteligencia es hacer parecer simples las cosas complicadas y no viceversa. A veces hay este estereotipo de que tenemos que sonar muy inteligentes diciendo muchas palabras u oraciones complicadas o extrañas. Creo que eso está muy alejado de la verdad y que nuestro objetivo debe ser transmitir nuestras ideas de la manera más simple posible. Seguramente se han tocado con pláticas donde el orador parece ser una persona terriblemente capaz, terriblemente inteligente, pero que su manera de hablar o que no pueden entender nada de lo que está diciendo porque es muy elevado, usa muchos términos técnicos, muchas matemáticas, o yo no sé. Y a lo mejor efectivamente es muy inteligente y es muy capaz, pero no les está transmitiendo porque se perdieron después de la segunda diapositiva. Lo mismo pasa con un artículo. Si queremos escribir algo muy complicado, 2 personas en el mundo van a entender lo que queremos decir y no es lo que queremos. Lo que queremos es que pues, tantas personas como sea posible puedan entender y usar el conocimiento que hemos desarrollado. Entonces, esfuércense por transmitirlo con el menor número de palabras, con las palabras más sencillas posibles y no con las palabras más rebuscadas que encuentren, ¿no? No se pongan a buscar el diccionario por sinónimos extraños de alguna palabra y lo usen simplemente por parecer inteligentes, ¿ok? Entonces, no hagan eso, no ayuda y muchas veces se nota incluso que nada más pusieron ahí sinónimos en Word y buscaron el más extraño. Otra frase, those who have the most to say usually say it with the fewest words. Creo que esto es completamente cierto. Entonces, cuando se enfrentan en un dilema de que tienen, por ejemplo, un artículo, 2 maneras de decir la misma cosa, escojan siempre la que tenga menos palabras y las palabras más pequeñas, más sencillas. Menos es más, ¿no? Otra vez, entre menos palabras uses para decir algo, más probable es que la gente lo entienda. No intentes ser Shakespeare. A lo mejor en etapas más adelantadas de tu carrera podrás jugar un poco más con el lenguaje y usar un lenguaje más poético. Pero empieza sencillo y poco a poco ve construyendo esas oraciones, esa construcción literaria, si así lo deseas, ¿no? Pero empieza sencillo. Mantén tus oraciones cortas. Este es un error súper común. A veces nos encontramos párrafos enteros que no tienen un solo punto, o si tienen 1 o 2 máximo, y entonces son oraciones larguísimas. Entonces, intenta mantener las oraciones tan cortas como sea posible. Asegúrate de que cada párrafo tenga al menos 3 o 4 puntos en él, ¿no? Leer oraciones cortas es mucho más fácil. Mucho más fácil. Nos preguntan, ¿recomienda algún programa o sistema que ayude a la revisión de texto cuando se hace en inglés? Pues la primera, como ya había dicho, Word, el editor de Word cada vez es mejor. Recientemente he empezado a usar Grammarly y he encontrado que tiene algunas ventajas sobre Word, aunque es un poquito más latoso de utilizar. Y por ahí hay otras opciones, ¿no? Pero al menos el equivalente al de Word, yo creo que es necesario utilizar, porque no importa qué tan buenos sean el inglés que tengan, siempre se nos escapan cosas y es muy bueno que te ayuden encontrando ese tipo de cosas. Al final, put it out there, que es lo que ya les decía, dénselo a leer a todas las personas que puedan, ¿no? Ni modo, sin pena, sin miedo, hasta la victoria. Información suplementaria. Nos preguntan, ¿usas detectores de plagio por si las moscas? Brandon, ¿te refieres a si lo uso a la hora de escribir o a la hora de revisar? A la hora de escribir no lo hago, bueno, porque yo estoy consciente y sé que lo que estoy haciendo, pues lo estoy haciendo de mi cabeza y lo estoy redactando. Entonces, yo no lo hago. A la hora de revisar,
la mayoría de las casas editoriales hoy en día tienen programas para detectar plagio. No son súper buenos, pero a veces lo logran. En algunas ocasiones donde pues hay algunas frases sospechosas que me suenan familiares, así, sí lo llego a hacer, pero no es lo más común a la hora de revisar, ¿no? Entonces, en tesis, fíjense que algo donde he visto bastante es en tesis, tengan mucho cuidado, ¿no? Porque, y suele ser muy, muy evidente. Entonces, bueno, pues no lo hagan, ¿no? Es relativamente fácil de detectar. Entonces, regresando a la información suplementaria, entonces no tomen la información suplementaria por sentado, aprovechen, usen la información suplementaria para enaltecer su trabajo, para enriquecer su trabajo. Tener una buena información suplementaria no solo habla bien de su trabajo, de la seriedad que le dan, y en verdad puede hacer la diferencia entre que un artículo sea aceptado o no. Entonces, no la den por sentado. Entonces, asegúrense de que esté bien ordenada, no nada más la pongan ahí, así. Que esté bien presentada. A lo mejor no es necesario tener la calidad del manuscrito central en cuanto a imágenes y todo eso, pero pues que esté bien ordenada, que tenga la misma tipografía en todo el documento, que tenga títulos, que no sé, que no tenga typos, por supuesto. Entonces, no nada más la pasen por ahí, sino asegúrense de checarlo bien. Otra vez, no es necesaria la calidad de imágenes del artículo, pero tampoco dejen el formato de Excel y ya lo avienten así, ¿no? Sino pongan un poquito de trabajo también, por favor, se agradece y se ve muy bien. Aprovecha la oportunidad de extenderte. En general no hay límites de extensión en la información suplementaria. Otra vez, no se trata de agregar paja, pero si es información, datos, experimentos que contribuyen, por favor, pónganlos ahí, bienvenidos. Todos hemos visto aquel paper que tiene esa información suplementaria excelente y siempre te da gusto que lo tengan súper bien y que puedas consultar y que te den esa información adicional. Entonces, sean de esas personas que da información de más y que les ayuda a otros compañeros por el mundo y no de los que dicen que te quedas pensando cómo carajos hicieron esto o aquello. Otra vez, pon todo lo que puedas, ¿no? Siempre y cuando contribuya a tu historia o a clarificar algunos puntos. Y otra vez, no contribuye, no lo incluyes. Ahora vamos a hablar sobre la cover letter. La cover letter es esperen, déjenme ver cómo estamos de tiempo. Creo que estamos bien. Tenemos todavía un ratito. Entonces, la cover letter es la carta de presentación, quizás sería la traducción. La mayoría, si no es que todos los journals, piden que el autor correspondiente o la persona que está sometiendo el artículo de evaluación escriba esta carta de presentación. Entonces, es importante hacer una buena carta de presentación. Quizá ahorita ustedes no tendrán la necesidad de escribirla, pero eventualmente cuando sometan artículos lo tendrán que hacer. Entonces, no está de más que se involucren un poco, que pregunten a su asesor, que vean algunos ejemplos de sus propios artículos, para irse dando una idea. Entonces, ¿qué es una cover letter? Pues es una oportunidad para poner en contexto tu trabajo en un lenguaje más laxo, explicar su relevancia y otros particulares de tu trabajo, ¿no? Entonces, incluso puedes poner cosas como por qué es importante, cosas que vendrán en un futuro, de manera mucho más relajada, más coloquial si quieren, y incluso algunos otros pormenores que tengan que ver directo con el proceso de tu manuscrito. Por ejemplo, también ahí puede ser este manuscrito antes fue considerado en tal journal, pero fue rechazado, hicimos las correcciones de los revisores y podemos aquí
contestarlas de ser necesario, podemos proveerlas, o este artículo fue antes sometido a esta revista, pero lo cambiamos, agregamos estos experimentos y ahora está mejor por esto y esto y esto. Entonces, no se trata de que hagan una tesis, normalmente es 1 o 2 cuartillas, a lo más 2 cuartillas, yo diría que 1 y media, quizás es lo máximo que yo haría. Y es una buena oportunidad, ¿no? Entonces, aquí les pongo un ejemplo de una que yo escribí, de un artículo de Karina, que por ahí estaba en la audiencia. Entonces, pues aquí les quiero hacer notar algunas cosas. Fíjense, asegúrense de dirigirla al editor, de poner en claro qué tipo de artículo es. Aquí dice Energy Express Article. Energy Express es un tipo de artículo que ofrece la revista ACS Energy Letters. Expliquen qué es lo que están, por qué lo están haciendo, por qué es importante, y finalmente, por qué creen que es importante, o por qué creen que encaja bien en la revista, ¿no? Entonces, fíjense, al final este último párrafo que pongo en amarillo dice, we believe that knowing the true composition of the films or perovskite solar cell is paramount to improve and understand these materials. And as such, we consider our manuscript to have the urgency and broad interest necessary to be published as an Energy Express article. Entonces, varía mucho. Ahorita les voy a dar otro par de ejemplos, pero acérquense otra vez a sus asesores o a otras personas y vean más o menos de qué se trata, ¿no? Creo que es de particular interés cuando es su artículo, ¿no? Asegúrense que no sea nada más un refrito de su abstract. Obviamente pueden tomar cosas de su abstract, pero no que nada más que copien y peguen el abstract. Este es otra cover letter de nuestro grupo. Entonces otra vez lo dirijo a la editora en jefe, pongo que es para un full paper, que es para tal revista. Asegúrense de no usar un formato y dejar una revista incorrecta o un editor incorrecto, se ve muy mal. O quizá incluso peor es que pongan full paper y si la revista no acepta full papers, por ejemplo, pues eso se ve mal porque habla de poca familiaridad con la revista, ¿no? Y pues no se ve bien. Entonces, otra vez, ¿no? Entonces me voy a enfocar aquí en el último párrafo. Entonces, we consider that our results will inspire others to follow this simple approach to look for better performing ones. Further, we know that these results will also motivate investigations in the field that expands that of material chemistry, but will also be attractive to physical chemists, spectroscopists, among others. Thus, we humbly believe that our manuscript would be great interest to the readership of Journal of Materials Chemistry C. Okay. Entonces, obviamente, esto es muy variable, depende mucho del campo de su investigación, pero nada más les quería dar como un poco una idea, ¿no? Aquí nos pregunta Liliana, ¿considera que los editores toman positivamente la indicación de que el manuscrito fue corregido a partir de un rechazo previo por otra revista? Creo que sí. Supongo que depende de la revista, ¿no? Es decir, si lo estás sometiendo a Science y le dices, sometimos nuestro manuscrito a la revista Patito, antes hicimos las correcciones que nos dio la revista Patito, pues no te va a ayudar mucho, pero en general creo que honestidad y si hiciste un buen esfuerzo y si pues sí, yo creo que te puede beneficiar. A la hora de someter tu manuscrito, además de algunas cosas legales, información de autores, la cover letter de la que hablamos, todos los archivos, tanto el manuscrito, información suplementaria, archivos adicionales como archivos cristalográficos, bases de datos utilizadas, figuras, todo ese tipo de cosas vas a tener que someter, pero otra cosa que normalmente también se pide es que recomiendes a algunos revisores, ¿no? Revisores que normalmente estén en el campo de la publicación que estás sometiendo. Entonces, escoge gente que sea experta en el tema, si los conoces, si has hablado de ellos o si sabes que tienen una afinidad por dicho tema, pues sería una buena idea recomendarlos.
Sin embargo, pues evita conflictos de interés. Por ejemplo, si es tu ex asesor o con una persona que trabajaste recientemente, si es alguien que es, pues, que es de la misma institución, por ejemplo, no es ideal, ¿no? Entonces evita recomendar ese tipo de revisores porque en general ni siquiera te los van a dar y tampoco se ve muy bien. Ahora el temido rechazo, respuesta o recomendaciones. La primera clave es no te lo tomes personal. Sé que hay algunos revisores, el famoso revisor 2, que puede ser malintencionado o que pudo no haber entendido tu trabajo en absoluto. Pero la primera regla es no te lo tomes personal y intenta destilar lo valioso de cualquier revisión que te den. Efectivamente, hay veces que los revisores no entendieron, no se dieron el tiempo o nada más pues no les gusta tu trabajo por prejuicios previos. Pasa, ni modo, es parte del juego. Entonces, pero asegúrate de que destiles eso y que digas, este revisor pues no entendió o está tirando mala leche, ¿sí es cierto? Pero dentro de esa mala leche, generalmente hay comentarios que te pueden ayudar a mejorar tu manuscrito. Entonces, asegúrate de sacar todos los comentarios que te puedan ayudar. Úsalos para mejorar tu manuscrito y úsalos genuinamente. No se trata nada más de responder al autor, de satisfacer al revisor, sino se trata de mejorar tu manuscrito. Nunca contestes enojado. Date tiempo para tranquilizarte y escribir con la cabeza fría. Ser respetuoso y cortés a la hora de responder a los revisores y editores. Se ve muy mal que hacerlo de manera no educada. Y por último, no te desanimes, ¿no? Es normal, a todos nos rechazan manuscritos y es parte del juego, así que adelante, pues, si llegas a ser rechazado, saca lo positivo que te den las recomendaciones, las revisiones, deja lo negativo y pues, al siguiente journal. Aquí algo que me gustaría agregar o mostrar aquí es que a la hora de hacer las respuestas a los revisores, asegúrense de ser muy claros, de usar un formato que se vea bien y que se pueda identificar claramente qué corresponde a qué, ¿no? Entonces, aquí es, por ejemplo, aquí yo puse en azul lo que es comentario del referí, en negro puse lo que es respuesta mía y en negro cursiva es lo que fue añadido al manuscrito. Entonces, intenten que todo esto sea, que el formato también sea claro, no tiene que ser nada elegante, un Word normal, es más que suficiente, pero que esté bien ordenado, que tenga un cierto orden y que se mantenga al menos el formato a lo largo del documento. Sea amable, ¿no? Es lo que le decía, ¿no? We're pleased that we want to recommend publication of the manuscript and are grateful for his valuable feedback. ¿No? Y otra vez, en el siguiente punto, casi en cada uno le agradezco, yo casi en cada punto les agradezco. Thanks for the suggestion we have added, blah, 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 blah. Well, thanks for pointing this out. We have corrected figure, blah, 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 blah. Y the text has also been clarified. Y dice, when the thickness of the layer, ya pones qué pusiste en el manuscrito exactamente, cómo lo modificaste. Algo que me gustaría also, también hacerles notar es que algo que pasa muy comúnmente es que a algún revisor se le omite algún punto, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos dice, se recomienda que los autores hagan también análisis elemental. Y ustedes llegan furiosos conmigo. Diego, pero es que yo hice análisis elemental y mira, está aquí en la información suplementaria, lo dije aquí, no sé qué. Vamos a decirle que es un baboso, que no leyó mi manuscrito bien. Tengan prudencia, tengan calma. Muchas veces también puede ser error de nosotros, que aunque esté ahí, no está claramente escrito porque hicimos análisis elemental, por ejemplo, ¿no? Entonces sean críticos y no se apresuren nada más a atacar al review, a decir, ya está,
fíjate bien, sino más bien dice, sean más políticos y digan, estamos de acuerdo, es un estudio valioso, por esto lo realizamos a la primera, sin embargo, al parecer no fue explicado claramente. En esta nueva versión hemos cambiado el texto para que sea más claro, o hemos movido esta sección aquí para que sea más claro, más, no sé, intentan hacer eso, y sean críticos también de cuando, aunque esté ahí, no quiere decir que esté bien puesto o que sea claro. Entonces sean críticos ahí con ustedes y no empiecen a apuntar directamente a la cabeza del revisor inmediatamente. Otra cosa que me gustaría hacerles notar es aquí, dice, puedes no aceptar todas las recomendaciones, pero necesitas justificar muy bien por qué no lo hiciste. Eventualmente todos los revisores tienen sugerencias que son malas, que no tienen sentido o que simplemente no aplican por algún motivo. Se vale no hacer dichas correcciones o dichos experimentos que no contribuyen pero hay que justificarlo bien. Y es súper importante, o bueno, es importante que puedes hacer esto 1 o 2 veces en tu revisión, pero si te dan 10 puntos a corregir, no puedes decir que no vas a tomar 9 puntos, ¿me explico? Entonces, sean conscientes y elijan muy bien cuándo decidirán no hacer esas correcciones, porque eso definitivamente puede ser una bandera roja y una manera muy fácil de rechazar su artículo. Algo que también se vale y que es común es que te pidan hacer experimentos que toman demasiado tiempo o que simplemente no tienes acceso a la técnica, al equipo, o a los recursos necesarios para hacer dicho experimento, cálculo o lo que sea. Se vale decir eso, pero otra vez se vale hasta cierto punto, pues, puedes decirlo un par de veces, a lo mejor 3, no sé, dependiendo de cuántas cosas te estén pidiendo, pero no es algo que puedas hacer para todos los puntos. Entonces, considéralos bien y a lo mejor hay algo, y esfuérzate, ¿no? Muchos experimentos podrás a lo mejor no los puedes hacer tú directamente, pero pueden buscar colaboradores o hay alguien por ahí que te pueda ayudar. Entonces, considéralo, no lo descartes inmediatamente porque no lo tienes al alcance de tu mano o no está inmediatamente ahí para hacerlo. Aquí nada más estoy subrayando más o menos lo que ya les estuve platicando. Les aceptaron su trabajo. Excelente, pues felicidades. Es un excelente paso. Lo primero, pues obviamente es festejar. Festéjate porque has invertido mucho esfuerzo tanto en el laboratorio como en la escritura, en la presentación. Entonces, siéntete orgulloso de ese trabajo y disfrútalo, ¿no? Es un momento importante. Presume tu artículo, está bien, otra vez, usa redes sociales, públicalo en tu instituto, en tu universidad, si puedes una nota en la Gaceta o ponerla en la revista de materiales avanzados, donde sea, está perfecto, no seas penoso. Entonces, presúmelo, queremos que llegue a todas las personas que tenga que llegar tan rápido como sea posible. Y para eso, pues, preséntalo en congresos y foros, así como el Simposio de Materiales, como muchos otros eventos virtuales y pues, todos los lugares donde puedas. Entonces, hay algunas preguntitas. Ahorita, vamos a... Bueno, pero antes que nada me gustaría agradecerle a todos mis alumnos que aunque pues no contribuyen directamente a esta práctica, su trabajo experimental me ha permitido adquirir mucha de esta experiencia y han tenido que sufrir todos mis tropiezos y todas mis equivocaciones en estos procesos. Entonces, les doy mis condolencias a mis alumnos y les agradezco por tener esa paciencia. Y con esto, pues vamos a pasar a algunas preguntas más que quedan. Creo que estamos en muy buen tiempo. Entonces, voy a ir en orden. Aquí las que están en el chat. A ver, Uriel pregunta, en tu experiencia como revisor, ¿cuándo consideras un manuscrito con revisiones menores y mayores? Gracias.
Desde mi punto de vista, menores se refiere a cosas que no involucren trabajo intenso, ¿no? Por ejemplo, si es cambiar un poco la redacción, si hay errores, cambiar figuras y cosas por el estilo, siempre y cuando sean una cantidad moderada, las considero como revisiones menores. Si implica experimentos o una reescritura considerable, pues va a mayores. Pero al final es un poco subjetivo. Hoy en día nadie dice correcciones menores, es rarísimo y casi todos los editores se van por el lado seguro de mayores, así que honestamente correcciones menores, el título de mayores o menores no hace mucha diferencia. Agileo pregunta respecto a la autoría y derechos de autor. Es un tema pues, muy extenso y muy amplio. No sé exactamente cuál sea la pregunta, pues en general. ¿Puedo preguntar? Hoy en día, sí, por favor, Agileo. Sí, bueno, nada más se ha relacionado con el tema de los conflictos de intereses que hay entre los estudiantes y los investigadores directamente. ¿Cómo manejas esta parte de los derechos de autor, de quién va primero, quién tiene el derecho de autor de correspondencia? Porque es algo que creo que los estudiantes también deberían de conocer en esta parte antes de darle la iniciativa para someter un artículo. Entonces, si el investigador le da todo el derecho o si el investigador no le da el derecho. Ok, es cómo ordenamos los autores en ¿cómo se llama? En una publicación. Otra vez es un tema debatible y he visto todo tipo de cosas, desde el quien lo hace alfabético hasta el que siempre pone al investigador correspondiente el primero, no sé, hay muchos tipos. Entonces, personalmente, como me gusta a mí hacerlo, es ponerlos en orden del que más trabajó al que menos trabajó, ¿no? Para ese artículo, pues no es que no haya trabajado, ¿no? Pero entonces, el primer autor normalmente es el que más trabajo hizo, sobre todo en la parte experimental. Si es ¿cómo se llama? Y en general, pues llevará la batuta en cuanto a la escritura. Obviamente hay excepciones por ejemplo, cuando son artículos de estudiantes de licenciatura que a lo mejor no tienen el tiempo, el interés o la habilidad incluso de escribirlos, pues entonces a lo mejor si por ejemplo, si su trabajo experimental de tesis es el tema central, o es la contribución central al artículo, pues aún así me gusta dejarlos como primer autor y entonces normalmente le pediré apoyo a algún otro estudiante para que ayude en la escritura y será a lo mejor el segundo autor o dependiendo de cómo vean las contribuciones. Ese es mi, o sea, en cuanto al orden, pues normalmente así, ¿no? De más contribución a menos. Obviamente esto es subjetivo y puede prestarse a conflictos. Mi recomendación sería, pues, es ser honesto, irlo hablando temprano y pues intentar hacerlo mejor, involucrar a los mismos estudiantes un poco en la decisión también, sin permitir que esto permee en peleas, es decir, hasta cierto punto, ¿no? Eventualmente, como el autor de correspondencia, como el líder del trabajo, pues tendrás que tomar una decisión y decir, en mi opinión, de acuerdo a lo que he visto, pues esta persona merece estar al primero, y pues ni modo, ¿no? Si los interesados no se pueden poner de acuerdo y no están satisfechos, pues uno tiene que tomar una decisión y pues puede ser difícil y complicado. A mí personalmente me gusta que el que estar al final de los manuscritos, que el autor de correspondencia sea el último, pero otra vez eso varía un poco. Y por último, pues desde mi punto de vista, creo que debemos ser inclusivos. Las personas que contribuyeron sustancialmente al trabajo deben ser coautores.
¿Y qué es una contribución sustancial? Pues es algo un poquito delicado, ¿no? No quiero decir que el que me haya corrido un experimento rutinario como un favor a alguno de los coautores o al proyecto, inmediatamente vaya a ser incluido. Pero si empezó a hacer una serie de experimentos, o a lo mejor un experimento que es muy complicado, que requiere mucha habilidad, o que ayuda a hacer un análisis que involucra más trabajo, pues entonces definitivamente incluir ese tipo de personas, ¿no? Ya sean otros estudiantes, otros investigadores, técnicos, quien sea, pues creo que hay que dar crédito a la habilidad y el trabajo de otras personas. Entonces, pues ser inclusivos, pero tampoco rayar agregó 2 comas en el manuscrito que sea autor, ¿no? Es un balance ahí. Entonces hay que ser ético, y toda persona que haya contribuido sustancialmente al manuscrito, yo pienso que debe ir ahí. Perdón por no ser como más específico, pero pues sí es es un tema delicado y no es fácil tener una receta tajante. Ok. Viene Liliana. Algunas revistas exigen la colocación de raw data en un repositorio. ¿Puede recomendar un repositorio que usted use, por favor? Yo solo he usado el de Mendeley. Yo no he usado el de Mendeley. Los archive suelen ser buenos. ChemArchive, el archive normal, que es como más enfocado a física, pero también hay bioarchive, son buenos repositorios de datos. Entonces, esos son los que yo he utilizado un poco, y creo que son de los más populares. No conozco el de Mendeley, pero espero que eso pueda ser una buena alternativa. Otra alternativa para programas y software es GitHub, que es bastante utilizada, que yo no lo he utilizado, pero muchos de mis colegas lo hacen. Entonces, esas son recomendaciones. La otra definitivamente es buscar qué hacen otros autores en temas relacionados. Juan Pablo Prado ahora pregunta, ¿qué tan contraproducente sea que en lo que está en revisión en una casa editorial vayas presentando tu trabajo en algunos foros o congresos? No creo que sea contraproducente. Si tu trabajo ya está enviado a alguna revista, no hay problema. El problema podría ser si no ha sido enviado, es decir, a lo mejor ya estás preparando tu manuscrito, a lo mejor ya tienes una fase avanzada. A lo mejor ahí, dependiendo del área, ¿no? Hay áreas que son muy competitivas y para los cuales no recomendaría presentar algo que no hayas al menos enviado. Hay otras áreas que quizás se mueven un poco más lento, o es un trabajo que es más difícil de replicar, no sé, en los que pues presentar trabajos sin publicar es más fácil, ¿no? Pero si ya está enviado el artículo, definitivamente yo no tendría dudas de presentarlo en algún congreso. Karina nos recomienda el curso de la ACS para ver las guías de ética y los criterios de evaluación que se toman en los revisores en los manuscritos. Y la misma guía de ética también pone una guía sobre la autoría, que es algo que preguntaba Gil hace ratito, que delimita qué es un coautor y qué no es un coautor. Entonces, son guías y les pueden servir, pero pues al final el criterio propio pues debe ser lo que mande. Algo que me gustaría hacer notar y recomendarle a ustedes como estudiantes es que le apoyen a sus compañeros e incluso, si es su caso, que alcen ustedes la voz. ¿A qué me refiero? A veces el investigador pues, normalmente el investigador no está todo el tiempo en el laboratorio, entonces no vemos todo lo que pasa en el laboratorio. Entonces, a lo mejor yo estoy haciendo mi investigación, pero mi compañero sutanito me está constantemente ayudando a hacer algunos experimentos, o me está dando muchas ideas, o está contribuyendo en cierto análisis
¿no? Y a lo mejor es algo que como que el investigador, el autor de correspondencia, no lo ve porque no está constantemente en el laboratorio o en el área donde trabaja. Entonces, si este es el caso, para alguno de sus trabajos, pues asegúrense de comentarle a su tutor o asesor, Diego, sutanito me estuvo ayudando mucho, hizo esto, hizo aquello, hizo esto, y creo que deberíamos incorporarlo como coautor en X manuscrito, ¿no? Porque contribuye en esto. Entonces, primero alcen la voz para sus compañeros si creen que es adecuado. Considérenlo ustedes también, porque otra vez, a veces no es que no querramos, a veces no nos damos cuenta que sutanito les estuvo ayudando. Y de la misma manera, si no fuera, no tengan miedo de ir con su tutor. Si ven que su amigo perengano va a publicar algo y creen que deberían ser incluidos en dicho manuscrito, entonces vayan con su asesor y digan, ¿me siguen oyendo? De repente se escuchó muy bajito su audio, doctor. Okay. Bueno, voy a seguir hablando y si hay problemas me dicen y conecto el micrófono. Creo que sí se escucha muy bajo, doctor. Igual si pudiera, no sé si es problema de los audífonos. A ver, sí, sonó un poco raro aquí también. Déjenme conectar los alámbricos. Ya se corrigió, doctor. Creo que. ¿Ya? ¿Podría probar? A ver qué tal ahora. No, sí se sigue perdiendo. Ok, permítanme un segundo. Voy a conectar esto. Mientras tanto, queremos darle las gracias, doctor, a todos los asistentes por estar participando de manera tan activa durante la plática. Creo que es un tema que nos interesa a todos y que nos ayuda mucho, ¿no? Para la hora de preparar manuscritos. Ahorita vamos a seguir. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, que ya sea que la puedan dejar en el chat, o si se sienten más cómodos pueden prender sus micrófonos y preguntar directamente al doctor. A ver, ¿qué tal? ¿Me oyen ahora? Sí, doctor, se escucha perfecto. Ok, perdón. Entonces, para acabar el punto que les estaba haciendo ahorita, entonces si sienten que debería ser incluido en algún manuscrito de alguno de sus compañeros, pues no tengan pena, acérquense a su asesor, al autor de correspondencia, al autor líder, y coméntenlo. Entonces, ahí digan, creo que debería ser parte de este manuscrito por X, Y, Z. No estoy diciendo que es garantía de que va a funcionar y obviamente cada investigador o autor líder tiene sus criterios para considerar quién es un autor, pero bueno, pues hay que preguntar y exponer nuestro caso, digamos. Ok, entonces ahora, Liliana, otra vez. Según entiendo, las revistas Open Access, los autores mantienen los derechos, mientras que en el resto de las revistas que no se paga, los derechos de la publicación le pertenecen a esta revista. En ese segundo caso, las gráficas incluidas o bien hacer difusión del artículo publicado causaría problemas legales. No tengo clara idea de lo que se incluye en los derechos. Las revistas Open Access tienen diferentes licencias, algunas en donde efectivamente tú mantienes los derechos, otras donde es derechos parciales, otras cedes los derechos a todo el mundo. Entonces, incluso dentro de la Open Access hay diferentes licencias. Eso lo puedes checar. Hay una página de wiki muy útil. Entonces, si le pones wiki en Copyright Access o CC BY, no recuerdo cómo la podemos buscar, pero si la buscas te puede explicar en qué consiste cada una de esas licencias. Entonces, depende de cuál selecciones de la revista. O sea, vaya, depende de cuál de estas licencias. Algunas revistas, la mayoría de las Open Access, manejan diferentes tipos de licencias Open Access, entonces dependerá de eso. En el segundo caso, cuando publicas algo por lo que no pagas, que no es Open Access, digamos, dice que cedes los derechos de publicación. Depende de qué difusión te refieras. Es decir, por ejemplo, si quieres usar tus gráficas para una plática, para cosas que no tengan fines de lucro, la mayoría de las casas editoriales no tienen problema. Por ejemplo, si la quieres usar para un póster, después para un congreso,
si la quieres usar incluso para ponerla en tu página de Twitter o Facebook, la mayoría no les importa. E incluso si lo quieres usar en un review, hay procesos para pedir permisos que son muy fáciles de obtener. Se obtiene todo en línea y en cuestión de 3 minutos puedes obtener permiso para obtener esa imagen. Los únicos casos donde tienes que pagar es si quisieras, por ejemplo, publicar un libro donde te quieres beneficiar económicamente y casos extraños, pero en general no hay mucho problema. No hay una respuesta definitiva porque otra vez cada revista y cada casa editorial tiene diferentes políticas y habría que checar el caso específico, pero casi te podría asegurar que hacer publicidad en redes sociales, pósters o presentaciones no hay mayor problema. Ahora, Caro, ¿cómo presionar al asesor para revisar los artículos escritos por los estudiantes? Una forma que no sea imperativa. Híjole. No sé. Es un tema delicado y cada persona tiene su forma de trabajar y eso. Quizá mi recomendación para ustedes sería seguir trabajando en el manuscrito, seguir puliéndolo y entonces pues de vez en cuando mandar un correo o algo o decirle directo a tu asesor, oye, ya modifiqué esto, ya mejoré aquello, ya cambié la figura tal, creo que está quedando mejor. Cosas así por el estilo, pues yo creo que nunca se ven mal. No puedo hablar mucho al respecto porque sé que por aquí hay varios de mis alumnos a los que me he tardado en revisar su manuscrito más de lo que debería. Disculpas a todos mis alumnos por eso. Pero, ¿cómo se llama? Pero bueno, pues esa es una manera de tomar la batuta. Cuando te llega un artículo que está bien, es mucho más fácil revisar, ¿no? Entonces, entre más avanzado sea el trabajo, entre mejor esté escrito, pues más fácil para nosotros, menos tiempo tenemos que invertir y por lo tanto, pues más probabilidad de una pronta respuesta está ahí, ¿no? A veces hay situaciones que salen de nuestras manos, compromisos, reportes, trámites, pandemias, por ejemplo, y obviamente problemas personales que dificultan eso, pero pues sí, yo creo que una buena manera es eso, continuar mejorando tu artículo, es decir, no mandar o sea, si mandas una versión y no has recibido respuesta, no te han dicho que vas a recibir respuesta en algunas semanas, pues igual continuar y decir, bueno, ya lo dejé descansar un poquito, pues ahora voy a empezar a meterle, voy a mejorar los gráficos o voy a revisarlo a ver qué tal sección, no sé, ¿no? Pues quizás eso podría ser algún consejo. Gael, hay revistas que te solicitan una carta de derechos de autor para ellas. La gran mayoría te la solicitan, algunos tienen la mayoría te dan formatos ya hechos y que tienes que básicamente llenar con pequeñas cosas tu nombre, tu institución, entidades financiadas. Entonces, sí, prácticamente todas te lo solicitan de alguna u otra manera. Normalmente solo se pide al autor que está sometiendo, al autor de correspondencia. Y pues sí, ahí están y es parte de los legales que uno tiene que hacer cuando se envía un artículo. Edwin pregunta, muchos consejos, detalles y tips comentados son de gran valor. Desafortunadamente, muchos profesores de la vieja guardia no transmiten esta valiosa información a los estudiantes. Un gusto escucharlo y saludar. Gracias, Edwin. Qué bueno. Ojalá que les sea de utilidad, ¿no? Y en la defensa, pues, a veces no nos damos tiempo en el candor de la vida diaria, en la velocidad con la que transcurren las cosas, pues a veces no nos damos el tiempo de sentarnos y explicar muchas cosas. Muchas de esas cosas que ahorita les estoy diciendo no es que no haya querido transmitírsela a mis estudiantes, pero simplemente pues no me siento con ellos a platicar de esto, sino que más o menos lo vamos haciendo, ¿no? Les voy diciendo, hay que corregir eso, hay que corregir a esto, fíjate en aquello, pero pues no todos se los vamos pasando, ¿no? Entonces, pues a veces también es cuestión de
un poco de tiempo y de pues, autoaprendizaje, ¿no? Entonces, pero qué bueno que les sirva y pues ahí agradezcanle al capítulo estudiantil que ha estado organizando pues muchos cursos de este tipo y diferentes pláticas para apoyarlos en esto. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Pues como puede ver, hay muchos mensajes de agradecimiento. También le comento que la plática se ha transmitido por YouTube Live. Ahí también las personas que nos han estado viendo le agradecen por la plática. Una excelente presentación, doctor. Y como hay muchas personas conectadas, ¿qué le parece si hacemos una fotografía grupal nuevamente para las personas que no hayan estado en la pasada? Entonces, si están de acuerdo, podemos encender todas nuestras cámaras, tomar una foto grupal para después pasar a la hora de la comida. Ok, entonces podemos esperar un momento a que todos se pongan guapos en sus cámaras. Ok, entonces, como hay muchas personas conectadas, pero no todos han prendido sus cámaras, podemos tomar una única fotografía de las personas que ya encendieron sus cámaras. Ok, están encendiendo sus cámaras todos. Perfecto. Venga, muchachos, muestren sus rostros, por favor. Ya tuvieron un chance de bañarse. Perfecto. Ok, entonces vamos a tomar la primera fotografía. Todos vamos a decir papers, en honor al curso del doctor Diego. Entonces, 1, 2, 3. Papers. Perfecto. Entonces, vamos a tomar la siguiente. Un momento. Ahí está. Entonces, 1, 2, 3. Papers. Perfecto. Entonces, muchísimas gracias, doctor. Oye, Jorge, perdón, Andrés. Dígame, doctor. Bueno, más ahí para todos, pues, me da gusto apoyarlos en esto. Entonces, si alguna vez alguno de ustedes tiene alguna duda concretamente, no les puedo decir que les voy a revisar su paper, pero si tienen dudas o cosas así que les gustaría platicar, con mucho gusto, por favor. Por ahí puse mis contactos, redes sociales o correo. Entonces, con mucho gusto puedo apoyar en ese tipo de cosas. Otra vez, a veces me será difícil revisar manuscritos completos, pero cosas concretas, pues con mucho gusto. Muchísimas gracias, doctor. De hecho, cualquier información que quieran de los ponentes de todo el simposio se encuentra en el programa general. Eso lo pueden ver en la página del simposio o en la plataforma de Moodle. Nada más, ahorita en 3 minutos vamos a poner la hora de la comida y regresando a las 4 de la tarde tendremos una de las pláticas de nuestros patrocinadores. Será por parte de DICLA y será aplicación del método Karl Fischer para la determinación del contenido de agua en poliuretanos. Entonces, finalizando esta plática, tendremos la sesión donde participen en ella. Ok, creo que ya nos escuchó la última parte del audio, pero muchas gracias a todos por asistir y los vemos después de la comida, o sea, a las 4 de la tarde. Gracias, doctor Diego, fue un excelente curso. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Sí, muchas gracias, doctor. Felicidades por el evento.
¿Me hablas? No, no. No, todavía.
Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar conectados al título, a la plática de uno de nuestros reconocidos patrocinadores, DICLAB, que amablemente ofreció darnos la plática titulada Aplicación del método de Karl Fischer para la determinación del contenido de agua en poliuretanos. Agradecemos también a la ingeniera Marta Ivette López Ramos por darnos esta plática. Los invitamos también a que visiten la página de diclab.com.mx, donde podrán encontrar sus servicios y productos especializados. Sin más que agregar, damos gracias de nuevo a DICLAB y le cedemos el control a la ingeniera Marta para que nos comparta su presentación. Muchas gracias. Ingeniera Marta, ¿puede escucharnos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya vamos a poner la presentación. No sé si me están escuchando. Sí, la podemos escuchar. Lo que pasa es que la envié a las personas de DICLAB. Habían comentado que ellas la iban a poner, pero parece que no. Entonces ya estoy revisando todo para poner la presentación. Si me dan no se un par de preocupe. minutos, por favor. Sí, esperamos a que usted esté lista. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a usted. ¿No habían dicho que ellos? Bueno, en estos minutos los invitamos a checar la página del sitio web de DICLAB, que como bien lo dijo mi compañero, es uno de los reconocidos patrocinadores del simposio. También dio premios, por cierto, premios muy especiales. Recuerden que la premiación del Simposio Anual de Estudiantes va a ser el día viernes a las 6 de la tarde. Todos están invitados a acudir. DICLAB es uno de los patrocinadores que participa en dichos premios, así que estamos sumamente agradecidos. Tienen múltiples servicios, tienen múltiples productos también para laboratorio, para diversos tipos de análisis, además de una experiencia de muchas décadas, así que les recomendamos totalmente que visiten el sitio de DICLAB y agradecemos nuevamente por esta plática que van a dar, tan enriquecedora y tan llena de buen contenido para el simposio. Muchas gracias.
Ya estamos colocando la presentación, en un momento más lo vamos a estar viendo. Una disculpa por la demora. No se preocupe. Entonces, nosotros dejaremos de compartir para que ustedes no tengan problema en compartir su presentación. Ok. Muchísimas gracias. A ver, cerrar es eso. Cerrar. Ajá. Pero este no lo puedo ver que ya es como una reunión. ¿Por qué? No puede ser. ¿Tiene algún problema para compartir su pantalla? Sí, lo que pasa es que estamos intentando... ¿Sí me escuchan? Sí, sí la escuchamos. Ok, estamos intentando abrir el Zoom desde donde está la computadora, donde está la presentación, pero no nos permite ingresar. Lo estamos revisando. No se preocupe, ingeniera Marta, nosotros podemos compartirla. Vamos a comenzar a compartirla ahora. ¿Ustedes la pueden compartir? Ok. Por favor, denme un minuto nada más para compartirla con audio. Ok. Están pensando que tú vas a cerrar hacia el aire. Ajá. Pero necesitamos la grabación. Lo que pasa es que ya está, mandamos la... Me parece que ya la pueden hablaremos acerca de algunas aplicaciones. El objetivo principal de esta plática es conocer la importancia de la determinación del contenido de agua en muestras de polioles y otros componentes orgánicos que se utilizan como materia prima en la elaboración de productos de poliuretano. También hablaremos acerca de cuál es el método más adecuado para llevar a cabo este análisis. Antes de pasarnos ya a lo que es la práctica, como ya les había comentado, vamos a hablar un poquito acerca de qué son los poliuretanos. Estos en sí son plásticos que hoy en día se utilizan ampliamente en diferentes productos que utilizamos nosotros en nuestra vida cotidiana. Y son polímeros sintéticos que se obtienen a través de una reacción exotérmica entre una molécula de isocianato con 2 o más grupos funcionales y un poliol. Los polioles en sí se caracterizan porque porque contienen 2 o más moléculas de hidroxilo en su estructura. Dependiendo de la densidad del poliuretano, este puede ser poroso y la porosidad se va a generar principalmente por la presencia del gas que se libera en las reacciones entre el isocianato y el agua que se encuentra presente en la muestra. Esta reacción va a dar lugar a que se forme un producto que se llama ácido carbónico, al mismo tiempo que se libera CO2, que es lo que va a generar la porosidad en nuestro poliuretano. Dependiendo de la cantidad de agua que se encuentre presente, va a ser la cantidad de gas que se ha liberado en el poliuretano o a partir de esta reacción. Una de las principales características y uno de los atributos más deseables en los poliuretanos es su capacidad para generar o para convertirse en espuma. Dependiendo de la estructura química y el comportamiento frente a la temperatura, podemos encontrar poliuretanos termoestables o termoplásticos. Los termoestables se dividen principalmente o podemos encontrarlos como flexibles o rígidos dentro de los poliuretanos termoestables. Los flexibles se utilizan más en la parte de la industria del mueble para la elaboración de colchones, para la elaboración de sillas, mientras que los rígidos, debido a su característica, son más utilizados como aislantes térmicos, también en la industria del embalaje y de la construcción. Y bueno, en la parte de los poliuretanos termoplásticos podemos encontrar
a los elastómeros. Estos elastómeros se utilizan principalmente en partes de vehículos o para la fabricación de suelas de zapatos. Las principales materias primas que se utilizan para la elaboración de un poliuretano son los isocianatos y los polioles. Sin embargo, podemos nosotros adicionar Nos comentan Perdón, que... disculpe una pregunta. Me comentan que el video se ve un tanto borroso. Digo, yo lo veo perfecto. ¿Me podrían comunicar si es correcto? ¿Se ve borroso? Perdón. Sí, Lili, se ve muy bastante borroso. No se ven las estructuras. Ah, ok. Tal vez es porque yo lo estoy compartiendo. Yo lo veo perfectamente. Pero por favor, permítanme hacer un cambio. Gracias. Mientras logramos solucionar este problema de transmisión, quisiéramos leerles una breve reseña de la empresa DICLAB, ¿no? Dice que es una asociación de distribuidores de instrumentos para uso científico y material para laboratorio. Agrupa a las principales empresas fabricantes y distribuidoras de materiales reactivos y productos para el laboratorio en la República Mexicana. Nacieron el 28 de enero de 1965 en la Ciudad de México, ante la necesidad de crear y mantener un frente común de representatividad ante autoridades gubernamentales y no gubernamentales, así como el reconocimiento del mercado. De igual forma, promueve una sana y ética relación de negocios entre sus socios y proveedores nacionales y extranjeros, además de contribuir al fortalecimiento de la empresa agremiada. Su modo es la cooperación empresarial constituye una de las mejores opciones estratégicas para superar las limitaciones. Vamos a volver a intentar reproducir ahora el video. Nos pueden indicar si se ve nítidamente. Muchas gracias. Volumétrico, Karl Fischer. Más adelante ustedes lo van a conocer. Pero antes de pasarnos a la plática o a la práctica de cómo se lleva a cabo este análisis, vamos a hablar un poquito acerca de qué son los poliuretanos, cuáles son las materias primas principales que se utilizan y también hablaremos acerca de algunas aplicaciones. El objetivo principal de esta plática es conocer la importancia de la determinación del contenido de agua en muestras de polioles y otros componentes orgánicos que se utilizan como materia prima en la elaboración de productos de poliuretano. También hablaremos acerca de cuál es el método más adecuado para llevar a cabo este análisis. Antes de pasarnos ya a lo que es la práctica, como ya les había comentado, vamos a hablar un poquito acerca de qué son los poliuretanos. Estos en sí son plásticos que hoy en día se utilizan ampliamente en diferentes productos que utilizamos nosotros en nuestra vida cotidiana. Y son polímeros sintéticos que se obtienen a través de una reacción exotérmica entre una molécula de isocianato con dos o más grupos funcionales y un poliol. Los polioles en sí se caracterizan porque tienen, porque contienen dos o más moléculas de hidroxilo en su estructura. Dependiendo de la densidad del poliuretano, este puede ser poroso y la porosidad se va a generar principalmente
por la presencia del gas que se libera en las reacciones entre el isocianato y el agua que se encuentra presente en la muestra. Esta reacción va a dar lugar a que se forme un producto que se llama ácido carbónico, al mismo tiempo que se libera CO2, que es lo que va a generar la porosidad en nuestro poliuretano. Dependiendo de la cantidad de agua que se encuentre presente, va a ser la cantidad de gas que se ha liberado en el poliuretano o a partir de esta reacción. Una de las principales características y uno de los atributos más deseables en los poliuretanos es su capacidad para generar o para convertirse en espuma. Dependiendo de la estructura química y el comportamiento frente a la temperatura, podemos encontrar poliuretanos termoestables o termoplásticos. Los termoestables se dividen principalmente o podemos encontrarlos como flexibles o rígidos dentro de los poliuretanos termoestables. Los flexibles se utilizan más en la parte de la industria del mueble para la elaboración de colchones, para la elaboración de sillas, mientras que los rígidos, debido a su característica, son más utilizados como aislantes térmicos, también en la industria del embalaje y de la construcción. Y bueno, en la parte de los poliuretanos termoplásticos podemos encontrar a los elastómeros. Estos elastómeros se utilizan principalmente en partes de vehículos o para la fabricación de suelas de zapatos. Las principales materias primas que se utilizan para la elaboración de un poliuretano son los isocianatos y los polioles. Sin embargo, podemos nosotros adicionar otros aditivos químicos que nos van a permitir diseñar mejor o poder controlar mejor el tipo de reacción o obtener un producto final con las características que nosotros necesitemos. Una de las más o de las principales son los isocianatos. Los isocianatos se van a caracterizar principalmente por la presencia del grupo químico nitrógeno, carbono y oxígeno en la estructura. Cumplen un papel muy importante, ya que estos van a reaccionar tanto con los polioles como con el agua para la formación de la matriz y también para el soplado de la espuma. Entre los tipos más comunes de isocianatos que podemos encontrar se pueden dividir en alifáticos o en aromáticos. Los alifáticos, por ejemplo, se utilizan más principalmente para recubrimientos y para elastómeros muy especiales. Y los aromáticos son más utilizados para la producción de espumas y para la mayoría de todos los elastómeros que se fabrican actualmente. Uno de los isocianatos más utilizados o que podemos encontrar son el metil difenil disocianato, que se utiliza ampliamente en la elaboración de los poliuretanos. Estos grupos o estos productos de isocianatos son muy reactivos y reaccionan principalmente con compuestos que contienen grupos de hidrógenos activos como son el agua, las aminas, urea, uretano. Y la reacción principal que se va a llevar a cabo con el isocianato o el más importante son las reacciones con los grupos hidroxilos que se encuentran presentes en los polioles, que es lo que va a dar lugar a la formación de la espuma de poliuretano. Otra materia prima muy importante en la elaboración de los poliuretanos son los polioles. Esto se conoce como poliol debido a que su molécula contiene 2 o más grupos de hidroxilos. Actualmente existen 2 tipos principales de polioles, que son los polioles de poliéter y polioles de poliéster. Los más utilizados son los polioles de poliéter, y estos se utilizan en su mayoría para la producción de espumas flexibles. Y en el caso de los poliéster se utilizan más para la elaboración de espumas rígidas que contienen propiedades resistentes a la llama. Actualmente, debido a todo el tema ambiental y a la necesidad de reducir la utilización de productos derivados de la petroquímica, se han implementado o se han ido investigando la manera de crear poliuretanos
a partir de polioles de origen vegetal. Se han utilizado algunos aceites, sin embargo, estos en su molécula no tienen los grupos hidroxilos, por lo que tienen que pasar por una serie de procesos para llegar a introducir estos grupos a su estructura y poder entonces formar un poliol que se utiliza para la elaboración de los poliuretanos. Algunos aceites que se han llegado a utilizar para fabricar estos productos son el aceite de palma y el aceite de soya. En la elección del tipo de poliol que se vaya a utilizar para nuestro producto final va a influir directamente en la apariencia y en la coloración final de la espuma. Los polioles se pueden caracterizar principalmente por la funcionalidad, por el índice de hidroxilo, por el peso molecular y por el contenido de óxido de etileno. Estos son algunos tipos de caracterizaciones que se llevan a cabo en los polioles dentro del laboratorio. Además de los polioles y de los isocianatos, Yo creo que es la de Oscar. otros aditivos principales para la elaboración de nuestro poliuretano y que van a aportar ciertas propiedades al producto final son los agentes soplantes, catalizadores, agentes de actividad superficial, retardantes de llamas, agentes entrecruzantes y extintores de cadena. Entre los agentes soplantes, por ejemplo, podemos encontrar al dióxido de carbono, que es el producto que se comenzó a utilizar desde un inicio cuando empezaron a crearse estos poliuretanos. Posteriormente salieron al mercado otros tipos de productos como los clorofluorocarbonos que presentaban mejores características y daban un mejores características a nuestro producto. Sin embargo, bueno, se ha demostrado que los clorofluorocarbonos afectan principalmente a la capa de ozono. Por este motivo se han dejado de utilizar. Los agentes soplantes que se utilizan con mayor frecuencia en la actualidad son algunos se utilizan para la elaboración o como agente soplante en la elaboración de nuestros poliuretanos. Bueno, también podemos encontrar como aditivos a los catalizadores, que estos van a ayudar a mejorar la reacción que se lleva a cabo entre el isocianato y entre el poliol, y a su vez también hay unos catalizadores que ayudan a mejorar la reacción entre el agua y el isocianato, que es el que da lugar a la formación de esta espuma. Y algunos agentes tensoactivos, que se llaman agentes de actividad superficial, que también van a ayudar a que se mezclen los componentes que son incompatibles y también ayuda en la estabilización de las primeras etapas de la espuma. Y bueno, estos agentes también van a influir en algunas características o propiedades finales de la espuma, como son la permeabilidad al aire y el tamaño de las celdas. Y bueno, los retardantes de llama lo que van a hacer principalmente es reducir la flamabilidad, la cantidad de llama y la cantidad de humo de los productos de combustión cuando se someten a una prueba de ignición. Todos los aditivos mencionados y todas las materias primas que vimos hace un momento van a dar lugar a la formación de los poliuretanos, ya sean termoplásticos o termoestables, que se utilizan en diferentes aplicaciones como colchones y sofás, como automóviles, en suelas de zapato también se utilizan, en la fabricación de muebles, pinturas y barnices, ventanas. En la ingeniería médica también tiene aplicación, ingeniería aeroespacial, en tuberías, cámaras frigoríficas, neveras, criogenia, etcétera. Y bueno, también tienen una gran aplicación en las edificaciones, ya que se utilizan como aislamiento térmico, acústico o como impermeabilizante.
Bueno, estas son algunas de las aplicaciones que nosotros, en donde nosotros podemos encontrar estos poliuretanos, y la formación o la aplicación final va a depender principalmente del tipo de materia prima que se elija, las concentraciones y los aditivos que se le agreguen a la formulación para obtener un producto final. Como ya hemos visto en lo que vamos de este webinar, la calidad de la materia prima en la elaboración de nuestros poliuretanos son muy importantes para obtener un producto de buena calidad. En el caso de los polioles, estos llegan a ser muy higroscópicos, por lo que van a estar absorbiendo una gran cantidad de agua. Tenemos que controlar esto y saber exactamente cuál es la cantidad de agua presente en nuestra muestra para poder nosotros obtener un producto final con las características deseadas. Uno de los métodos más empleados en esta determinación es el método Karl Fischer. El método por secado no es tan recomendable porque los polioles se evaporan a altas temperaturas, entonces no vamos a obtener un resultado confiable. Por lo tanto, nuestra metodología o la norma ASTM de 4672 nos indica el procedimiento para llevar a cabo este análisis mediante el método de Karl Fischer, y se puede hacer ya sea de forma volumétrica o colorimétrica, con un equipo automático o de manera manual. Se prefiere utilizar un equipo automático porque vamos a reducir todos los errores que se pueden llegar a presentar de hacerlo de forma visual, llegar al punto final de titulación. Además de que como el análisis de humedad es un método muy sensible a las humedades del ambiente, nosotros necesitamos seleccionar un equipo que nos permita manejar tanto nuestros reactivos como nuestros solventes en un ambiente cerrado que impida que ingrese humedad al ambiente. En el método también nos especifica que podemos elegir entre un titulador volumétrico o un titulador colorimétrico. Y esto va a influir principalmente de la cantidad de agua que nosotros vamos a esperar en nuestros productos finales. Por ejemplo, un Karl Fischer volumétrico se utiliza más para cantidades de agua que van desde 100 partes por millón hasta el 100%. Y el colorimétrico se utilizan para cantidades de agua muy pequeñas que van desde abajo del 1%. Bueno, estos equipos pueden medir desde el 10 partes por millón hasta el 5%, pero si en nuestra muestra tenemos cantidades de agua menores a 1%, entonces vamos a preferir elegir un colorimétrico en lugar de un volumétrico, ya que vamos a tener resultados más precisos. Ahora a continuación vamos a mostrarles nuestro equipo para llevar a cabo nuestro análisis. Bueno, como ya nuestro método lo menciona, nosotros podemos realizar la determinación del contenido de humedad en polioles, ya sea por un método volumétrico o un método colorimétrico. En esta ocasión, el que nosotros vamos a utilizar es un método volumétrico. El equipo que tenemos aquí es un HI 933 de HANA Instruments, es un titulador Karl Fischer volumétrico y se diferencia principalmente porque cuenta con una bureta de 5 mililitros, a diferencia de un colorimétrico que no requiere una bureta porque la reacción se lleva a cabo o la generación de yodo se lleva a cabo mediante unos electrodos dentro de nuestra celda. En este caso, nosotros sí necesitamos de una bureta que va conectada a nuestro reactivo titulante. En las titulaciones Karl Fischer, uno de los reactivos titulantes, o bueno, el reactivo titulante que se utiliza es el yodo, que es el que va a reaccionar con el agua que se encuentra presente en la muestra. Algunas veces estos reactivos pueden tener otros componentes, como es la piridina o el imidazol. Estos dos funcionan como un buffer que va a regular el pH en nuestra muestra. La piridina se ha dejado de utilizar porque se ha comprobado que es un material cancerígeno, entonces se ha sustituido por otros componentes como el imidazol, que tienen o presentan funciones muy parecidas. Otro componente importante en las titulaciones Karl Fischer son nuestros solventes, en donde se va a llevar a cabo la disolución de nuestra muestra. Para que una titulación Karl Fischer se lleve a cabo es bien importante que nuestra muestra sea soluble en algún componente orgánico. Actualmente existen igual otros accesorios que nos van a ayudar cuando una muestra es muy difícil de disolverse
en nuestro solvente, además de que también existe una gran variedad de solventes en el mercado que nos van a ayudar a disolver de mejor manera nuestra muestra. Uno de los que más se utilizan es el metanol. Nosotros ahorita tenemos metanol como solvente, que es el medio donde se va a llevar a cabo la disolución, y nuestro equipo nos va a permitir realizar el ingreso de este solvente a nuestra celda de titulación de manera automática. No vamos a tener necesidad de abrir la celda para ingresar el solvente, y esto nos va a evitar que ingrese humedad que se encuentra en el ambiente. La humedad en el ambiente va a llegar a afectar muchísimo nuestras titulaciones, por eso es que se prefiere utilizar un equipo automatizado, sobre todo en este tipo de análisis que son muy sensibles a esta humedad. El equipo también cuenta, bueno, toda esta parte del equipo es el sistema de manejo de solventes. Como ya les había dicho, el solvente ingresa automáticamente a nuestra muestra mediante una bomba que nos va a permitir ingresar el solvente y retirarlo de nuestra celda. La celda se va a llevar, que es donde se va a llevar a cabo nuestra titulación, cuenta con una punta de dosificación que va conectada a nuestra bureta automática. Esta punta nos va a permitir dosificar en una posición bastante, digamos, provechosa para nuestra reacción, para que no esté el reactivo titulante dosificándose en las paredes, sino que caiga precisamente en el centro de nuestra celda. También cuenta con un electrodo de doble pin de platino. Este electrodo es el que va a detectar nuestros milivoltajes del punto final de titulación. La bureta de dosificación nos va a permitir ingresar cantidades muy pequeñas de titulante a nuestra muestra, que esto al final nos va a dar un resultado mucho más exacto, mucho más preciso de lo que queremos nosotros obtener, sobre todo cuando se manejan cantidades muy, muy pequeñas de agua en nuestra muestra. Como ustedes pueden ver, también tenemos unos cartuchos. Dentro de estos cartuchos se encuentra una sílica gel que funcionan como desecantes. Estas sílicas lo que van a hacer es atraer toda la humedad que se encuentra en el ambiente para que no contaminen nuestros reactivos y para que tampoco contaminen nuestra muestra al momento de estar nosotros realizando el análisis. Cuando la sílica comienza a cambiar de color, quiere decir que ya se está saturando de humedad, por lo tanto nosotros debemos de cambiarlos o regenerarlos. Se pueden regenerar en un horno de secado a 150 grados centígrados durante 1 hora aproximadamente y después los volvemos a colocar. El equipo nos va a permitir realizar el análisis en muestras que tienen desde 100 partes por millón hasta 100% de humedad. Si nosotros tuviéramos una muestra con porcentajes de humedad abajo de 0.5%, por ejemplo, se prefiere utilizar un titulador coulométrico. Yo voy a analizar una muestra que tiene un contenido de humedad aproximadamente del 1%. Ya tengo configurado mi método para llevar a cabo este análisis. El equipo también nos permite configurar distintos métodos dependiendo del tipo de muestra que vamos a analizar y del tipo de titulante que se va a utilizar y el tipo de solvente. En este caso, yo ya lo tengo configurado, lo configuré a partir de un método de fábrica que ya venía establecido. Este método o todos los métodos que están pueden modificarse y adaptarse de acuerdo a nuestras necesidades. El equipo también puede analizar tanto muestras sólidas, muestras líquidas o muestras muy viscosas, también las puede analizar siempre y cuando sean solubles en algún solvente orgánico. Para iniciar nuestra titulación, una vez que ya tengo seleccionado el método, le doy en seleccionar método, en seleccionar método, y aquí nos van a aparecer en la pantalla todos los métodos con los que ya cuenta el equipo. Los que son HI 801 son métodos que ya están precargados y todos los que comienzan con user son los métodos que hemos ido configurando para que se adapten a las muestras que nosotros requerimos analizar. En este caso, el que yo voy a hacer es una muestra de poliol. Entonces lo selecciono y ya yo puedo comenzar a analizar mi muestra. Si quisiera modificarlo, también el equipo me da esta opción de modificar mi método y oprimo la opción de
opción de método. En esta pantalla nosotros vamos a poder revisar todos los parámetros que son importantes para la determinación del contenido de humedad, así como el nombre de nuestra muestra, la revisión, etcétera. Sí, este equipo y bueno, la mayoría de los equipos de Karl Fischer nos permiten realizar estas funciones de manera muy, muy sencilla. Si ustedes quisieran saber un poquito más, pueden consultar nuestra página de YouTube. Ahí hay muchos videos que nosotros hemos realizado, donde explicamos paso a paso cómo configurar un método, cómo ensamblar el equipo, etcétera. O sea, si quieren ustedes aprender más acerca de esto, pueden consultarlo o pueden escribirnos y nosotros programamos más adelante, igual si quieren alguna otra capacitación. En este momento yo ya tengo seleccionado el método que voy a realizar. Lo único que tengo que hacer es iniciar mi método. Lo que va a hacer mi equipo son 4 pasos que se llevan a cabo para el análisis de mi muestra. Primero hace la pretitulación. Como vieron, fue bastante rápida porque yo casi no tenía humedad en mi celda. Entonces, esta pretitulación lo que hace es retirar toda la humedad que se encuentre presente en nuestra celda y en nuestro solvente para que no afecte con nuestro resultado final al momento de ingresar nuestra muestra. Cuando nosotros iniciamos un análisis o cuando el solvente es nuevo, generalmente sí se tarda un poquito más en hacer esta pretitulación. Siempre se recomienda de cualquier manera utilizar reactivos especiales para Karl Fischer porque estos tienen un poquito más de pureza y su contenido de agua es mucho menor que otros tipos de solventes como grados reactivos que se utilizan también dentro del laboratorio. Ahora mi equipo lo que está haciendo es realizando el análisis de la deriva. El análisis de la deriva lo que va a hacer es cuantificar la cantidad de agua que está ingresando a nuestra celda con relación al tiempo. Esto para que al final nosotros podamos contabilizarlo en caso de que haya un tipo de humedad que esté ingresando, se pueda contabilizar al final en nuestra muestra y poder nosotros obtener un resultado más confiable, más representativo de nuestra muestra. En este caso ya hizo el análisis de la deriva. Se supone que debe ser una deriva aceptable, debe ser por lo menos menor a los 30 microgramos por minuto. En pantalla podemos ver que aquí nos da 0. Nosotros ya con esto podemos iniciar nuestro análisis. Para iniciar el análisis, una vez que nuestro equipo ya se encuentra en modo en espera, nosotros ya podemos ingresar nuestra muestra. Para ello vamos a seleccionar analizar muestra, continuar, y en esta pantalla nos va a aparecer la opción de ingresar la masa de la muestra que vamos a utilizar. ¿Cómo podemos nosotros seleccionar la masa adecuada? Generalmente en los métodos que estemos utilizando nos especifican qué cantidad de masa utilizar, cuál va a ser el tamaño ideal para nuestra muestra. Si nos vamos a nuestra norma, si consultamos la norma que estamos aplicando en este momento, nosotros vamos a poder observar una tabla donde nos indica, dependiendo de la concentración que nosotros estamos esperando obtener, qué tamaño de muestra vamos a utilizar, y también depende de qué tipo de equipo estamos manejando, ya sea un titulador volumétrico o un titulador coulométrico. En este caso, el equipo que nosotros estamos manejando es un titulador volumétrico. Entonces, debemos de seleccionar un tamaño de muestra de acuerdo a como nos especifica ahí, pero también depende mucho del contenido de agua. Entonces, para la muestra que vamos a analizar ahorita, en este momento, tiene un contenido de agua aproximadamente del 1%. Entonces, con que yo utilice 1 gramo de muestra es suficiente para que lleve a cabo mi análisis. Mientras mayor sea la concentración de agua que está en mi muestra, menor va a ser el tamaño de muestra que vamos a utilizar. Entonces, voy a ingresar yo en estos momentos mi muestra a mi titulador. Para ello, requiero de una balanza analítica. Es muy importante que nosotros utilizamos una balanza analítica porque eso nos permite tener un tamaño de muestra más preciso al momento de ingresarla a nuestro equipo. Este equipo es muy, muy sensible, entonces si nosotros tenemos una balanza semianalítica,
no nos va a dar el valor exacto de la masa de la muestra, por lo tanto nuestros resultados pueden ir variando. Para ingresar mi muestra, yo la tengo ya, voy a ocupar una jeringa. Se recomienda una jeringa especial para las septas, porque en mi equipo, bueno, más bien la muestra se ingresa mediante una septa que está en la celda de mi equipo. Más adelante ustedes lo van a ver. Voy a pesar primero esta muestra. Y lo que vamos a hacer es tarar el equipo. Ahora sí lo retiramos. Voy a agregar aproximadamente 1 gramo de muestra. No tiene que ser muy exacto porque, o no debe, o sea, no es necesario que sea tan exacto porque a fin de cuentas nosotros vamos a ingresar el valor que obtengamos en nuestro equipo. Entonces, por este medio es por donde se ingresa nuestra muestra. Si fuera una muestra muy viscosa o si fuera una muestra sólida, nosotros podemos retirar este puerto que tenemos aquí e ingresar nuestra muestra sólida o muy viscosa para tener para nosotros poder hacerlo de una manera más rápida. El tamaño de muestra que yo agregué fue de 0.9345, muy cercano a 1 gramo. Entonces esto yo lo voy a ingresar a mi equipo para que lo tomen en cuenta al momento de hacer los cálculos. 0.939343. Es lo último que obtuve. Y una vez ingresado el tamaño de la muestra, yo puedo ya seleccionar comenzar análisis. El equipo también me permite conectar la balanza al equipo mediante una comunicación RS232. Entonces, esto es bastante útil porque ya en la operación continua de nuestros análisis, nosotros necesitamos hacerlo de manera más rápido. Entonces, al conectar una balanza, esta masa va a ingresar automáticamente o el tamaño más bien de la masa va a ingresar automáticamente a nuestro equipo. Durante la titulación, ustedes pueden ver que se está dosificando mi titulante de yodo. Cuando comienza la titulación, esta cantidad de dosificación es mayor y conforme se va acercando a mi punto final, va reduciendo la cantidad que va dosificando. El equipo tiene la capacidad de dosificar cantidades muy, muy pequeñas, desde 0.125 microlitros, y eso nos permite acercarnos con una mayor sensibilidad al momento de acercarnos a nuestro punto final de titulación. Cuando se está haciendo la titulación, aquí tenemos un valor de milivoltajes. Esto nos quiere decir que hay agua presente en nuestra celda, en nuestra muestra, entonces está reaccionando con el yodo, y conforme vaya reaccionando y agotándose el agua en nuestro sistema, este valor va a ir disminuyendo hasta acercarse a aproximadamente 180 milivolts. Una vez que se haya acercado a este valor, va a volver a realizar el análisis de la deriva que hizo de forma automática al principio, lo va a volver a analizar para que nosotros podamos obtener un resultado. También durante nuestro proceso podemos llegar a ver cómo va siendo nuestra gráfica de titulación conforme a los milivoltajes. Una vez que se acerque a esta raya punteada color roja, quiere decir que vamos a estar llegando a nuestro punto final de titulación. Vamos a regresar a la pantalla principal y vamos a esperar a que el equipo haga el análisis correspondiente.
Este tipo de análisis se hace bastante en las industrias que se dedican a la fabricación de poliuretanos. Como ya lo había mencionado, realizar una determinación de la cantidad de agua va a ser muy útil para poder determinar cuál va a ser la característica o la densidad del producto final que se va a obtener. Los polioles son muy higroscópicos, absorben mucha agua, entonces si no se controla esta situación, al final, al momento de reaccionar con los isocianatos, va a afectar nuestro producto final. Por eso es que es muy importante que en las empresas o en las industrias que se dedican a la producción de este tipo de materiales, realicen este análisis. Y en caso de que no se obtenga la cantidad de agua esperada, que sea mayor la que necesitan, porque sí me ha tocado en algunas industrias donde el poliuretano requiere mayor cantidad de agua para que ellos puedan obtener su producto final, ellos lo que hacen es un ajuste, una prueba en laboratorio del ajuste de agua y después vuelven a realizar la titulación para asegurarse de que ya se cuente con la cantidad suficiente de humedad o de agua que se requiere en el análisis. Ahorita, como ustedes pueden ver, ya se está acercando a los 180, entonces ya estamos llegando a nuestro punto final de titulación. También si podemos volver a ver el gráfico, igual ya está muy cercano a estos 180, ya está cercano o está en la línea punteada. También es una forma de ver que ya está llegando al punto final de titulación. Entonces nada más esperamos a que termine de analizar nuevamente la deriva para que el equipo nos arroje el resultado. La velocidad de agitación también lo podemos nosotros, se configura cuando estamos realizando o configurando nuestro método, pero también se puede ir modificando conforme hacemos el análisis. Con las flechas que aparecen en pantalla podemos ir subiendo o disminuyendo la velocidad de agitación. Es muy importante que esté en agitación para que la muestra esté homogénea y los resultados sean más confiables. El equipo ya terminó de realizar el análisis. Nos dice que esta muestra tiene un porcentaje de 1.093%, es más o menos el valor que nosotros estábamos esperando obtener en esta muestra. También nos permite ver el informe de lo que realizó. En el informe nosotros vamos a observar el nombre del método, la fecha, el número consecutivo del reporte y todos los pasos y todas las dosificaciones que siguió el equipo hasta llegar a nuestro punto final. También el tiempo que tardó en realizar este análisis, que fue aproximadamente de 4 minutos, casi 5, y bueno, todos los datos más importantes de nuestra titulación, el nombre, la concentración del titulante. Es muy importante también realizar una estandarización de nuestros titulantes como buena práctica de laboratorio. Para ello, y en este caso se venden estándares específicos dependiendo de la concentración nominal del titulante que estamos utilizando. Un ejemplo del tipo de estándar que podemos utilizar es este. Es un estándar de 1% de humedad que nos va a ayudar a determinar que nuestro titulante todavía tiene la concentración de yodo adecuada para llevar a cabo nuestra titulación. Este titulante es muy fácil que se vaya degradando conforme pasa el tiempo, entonces debemos de estar seguros de que cuenta con la concentración. En este caso, por ejemplo, es un titulante de 5 miligramos por mililitro, y mientras en nuestros resultados obtengamos un intervalo entre 4.5 y 5.5, nosotros podemos seguirlo utilizando, pero debemos de corregir ese valor en el método que hemos programado. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver en nuestro resultado que el valor del titulante es de 4.9. Esto es porque cuando nosotros hicimos la estandarización del titulante fue el valor que nos dio. Debemos de hacer por lo menos 3 estandarizaciones y sacar el promedio de esas 3 para obtener un resultado más confiable. Se recomienda que se haga, bueno, cuando ya están trabajando como en la industria y demás, que están haciendo titulaciones constantemente, se recomienda que se haga por lo menos una vez al día
o una vez a la semana o cada vez que ustedes vayan a realizar su análisis. Entonces, esta es una forma, un tipo de análisis, bueno, más bien un equipo con el que nosotros podemos llevar a cabo nuestros análisis de polioles, no solamente a los polioles, sino también a otros aditivos orgánicos que se utilizan para llevar a cabo nuestro producto final. Es muy importante realizarlo. Y si ustedes tienen alguna duda, podemos verlo más adelante. También si les gustaría alguna otro tipo de demostración, también nos pueden escribir o pueden consultar los videos que nosotros hemos realizado. Hay muchos videos sobre Karl Fischer, de cómo ingresar. Bueno, ahorita yo ya tenía mi bureta llena, pero también ustedes pueden, si les gustaría aprender cómo hacerlo, también pueden consultar en nuestros videos cómo lo hemos hecho, cómo llenar nuestra celda, cómo retirar los desechos, cómo limpiar la celda. Es muy importante hacer esta limpieza si nosotros vamos a cambiar de titulante. Y por mi parte ha sido todo. Este equipo, como ustedes pudieron ver, nos permite realizar de manera muy sencilla, implementar el método ASTM 4672, que es el método que nos determina, que nos indica cómo llevar a cabo la titulación o la determinación del contenido de agua en una muestra de poliol. Por mi parte ha sido todo. Si ustedes tienen alguna duda, con gusto podemos resolverlo. Y muchas gracias de antemano por estar atentos y por su participación en esta plática. Muchísimas gracias por la plática. Creo que ha sido bastante esclarecedora en el funcionamiento de este equipo en particular para la caracterización de poliuretanos. Tenemos un par de preguntas de la audiencia. Nos preguntaron cuál es el límite de detección del contenido de agua. Ustedes respondieron que es 100 partes por millón. Después nos preguntan ¿qué otro tipo de análisis, además de estos contenidos de humedad, se realizan a poliuretanos para sus aplicaciones industriales? Hola a todos, muchas gracias por escucharnos, bueno, por estar atentos a la plática y una disculpa por los inconvenientes que se tuvieron al principio. Bueno, me han tocado en algunas industrias que he visitado que se dedican a la fabricación de poliuretanos, que además del contenido de humedad también hacen la caracterización de los isocianatos mediante el número de isocianatos que están presentes en la molécula, y también en la parte de polioles determinan el índice de hidroxilos y el contenido de nóxido de etileno. Creo que son algunas de las otras pruebas que se llegan a hacer, y estos también se pueden realizar por medio de titulaciones, pero en este caso serían titulaciones potenciométricas. Son algunas de las pruebas que yo conozco que se hacen, además del método de la humedad. Muchísimas gracias. Solo, además de la página que nos dejan en su sitio web, ¿hay algún correo de contacto al cual se puedan referir nuestros asistentes en caso de que se quiera hacer una cotización de alguno de sus equipos? Claro que sí. No sé si Oscar me permita pasarles directamente mi correo electrónico. Me pueden escribir ahí. ¿Se los digo o se los mando en el chat? Bueno, se los voy a decir y de todas maneras se los voy a escribir. Es soporte1 con número @hana con /n inst.com.mx. Ya se los mandé al chat para que también lo tengan ahí, y cualquier duda que ustedes lleguen a tener, no solo en cuanto a cotizaciones, sino a cualquier aplicación de Karl Fischer o tituladores potenciométricos, también nos pueden contactar. Muchísimas gracias. También nos preguntan ¿cuál es la repetibilidad de los resultados usando este equipo? ¿La marca de los reactivos que se utilizaron durante el video, cuál es? Ok, bueno, este equipo realmente tiene muy amplia repetibilidad. Se recomienda al momento de estar haciendo, por ejemplo, las estandarizaciones, hacer por lo menos 3 y de ahí sacar un promedio. Como se eliminan todos los errores que se puedan tener mediante el método visual o los errores humanos que a veces cometemos al hacer la titulación, este equipo pues nos va a permitir todavía tener
más repetibilidad y más exactitud en nuestros resultados al momento de hacer nuestras titulaciones. De los reactivos que se utilizaron hay varias marcas, por ejemplo, no sé si ustedes conocen algunas como Sigma Aldrich, Hidranales también, que es de Fluca, Honeywell, son algunas de las marcas que manejamos, pero nosotros, bueno, no podemos decir cuál marca es la mejor, todas funcionan bien, mientras sean de Karl Fischer, van a tener resultados confiables. Muchísimas gracias. También nos pregunta la audiencia, aparte del uso en polímeros, ¿en qué otras aplicaciones es importante determinar el contenido de humedad de los polioles? ¿Qué tan estables son los polioles térmicamente? Bueno, en cuanto a polioles, realmente... Perdón, ¿me podrías repetir la pregunta? Es que no... Sí, sí, ¿Qué claro. tan estables son? Ajá, ¿qué tan estables son los polioles térmicamente? Y aparte del uso en polímeros, ¿en qué otras aplicaciones es importante determinar el contenido de humedad de los polioles? Bueno, yo ahorita en lo que tengo conocimiento en cuanto a polioles, porque realmente no es como mi fuerte este tema, más bien es la parte de Karl Fischer, es la parte de poliuretanos, que sí es bastante importante porque de ello va a depender la densidad, ¿no? No tengo como el conocimiento en qué otras partes se utilizan los polioles. Lamento no poder responder a esta pregunta como tal. No, no se preocupe. De hecho, muchas personas están agradeciendo por la presentación que nos han impartido. Y hay otra pregunta que nos pide, por favor, si podríamos repetir la normativa. Ah, sí, es la 1467, si no mal recuerdo. A ver, dame un segundo, ahorita te la digo porque... Sí, es la 1467 la normativa. Dame un segundito. Sí, claro. Para decírtelo exactamente qué número es. Perdón, es la 4672, nada que ver. Es ASTM de 4672. Ok, entonces esa es la normativa para Sí, para el preguntado. análisis de determinación de humedad en polioles y y otros compuestos orgánicos que se utilizan. Ok. No sé si alguien más tenga alguna pregunta que pueda escribir en el chat. Ok, creo que sí hay otra pregunta. ¿Hay alguna preparación previa que deba darse a las muestras antes del análisis de contenido de agua? No requieren una preparación prueba. Si son solubles en nuestro medio de trabajo, que en este caso, por ejemplo, era metanol, es un solvente orgánico, nosotros lo podemos agregar directamente. Hay algunas muestras que llegan a ser muy difíciles de disolverse o que la humedad no está como muy uniforme en nuestra muestra, entonces se puede hacer un paso previo que es puede ser una extracción del contenido de agua a la muestra, esto se hace externamente, o una disolución, pero casi todas o la mayoría de las que se utilizan pueden llegar a ser solubles, entonces mientras sean solubles no se necesita de este tipo de preparación, o sea, se ingresa directamente. Perfecto, muchísimas gracias. También, como duda, ¿esta técnica es sensible a la humedad del ambiente? Así es bastante sensible, nos puede llegar a afectar los resultados, por eso es que se recomienda utilizar un titulador automático, que estos ya vienen diseñados para que se manipule tanto el reactivo y los solventes de forma automática, se ingresa a la celda sin necesidad de estarle abriendo o cerrando a cada rato. Muchísimas gracias. Y ya nada más bueno, todavía tenemos tiempo para una pregunta más. Sí, ¿Cuál es el impacto que tendría de trabajar con metanol grado HPLC en un caso en donde no queramos, donde nos quedáramos sin metanol anhidro? Se la repito. ¿Cuál es el impacto que tendría de trabajar con metanol grado HPLC en un caso en donde nos quedáramos sin metanol anhidro? Hasta donde sé, el metanol HPLC también tiene características bastante buenas en cuanto a calidad.
Mientras el contenido de agua o la humedad que pueda estar en el metanol sea mínima, quizás no vamos a tener tanto impacto, porque además el equipo hace una pretitulación antes de ingresar la muestra, entonces quita toda esa humedad que pueda contener en el solvente y no nos va a afectar a nuestros resultados, pero sí siempre se recomienda utilizar un metanol especial o un solvente especial, que son los de Karl Fischer, además de que estos ya vienen en frascos especiales. Los frascos son mayormente, bueno, es ámbar y aparte tienen rosca GL45, que nos va a permitir adaptarlo a la tapa que vienen con el equipo para no tener que hacer como una adaptación extra y que pueda estar ingresando humedad a nuestro frasco. Perfecto, muchísimas gracias. Pues nuevamente, de parte de todos los asistentes, te damos las gracias por la plática que nos han presentado y los invitamos a que visiten el portal de DICLAB como uno de los reconocidos patrocinadores de este simposio. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Entonces, vamos a pasar ahora a la sesión de pósters. Quisiéramos hacer una demostración de cómo se puede ingresar al portal de Moodle, que es en el cual se están presentando los pósters que se mandaron a este simposio. Como pueden ver, ahí aparece una página web, ¿no? Que es necesario meter ese dominio para que ustedes puedan ingresar a la plataforma de Moodle, ya que si no ingresan ese dominio no podrán entrar a No se ve la página. Ajá, a ver la página. Entonces, aquí es esta la página a la que los redireccionaría, ¿no? Cuando ingresan el dominio adecuado. Y, por ejemplo, si aquí yo agrego mi usuario, nosotros les mandamos un correo donde les indicábamos su nombre de usuario y su contraseña. Y aquí les permite ver el SIMPEST, ¿no? Si están agregados a otro curso de Moodle, aquí les aparecerían otros cursos de Moodle. No es mi caso, entonces puedo ir directamente a Simposio. Simposio Anual de Estudiantes IIM SIMPEST 2020. La sesión de pósters del día de hoy es la sesión de carteles 2, ¿no? Donde se van a presentar trabajos de biomateriales y materiales para energías limpias. Entonces, si ustedes ingresan ahí a este link, podrán ver los trabajos que se están presentando el día de hoy. Les recordamos a los que están presentando sus trabajos que que dejen un mensaje de check-in, ¿no? Cuando empieza la sesión, que en este caso empieza a las 5 y termina a las 6:30, y dejen un mensaje de check-out para verificar su salida a las 6:30. En ese lapso es que les estarían haciendo preguntas y tendríamos esta retroalimentación con los pósters. Si alguien tiene dudas, pueden por favor escribirnos y sin más preámbulo, damos inicio entonces a la sesión de pósters. Muchas gracias. Disculpen, solo me gustaría añadir la respuesta a una pregunta puntual. Si cada usuario en la plataforma Moodle cuenta con un usuario y una contraseña que son individuales. Si, por ejemplo, las personas que están mostrando carteles quisieran que sus conocidos, sus profesores, etcétera, entraran a ver sus carteles, por supuesto que es posible, solo tendrían que proporcionarnos, por favor, datos de nombre y correo electrónico. De esa manera, nosotros les haríamos llegar instrucciones con el usuario y contraseña individuales. A partir de ahí, podrían hacer uso de la plataforma Moodle. Muchas gracias, los esperamos en la sesión de carteles. Nos están preguntando puntualmente cuál es el mensaje de check-in y el de check-out. Simplemente les pedimos que dejen un mensaje, o sea, si ustedes entran aquí suponiendo que este fuera su trabajo, ¿no? Les pedimos que dejen un mensaje, tal cual, que inicien aquí una discusión, ¿no? Aquí les permite hacer una réplica. El check-in es dejar un mensaje como estoy dispuesto aquí a que me pregunten, o damos inicio a la sesión de preguntas, algo por el estilo, marcado a una hora cercana al inicio de la sesión de pósters, y algo similar para el final de la sesión. Entonces, si no quedan más dudas,
Quedó muy claro. Perfecto. Entonces, ahora sí, demos inicio a la sesión de pósters. Muchas gracias a todos. Disculpen, me gustaría hacer un comentario adicional. Hemos recibido algunas dudas respecto a cómo usar el usuario o la contraseña para acceder a la plataforma Moodle. Comentamos hace un minuto que además de que son individuales, no se pueden, digamos, enviar doble una vez que el correo está registrado para el simposio mediante la plataforma Moodle. No se le puede dar otra contraseña. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay dos opciones principales. La primera es, les pedimos, por favor, checar su bandeja de spam. En muchos casos se va al spam porque las instrucciones no les llegan del correo del capítulo estudiantil. Les llegan de otro correo que mi compañero Andrés escribió en el chat, es webmaster@iim.unam.mx. De ese correo van a recibir las instrucciones. En el caso de que en su bandeja de spam no se encuentren estas instrucciones para Moodle, que no las ubiquen, pueden ir directamente a la plataforma y restablecer la contraseña. ¿Cómo es esto? Pueden escribir, pueden dar clic en la opción de olvidé mi contraseña y poner ahí el correo con el que se registraron en el capítulo estudiantil. De esa manera van a recibir al momento en su correo electrónico el restablecimiento de la contraseña y a partir de ahí van a poder usar la plataforma. Muchas gracias.